sangre y va por más. El otro solo intenta un clinch, buscando respirar. Igual que vos y yo la tarde del knockout. Después de los golpes bajos, de los uppercuts, los cross, y en medio de la multitud y su grito ensordecedor, Grogis pero en pie, sin fuerza ya los dos. Viene el abrazo del final, temblando del dolor. Exactamente pienso como vos y yo. Exactamente, nena, como vos y yo. Te fui a buscar, era un día normal. Iba pensando que querría cenar y no me vi venir la mano del knockout. Esto es Rock de las Pampas, el sonido auténtico de nuestra tierra. Pura potencia, pura actitud. El rock nacional suena fuerte. Muy buenos días, Río Gallegos.
Hoy no es un día más, para una parte de nuestra provincia esta fecha tiene un significado especial. Hoy 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y justamente para quienes trabajan en las entrañas de la tierra, poniendo el cuerpo, arriesgando la vida y más incluso. Cuando hablamos de Santa Bárbara, inevitablemente pensamos en Río Turbio, pero hay que pensar también que la actividad minera tiene otros puntos en nuestra provincia, en localidades hermanas, que en algunos casos, como Turbio particularmente, tiene una identidad muy arraigada en la mina. Y una historia de esfuerzo, de generaciones de familias formadas en torno, en este caso, al carbón, y de un trabajo que marcó a generaciones y a toda una comunidad. La fe en Santa Bárbara no es un simple rito, sino que es un gesto de identidad, un modo de decir, no estamos solos allá abajo, y es la necesidad humana, tan humana, de buscar protección cuando el trabajo implica riesgo, incertidumbre, y la convicción diaria de que cada jornada puede ser distinta a la anterior, abriga justamente. La fe, cuando se vuelve comunitaria, deja de ser algo íntimo y se convierte en un lenguaje compartido, y allá en Río Turbio esa fe se siente en cada homenaje, en cada misa, en cada acto de memoria por quienes dejaron su vida dentro de la mina, y es una fe que abraza, que acompaña y que sostiene, que no reemplaza la seguridad ni la responsabilidad, pero sí ayuda a cargar con el peso de lo cotidiano. Y ahí es donde está lo más valioso, la fe como punto de encuentro, la fe como un lugar donde la comunidad se reconoce y se cuida. En los pueblos del interior, en las localidades mineras, la fe no es solo una convicción religiosa, es parte de la cultura, de la historia, y es un sentido de pertenencia. Por eso hoy recordar a Santa Bárbara también es recordar a cada minero, a cada una de sus familias, a cada mujer y a cada hombre que construyeron esa comunidad o esas comunidades a fuerza de trabajo, de unión y de esperanza, porque no hay fe sin una idea de un mañana mejor. Y justamente se sostiene con esa confianza silenciosa de aquellas personas que depositan unas en otras cuando comparten un destino común. Y en un tiempo donde a veces todo parece fragmentarse, recordar esa unión, esa forma de creer y de cuidarse, nos devuelve algo esencial, que es la idea de la fe cuando se hace comunidad, cuando se vuelve gesto colectivo, puede ser un refugio y también una fuerza. Para todos los trabajadores del carbón y para los mineros en este día de Santa Bárbara. Saludos para Liliana, que ya está en vivo, ya está con nosotros en Facebook. Bienvenidos a Buenos Días Malvinas. Bienvenidos a este jueves, que ya lo hemos instituido como jueves de folclore. Todavía sigo preguntándome si el viernes podrá ser de cachengue en algún momento, de cumbia. Pero por el momento el establecido es este jueves de folclore, donde comenzamos compartiendo. Tengo una lista larga, que bueno, se puede estirar más si es necesario, pero que como fue celebrado por varios que me mandaron y me dijeron, vamos los jueves de folclore, hoy fui a lo tradicional, me fui a las bases y escuchamos a los chachaleros un poquito. Y tu presencia en la viña dorada de luna se ale, hacia el corazón del vino donde nace la primavera, hacia el corazón del vino donde. Disculpen a los que están mirando el streaming que
Me veo como una cosa blanca, parezco el Yeti, pero bueno, salió el sol justo. Y a esta hora pega acá en el vidrio que tengo enfrente y se me refleja, pero bueno. Tampoco se pierden de mucho, no se preocupen. Lo importante es que escuchen, no tanto que vean. Bienvenidos a una nueva edición de Buenos Días Malvinas. Hacia el final del año, sé que está costando un poquito, pero vamos que llegamos, y todavía quedan muchas cosas por resolver, así que no te eches para atrás, no te relajes porque el partido todavía se está jugando. Vamos a recorrer la geografía santacruceña para conocer cómo se presentará el estado del tiempo en la jornada de hoy en el sur de la Argentina, más allá también de nuestra Santa Cruz. En Río Gallegos a esta hora la temperatura es de 6 grados, 3 grados 3 la sensación térmica, humedad del 51%. El viento sopla desde el noroeste a 13 kilómetros por hora, está muy linda la mañana. Este jueves presenta una máxima de 15 grados y algunas lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada, según indica el servicio meteorológico, aunque en baja probabilidad, casi nula te diría, alguna que otra gota puede llegar a caer. Y ráfagas de hasta 70 kilómetros en horas de la tarde para Río Gallegos. Un saludo para el amigo trabajador municipal que ayer me lo crucé en una conferencia de prensa y me dijo: vamos, buenos días Malvinas, yo te escucho todas las mañanas. Me olvidé de preguntarle cómo se llamaba, estuve mal ahí yo, pero le mando un saludo, él va a saber quién es, muchacho de lentes, que me convidaron unos mates ahí que estaban muy buenos, así que le mando un abrazo grande a los laburantes municipales. Que tengo novedades para ustedes, si todavía no te enteraste, quédate, que en un ratito voy con los títulos. Pero ahora te cuento cómo se presenta la mañana en Río Turbio, donde justamente hoy se va a conmemorar a Santa Bárbara. Hay actividades, a pesar de que desde ICRT se dieron de baja el cronograma de actividades o el tradicional ingreso a la mina, justamente por las medidas de fuerza que se están desarrollando en ICRT, en la empresa propiamente dicha, y en un momento de tensión donde incluso, bueno, se lo está señalando fuertemente al interventor Gordillo de haber cambiado de comando y obedecer a las directivas que llegan directamente desde La Libertad Avanza. Es que, bueno, hay una tensión creciente allí, además de reclamos con los jubilados y particularmente, obvio, también con los trabajadores activos. Pero de todas formas, hoy, más allá de la disposición de la intervención de ICRT, Santa Bárbara se va a celebrar. Tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores, aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío sabe. En Río Turbio la temperatura actual es de 6 grados, la sensación térmica de 3 grados, la humedad del 60%, el viento sopla desde el oeste a 15 kilómetros por hora, la máxima para hoy en Río Turbio es de 13 grados, se esperan lluvias hacia horas de la tarde y de la noche y vientos de hasta 78, 80 kilómetros por hora. Que mi corazón siente, Telecita, Telecita, la dueña de mis amores, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Hermosa mañana en Perito Moreno, aunque hay alerta por vientos, atenti, pero es para la tarde-noche. Ráfagas de hasta 100 kilómetros se van a presentar en la ciudad que le dio vida al gran Claudio Lobos. 8 grados 6 la temperatura actual, 4 grados 3 la sensación térmica, humedad del 53% en Perito Moreno. El viento sopla desde el oeste a 38 kilómetros por hora. Este jueves tiene pronosticada una máxima de 14 grados, aunque se va a levantar viento durante la tarde y se va a poner ventoso. Lamento comunicarles
no hay probabilidad, no hay alta probabilidad de precipitación, quizás en la tarde-noche algunas gotas caigan en la ciudad de Perito Moreno. Que no lo claven con clavo, clávalos vos, telecita con los besos de tu labio. En Caleta Olivia la temperatura actual es de 7 grados 9, la sensación térmica de 5 grados 4, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad del 80%, el viento sopla desde el oeste a 15 kilómetros por hora y este jueves tiene una máxima pronosticada para Caleta Olivia de 20 grados, sin precipitaciones y con vientos con unas ráfagas máximas de 60 kilómetros por hora para la jornada de hoy en la hermosa Caleta Olivia. Me escribe Alicia y dice, qué emoción escuchar a Jorge Cafrune, pero claro que sí, porque estos son los jueves de folclore, querida Alicia. Seguimos recorriendo la geografía de la Patagonia Sur, del cono sur de la República Argentina. 8 grados la temperatura actual en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La sensación térmica de 4 grados. Es una linda mañana en líneas generales. La humedad del 82% y el viento allí sopla desde el norte, por eso está bastante agradable, a 30 kilómetros por hora. Este jueves presentaron una máxima de 11 grados y hay lluvias aisladas previstas para horas de la tarde, sobre todo. Luego bajará la probabilidad en horas de la noche. Las ráfagas se presentarán allí, el viento con un máximo de 70 kilómetros por hora. Me parece que es el momento para disfrutar allí la mañana en la ciudad de Ushuaia. En Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, la temperatura actual es de 6 grados 7, la sensación térmica de 3 grados 2, la humedad del 85%, el viento sopla desde el oeste a 21 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 13 grados para las Islas Malvinas, particularmente para Puerto Argentino. Se esperan chaparrones, aunque en baja probabilidad en horas de la tarde y de la noche, de la mañana y de la tarde, y ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora en Puerto Argentino. Ya me estoy yendo pa' lado de Chica Juliana, vidita tal vez no sepa la que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera, vidita llama con cacho a quien se va a campo afuera. Último punto que tocamos en esta recorrida del estado del tiempo, 2 grados 7 bajo cero, la temperatura actual en la base Marambio, cubierto con nevada débil, 8 grados 7 la sensación térmica bajo cero, obviamente, humedad del 91%, el viento sopla desde el noreste a 21 kilómetros por hora, la máxima para hoy ya la están alcanzando allí en la base Marambio, donde amaneció a las 2:30 de la mañana y anochecerá o oscurecerá a las 11 menos 10. 4 horitas de oscuridad nada más. ¿Cómo estarán las gallinas por ahí? No creo que tengan, ¿no? Debe pasar de frío seguro, abrigada seguro. Vamos a repasar los títulos de esta mañana en el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar. Ya me voy yendo al paso una saladina, tal vez nunca he de volver a contemplar tu salina. Arranca tierra querida, vele. Estás en el jueves de folclore, Si te gusta, si querés un tema, si decís necesitamos escuchar esta canción, me escribís al 15 51 60 51 51 60 51. Le mando también un saludo a la Car que está escuchando y dice que tengan un día hermoso. Nuestra amiga que la semana pasada, si no me equivoco, vino con Ángel, su hijo, a jugar al chuchu contra Nica. No sé, no tengo precisión de si ganaron o perdieron, pero
el triunfo es jugar, querida Car. Seguimos, ahora sí, vamos a comenzar, en realidad, no seguimos nada. Vamos a comenzar a repasar los principales títulos de la jornada del diario Nuevo Día.com.ar. Río Paraná, río de los cosecheros, del mundo blanco del algodonal. En términos de minería y de explotación minera, hay trabajos de exploración que proyectan una extensión del yacimiento, de una extensión de la vida útil del yacimiento Cerro Moro. Así lo informó el Ministerio de Energía y Minería en la jornada de ayer, señalando que las campañas de perforación ejecutadas en ese yacimiento, ubicado cerca de Puerto Deseado, permiten proyectar la extensión de su vida útil, y Pan American Silver perforó, que es la empresa justamente que explota ese yacimiento, 34.700 metros con avances en el sector Bahía Laura, integrado por propiedades de Fomicruz, que justamente le dan un horizonte de aún mayor vida útil, con lo que ello implica, obviamente, en términos de regalías y de ingresos por regalías mineras al Estado provincial. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Continúan los movimientos en el gabinete provincial. Además, nombraron ayer el gobernador Vidal como nuevo secretario de Deportes a Gabriel Murúa, y también se sumó Gonzalo Mancilla a el gabinete de la Secretaría de Deportes. Gonzalo Mancilla, hombre de el Ministerio de Desarrollo Social ya hace varios años, hombre que tiene un espacio político llamado Juventud Lupinera, que es, por ejemplo, el que impulsó al concejal Ayrton Roy a la banca que ocupa en el Consejo Deliberantes de nuestra ciudad, y llegan a reforzar, me pregunto, o llegan a sumarse al equipo que lideraba hasta aquí Ezequiel Artieda, quien continuará en esta secretaría justamente, pero digamos por debajo de la comandancia de Gabriel Murúa, quien fuera concejal de la ciudad de Caleta Olivia y también secretario o subsecretario, perdón, de deportes de esa ciudad, en lo que pretende el gobierno, según comunicó, realizar o avanzar en una ampliación y federalización de la Secretaría, además de una reorganización. Un ente del gobierno provincial que, a título personal digo, y por el conocimiento del trabajo de las personas que allí han desarrollado ya hace varios años la tarea de proyectar, de planificar y de trabajar justamente con nuestros deportistas, ha sido una de las pocas áreas, de hecho, que ha sostenido respecto de la gestión anterior este gobierno, y que viene trabajando de una manera muy seria y con resultados concretos. Así que es decir que, o pienso que si van a sumar gente, que sea obviamente para impulsar el trabajo que han hecho Artieda, el licenciado Guayquil, el licenciado Muñoz, que vienen trabajando junto con un gran equipo de una buena manera, y que creo, como les decía, que es una de las pocas áreas de gobierno que ha sostenido de alguna manera sus políticas públicas, y ahora se renueva o cambiará de dirección, lo veremos, pero suma a un nuevo funcionario, que es el nuevo secretario de Deporte, en este caso Gabriel Murúa. ¿Qué más tengo para contarte en esta jornada de jueves, donde empieza a palpitarse por un lado el Festival de Río Gallegos, que comenzará en 8 días nada más, y obviamente la ciudad y parte de los vecinos empiezan a palpitar justamente esta fiesta aniversario. Pero en un ratito vamos a hablar de ello. En el Chaltén y Calafate, lo hablaron ayer en la tarde de Radio Nuevo Día, se realizarán manifestaciones contra la modificación a la ley de glaciares, también tengo entendido que en nuestra ciudad, y justamente estas manifestaciones serán en contra de los cambios que pretende impulsar el gobierno nacional a esta norma, y que se tratarán en el Congreso.
La ley actual prohíbe actividades económicas en las proximidades de los cuerpos de agua y lo que pretende es justamente correrse el actual límite. En el Calafate el encuentro va a ser en la Intendencia de Parques Nacionales, allí a metros nada más del Anfiteatro del Bosque, y en el Chaltén será en el mástil central de la Avenida Güemes. Recordemos que la ley de glaciares fue aprobada en 2010 y establece que los glaciares son bienes de carácter público y los reconoce como reservas hídricas esenciales para el abastecimiento humano. Por esta razón, prohíbe cualquier actividad que pueda alterar su estado natural, como el vertido de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura, la instalación de industrias o el desarrollo de proyectos mineros y o de hidrocarburos, justamente pretendiendo cuidar esos cuerpos de agua, entendiendo que en su declaración los considera de bien público. Bueno, pretende esta ley ser modificada y obviamente nuestros reservorios de agua de esta manera, entiende justamente la gente que convoca, están en peligro. Antes que me muera y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Ayer en la tarde-noche hubo movilización hacia Casa de Gobierno por parte de docentes convocados en ADOSAC en lo que se llamó la Marcha de la Bronca, que justamente pretende visibilizar el descontento de los docentes y también pretendía convocar a otros trabajadores del ámbito público porque hubo descuentos masivos en justamente los docentes sobre todo, y esto generó un gran descontento en principio y obviamente la necesidad de manifestarse por parte... Mi vino lo derramo de intención, mi sombra La noticia política de la jornada de ayer tiene que ver con la jura que realizaron los 3 diputados nacionales por Santa Cruz, también varios más de los 127 que finalmente renovaron bancas en el Congreso Nacional, donde finalmente la Libertad Avanza logra consolidarse o logró consolidarse como primera minoría. Juan Carlos Molina, Moira Lanesán y Jairo Guzmán fueron justamente los diputados electos por el pueblo de Santa Cruz, quienes ayer asumieron sus funciones. El padre Molina lo hizo por los más pobres, por el Papa Francisco, los huichis del impenetrable chaqueño abandonados, por Eve, las madres y abuelas de Plaza de Mayo y por el pueblo de Santa Cruz, dijo en su discurso. Por su parte, Moira Lanesán juró por los santacruceños para que podamos seguir construyendo juntos una Argentina más unida y federal. Señaló, estuvo de hecho acompañada por parte del gabinete municipal. Vi que por allí estuvo el intendente Grasso, la secretaria de Deportes Silvina Juárez y algunos otros funcionarios que en este momento se me escapan de la memoria, pero vi que al menos ellos estaban en las fotos de ayer, mientras que Jairo Guzmán juró y nada más, sin hacer mención alguna a otro tipo de circunstancias, mientras que también en una sesión no exenta de polémicas ni de cuestiones bizarras, como nos viene acostumbrando lamentablemente el Congreso de la Nación, donde se lo escuchó a un diputado ponderar la belleza de mala manera, claramente, y en off, o él pretendía estar en off, no se dio cuenta que no le habían cerrado el micrófono, hizo un comentario sobre otra diputada y le tiraron de las orejas como correspondía. Y además, bueno, los gritos de Nicolás del Caño y Lilia Lemoyne, gestos también de Juan Grabois para con el bloque libertario, digamos, señalándolo de consumidores de algún tipo de droga. Fueron algunas de las notas de color de este congreso que no va a tener claramente un tono más pacífico, que no va a bajar la espuma de los tonos de la discusión,
Pero esperemos que, bueno, en definitiva, a pesar de todas estas distancias, puedan darse debates de altura, aunque esto es una expresión más de deseo que de una potencial realidad. Verdaderamente no creo que esto vaya a ser así, pero habrá que estar atento a lo que suceda. Ahora asumirán y comenzarán algunas sesiones extraordinarias donde el gobierno tiene como principal objetivo inicialmente poder aprobar el presupuesto 2026 y luego avanzar obviamente sobre las reformas laboral y previsional. Me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Jamás llegues a parar a donde veas perros flacos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero... Una noticia judicial de relevancia para nuestra comunidad tiene que ver con la condena al pastor Miguel Triviño a 8 años de prisión por abuso y justamente la víctima fue quien lo comunicó y celebró de alguna manera que tras años esperando justamente, tras 11 años de iniciado el proceso judicial, finalmente existe una sentencia que dictó justamente luego de un juicio abreviado que comenzó el 20 de noviembre, la condena sobre este pastor, quien justamente lideraba una congregación religiosa de nuestra ciudad y abusó de esta joven, quien debió atravesar tratamientos psicológicos y un complejo recorrido judicial que le llevó más de una década para finalmente celebrar que sí existe la justicia y llamó a otras víctimas a animarse a denunciar. Fue una lucha de muchísimos años, con idas y vueltas. No me olvido ni me voy a olvidar del calvario que viví, escribió y recordó especialmente el dolor de haber sido desacreditada por quienes, según ella, la acusaron de mentirosa y de querer llamar la atención. Soltería, mas si te quieres casar, con esta advertencia sea que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Bueno, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, nunca por más que se atajen se librarán del cimbro. Al que nace barrigón es al ñudo que lo baje. En Caleta Olivia hay tensión que crece entre los municipales y justamente el gobierno local pretenden que se llame a asamblea justamente los trabajadores para poder discutir la continuidad de un plan de lucha. Los trabajadores municipales realizaron una asamblea masiva frente al edificio comunal donde definieron la continuidad de un paro de 72 horas que comenzó el martes. Reclaman el 15% salarial firmado en agosto que aún no ha sido pagado, además de regularizar aportes y restablecer la cobertura médica suspendida en la clínica Cruz del Sur. La convocatoria fue impulsada por los delegados Omar Cron, Damián Orellana y Fernando Verasay en un contexto de malestar gremial creciente y una fuerte adhesión a la medida de fuerza. De invierno blancas de escarcha, la luna en las totoras se acurrucaba, arado de mancera con bueyes de asta, dormía el trigo. Y esto sucedió en la jornada de ayer, fue móvil de Nuevo Día, fue cobertura del móvil de Nuevo Día con ese gran movilero que tiene esta cooperativa. Nada, mentira, para que no saben soy yo, pero un rato más. Aparecieron 15 armas robadas en una chacra el lunes por la madrugada, faltan un calibre 22 y un dron, pero se encontró una gran cantidad de armas
que fueron devueltas de alguna manera o pretendieron ser devueltas por quienes habían efectuado este robo sobre una chacra en la ruta provincial número 53 en el kilómetro 5. El dueño, que se encontraba en Calafate, interlocutó o interactuó con un amigo que fue quien le hizo las veces de representante allí ante los efectivos policiales y los testigos. Allí se encontró justamente en la puerta de ingreso de esta chacra un envoltorio donde había varias de las armas largas de caza, muchas de ellas, y un bolso con municiones. Y justamente de alguna manera este robo comienza a esclarecerse, aunque se levantaron huellas de calzado y rastros parciales en la escena, mientras que la Dirección de Investigaciones o la División de Investigaciones Zona Sur analiza también cámaras de seguridad internas y externas de la propiedad para establecer qué es lo que sucedió y quiénes fundamentalmente fueron los causantes. Con flechas de agua hiriendo nubes, se va sobre el trébol, vuelven calandrias, chacareros. Y es interesante también la propuesta que el Club Don Bosco, la Pastoral Migratoria, la Casa Salesiana, el Hogar de Cristo, el Club Hispanoamericano, el Rotary Club y Manitos Verdes, 6 instituciones de nuestra ciudad, desarrollan. Se llama Si Vos Estás Todos Mejor, es una campaña solidaria para acompañar a las familias que tengan complicada la mesa navideña en estos tiempos donde sabemos que es algo común, o que es algo no común, pero sí que se va extendiendo, ¿no?, ante esta crisis económica y social. Y justamente la idea es preparar una caja de navideña con alimentos para compartir, una cena digna en la Nochebuena del 24 de diciembre. Y justamente es de alguna manera tender un puente hacia otros amigos y vecinos de nuestra ciudad que quizá no la están pasando tan bien. En la nota en el diario Nuevo Día hablamos con Gabriela y con Santiago, Gabriela Vera y Santiago Escalada, quienes visitaron ayer por la tarde Radio Nuevo Día en Fuera de Contexto y justamente nos contaron la iniciativa, que además es la continuidad de un trabajo social que desarrollan justamente desde la Casa Salesiana y sus distintos espacios, como el Club Don Bosco, la Escuela Laboral Sabio, por ejemplo, buscando llegar y seguir ayudando a familias con los que trabajan incluso durante todo el año. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los 4 rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Escuchamos un poquito a Donata de Horacio Guaraní y continuamos con Buenos Días Malvinas. Un arriero solitario pasó por Altamirano, con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos. Arreando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene clareando el día por el Cerro Colorado, y en las espinas del Yurqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la guanchaqueña, San Francisco del Chayar, también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto del viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá en Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los 4 rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. Y esto me hace pensar al campo, y el campo me hace pensar en corderos, y los corderos ya van a estar exhibiéndose en la tradicional fiesta provincial del Cordero de la Rural de Río Gallegos,
habrá cuotas sin interés, habrá tarjetas y justamente comenzará este viernes el evento de las 3 de la tarde y continuará el sábado desde la mañana hasta la noche. Habrá concurso de asadores, corte de guanaco, peña folclórica, bandas en vivo, puestos cerveceros y mucho más en la sociedad rural de nuestra ciudad, donde habrá de distintos tamaños, chicos, medianos y grandes, de 9 a 11 kilos, de 11 a 13 medianos y de 13 a 16 los grandes. Me dio hambre, ¿qué quieren que les diga? A esta hora fue un error hablar de esta propuesta, pero bueno, yo les voy avisando para que vayan teniendo preparados los morlacos. Y déjenme darles una primicia. Quizá, muy probablemente, Nuevo Día esté sorteando un corderito, Así que esténse atentos a las redes sociales, escuchen Arriba al Día, que seguramente ahí va a haber un poco más de data. También tenemos entrada para el FEPCA, así que estén atentos a los que quieren el fin de semana disfrutar de que cobraron, que va a haber mucho para regalarles. Y esta es para los trabajadores municipales, y con esto termino y me voy hacia las nacionales porque se me hizo largo el segmento de las locales / regionales. SOEM Río Gallego ya abrió las inscripciones para el tradicional cordero de fin de año, donde los afiliados municipales podrán anotarse en la sede justamente de Avenida Kirchner 355 de 10 a 16 horas. El cordero va a salir 80.000 pesos nada más. Así que si sos municipal, si me conocés, si tenemos un vínculo de muchos años o no tanto, me podés invitar tranquilamente, estoy para comer un corderito. Se vienen los tradicionales fuegos de fin de año y los municipales obviamente ya lo saben. Algo pasó, no entendí nada. Me dice Mariana que Mau Impresiones, @Mau_Impresiones, a quien le sugiero que sigan en Instagram, va a estar en el FEPCA con los stickers, así que no se pierdan la oportunidad de comprarse unos lindos stickers. Hizo uno de Buenos Días Malvinas, que no me lo quedé, lo regalé, pero está espectacular, necesito pedir más, así que ya le escribí y vamos a encargar en breve. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro no... Rápidamente te voy a contar algunas noticias nacionales. Ya te conté una en parte que tiene que ver con la asunción de nuevos diputados. En el marco de la causa Cuadernos, hoy se va a leer la valoración fiscal de los dichos de los arrepentidos. La reconstrucción a exponerse este jueves es la 7ª audiencia, donde se va a detallar no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios que son señalados justamente como parte de la cartelización de la obra. Y justamente el análisis fiscal achaca a las firmas como Panerile, Faraday, Seco y JCR haber participado en un esquema de pagos ilegales inducido por la expectativa cierta de beneficios en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazo, en certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. Y en cada episodio el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y la presencia de funcionarios involucrados. Así que avanza y hoy le van a leer justamente la valoración fiscal de los dichos de los arrepentidos a los imputados y continúa de esta manera la reconstrucción de esa operatoria que hoy va a exponerse. Este es un temazo que lo voy a poner de vuelta porque se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más y es hermoso, de Mercedes Sosa. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un
de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. El presidente Javier Milei defendió su plan económico y volvió a diferenciarse de Macri. No hizo el ajuste fiscal, dijo. Volvió a destacar su gestión al disertar en el cierre de un encuentro de líderes en la rural y se diferenció del expresidente, hombre impulsor y principal referente del PRO. Tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit de la cuenta corriente y justamente volvió a hablar de Macri. Dijo que en el 2017 no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo se corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60.000 millones de dólares netos. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, dijo Milei. Señaló que no quieren ver más inflación en Argentina, al remarcar que las decisiones económicas apuntan a consolidar ese rumbo. Tengo que reportarle 47,5 millones de argentinos, no a 3 o 4 atorrantes del Círculo Rojo que vivieron de empobrecer a Argentina, dijo, cuestionando a sectores del poder económico y político que, según él, se resisten al programa que justamente impulsa. Señaló además que tiene la oportunidad enorme, habiendo dejado atrás el riesgo Cuca, tras una elección impresionante del 26 de octubre, que si hubiera sido una elección presidencial, hubiera resultado o el resultado hubiera sido 41-24, y eso se llama primera vuelta, dice, calzándose el traje de la reelección el presidente Javier Milei. En tanto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dijo que el 2026 va a ser espectacular para la Argentina en términos económicos. Aseguró que el tren ya arrancó, prometió más bajas de impuestos y pronosticó un boom económico histórico. Estoy más optimista que nunca, dijo Toto. Creo que va a haber un 2026 espectacular, pero sobre todo este es un comienzo realmente va a cambiar la economía por muchas décadas, dijo el ministro de Economía, que señaló que se combinan tres factores. Además de lo estrictamente económico, se combina con una revalidación social. Este proyecto justamente encabezado por Javier Milei, que lo tiene como principal pensador de la economía, gestor de la economía, a Luis Toto Caputo. Sacarlo todo afuera con la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Voy empezando a despedirme, son las 8 menos 10, 8 menos 9 en realidad, para ser más precisos. Y tengo algunas efemérides como cada mañana para dejar en el tintero, para recordarte justamente que acontecía una jornada como hoy en la República Argentina y en el mundo. Pero antes voy a poner un poquito de música, en este caso desde la Patagonia, de los hermanos Verbel. Traigo en mi canto el poco conocido, cantar arisco del canto de mi gente, de los saludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra
Traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes. Un día como hoy, en 1910, se inauguraba la Basílica de Luján, de Nuestra Señora de Luján, en la ciudad homónima de la provincia de Buenos Aires. Es el mayor santuario de Argentina y uno de los más importantes edificios del estilo neogótico en el país. También en 1912, el sociópata Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo, es detenido en Buenos Aires luego de cometer su cuarto asesinato. Todas sus víctimas habían sido niños menores de 13 años. Fue responsable de más de 7 intentos de asesinato y del incendio de 7 edificios. Murió en 1944 en el penal de Ushuaia, luego de ser apaleado por presos que lo acusaban de haber matado al gato que tenían como mascota. Postergado de mi raza que se alza firmemente. En 1947, Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, debutaba en la selección argentina marcando un gol en la goleada por 7-0 contra Bolivia en la Copa América de ese año, disputada en Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil. Yo vengo de aquella geografía cuya lumbre es la misma cruz del sur, salpicada de lagos y poesías, llena de aves, de peces y de sol, con desierto, con bosques y pedreros y repleta de vida. Un día como hoy se creaba el INTA en 1956 por medio del decreto ley 21.680/56. Se creaba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para fomentar la modernización y el desarrollo agropecuario argentino. Sus costumbres, sus ritos y sus sueños. Un día como hoy nació Alex de la Iglesia, cineasta español, quien nació en Bilbao, País Vasco, y quien es autor del documental de Lionel Messi, el cual recomiendo, además de películas como El Día de la Bestia o Balada Triste de Trompeta. También en 1980 Led Zeppelin anunciaba su disolución, un día como hoy, luego de la muerte de John Bonham, el baterista, y justamente fue considerada como el fin de una etapa significativa del rock o de la historia del rock nacional, del rock internacional en realidad. Así que un día como hoy, Led Zeppelin le ponía fin a su trayectoria. También en 1993 es otra época significativa para el rock internacional porque fallecía Frank Zappa a los 52 años en Los Ángeles, California, músico, cantante y compositor, uno de los artistas de hecho más influyentes del rock en los 70, de los 70 y 80 seguramente. Luis Alberto Spinetta ofrecía un histórico recital de más de 5 horas de duración ante más de 35.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield en una noche lluviosa allá por 2009. Es el Día Nacional de la Publicidad en conmemoración a esta misma fecha de 1936 en la que se realizó el primer Congreso de Publicidad, y es el Día Nacional del Obrero Minero en conmemoración a esta misma fecha en la que se fundó AOMA, la Asociación Obrera Minera Argentina, en 1953. Chispeara la guitarra y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solito. En nuestras efemérides malvinenses del día, hoy 4 de diciembre, en 1766, el capitán inglés John McBride descubría el asentamiento francés de Port St. Louis en la isla Gran Malvina y bajo amenaza insta a la población a retirarse de la zona en el plazo de 6 meses. Poco después, los franceses abandonaban dicho establecimiento, pero reconocían la soberanía de España sobre esas islas
y Gran Bretaña no realizó reclamación alguna ante esta manifestación. ¿Qué importancia tienen estas efemérides para que entendamos también que el reclamo no es azaroso ni caprichoso claramente, sino que tiene que ver con toda una historia que incluso en la diplomacia tiene antecedentes que sustentan justamente este reclamo de soberanía? Y en este caso, ustedes se darán cuenta, los ingleses instaron a los franceses a retirarse, los franceses le dijeron, che, nosotros nos vamos, pero estas islas son de España. Y justamente al independizarse de España, la República Argentina, en su momento, por justamente derecho propio, le correspondían todas estas islas, más allá de las Malvinas, también las del Atlántico Sur. Por eso también es importante poder recordar la historia y tener presente este tipo de fechas, porque justamente hacen y suman argumentos a nuestro reclamo de soberanía. Esto es Buenos Días Malvinas, o ha sido Buenos Días Malvinas de jueves, porque me voy retirando. A los que pusieron YouTube y vieron una cosa blanca ahí, o Facebook, bueno, soy yo, pero bueno, el sol de espalda me condena, me quema absolutamente. Le mando un saludo grande a mi hermano Gaspar Quirós, que está allí en YouTube, y a todos los que se van sumando mañana a mañana a esta propuesta que busca informarte, pero nunca dejando de mirar hacia el sobre nuestro mar argentino y tener en cuenta obviamente a nuestras Islas Malvinas. Se quedan con dos grandes de la comunicación local, no solamente la radiofonía, porque han sido televisivos, han sido de radio, hoy son de streaming, y el día de mañana vaya a saber en qué otro medio puedan estar. En realidad virtual también podríamos verlo a Claudio Lobos y Karina Taberne, que de ahora en más se hacen cargo del aire de Radio Nuevo Día, y no solo para Río Gallegos, sino para toda la provincia de Santa Cruz traen la otra gestión. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer compartir una mañana más con ustedes aquí en el aire de Radio Nuevo Día. Cuídense, pórtense bien y nos reencontramos mañana, obviamente, a las 7 de la mañana. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios?
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas, entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y con tarjeta naranja. Hay Plan Z con 0 interés. Te esperamos en Avenida Kirchner 2259. Balbi, siempre te da más. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock, cambia el clima. Desaparecer cuando tenés que estar. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000, y para retirar en San Benito al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Está comenzando la otra gestión para darle continuidad a la promoción en vivo de Radio Nuevo Día. Acá estamos nosotros ya instalados después de Buenos Días Malvinas. La otra gestión, señoras y señores, muy buenos días hasta las 9:30 de la mañana. ...4 de diciembre, hoy es jueves 4 de diciembre, Karina Taberne, ¿qué contás? ¿Todo bien? Buen día. Bien, iba a contar que era 4 de diciembre, pero me ganaste de mano. ¿Cómo les va? Bienvenidos al previernes, bienvenidos al jueves. Esperemos que estén muy bien. Nosotros acá con una mañanita que arranca bastante soleada, con algo de viento, ya les vamos a estar contando cómo está el tiempo en Río Gallegos y en gran parte del territorio de Santa Cruz. Bienvenidos, buen día, somos la otra gestión. Bien, viene rapidito diciembre, jueves 4 de diciembre, se aproxima un fin de semana largo. El próximo lunes es 8 de diciembre, es el Día de la Virgen, día feriado en toda la República Argentina. Las actividades en los establecimientos educativos de la provincia de Santa Cruz, como ciclo lectivo, como dictado de clases áulicas ya culminado. Sí, estamos en la etapa de recuperatorios correspondiente a este mes de diciembre, ¿viste? Las que te llevas a diciembre, bueno, están en esa etapa, pero bueno, se nota que ha mermado mucho el movimiento en horas donde habitualmente ingresan los chicos a la escuela. Así es, sí. Así que, bueno, ya estamos pensando más en Navidad y en fiestas de fin de año que en otra cosa, ¿eh? Estuve en el súper ayer viendo cositas de Navidad. Carísimo. ¿Qué cosa carísimo? ¿Todo la en sidra, general? por ejemplo. Okay. ¿Viste que hay una pensé sidra? que decías cositas de Navidad tipo los adornitos, sí. Claro. los chiches, que eso sí vi ofertas. Sí. Sí, cositas no, me refiero a cositas bebibles. ¿Bebibles y comestibles o solamente bebibles? Comestibles sí, pero no puntualmente de Navidad. Precio de la carne, terrible. Algunos cortes que están 32.000 pesos.
que no son los cortes más populares, por supuesto, pero ¿Como qué, por la ejemplo? entraña, por ejemplo. Sí, ¿no? qué De vez en rica, cuando, una un entrañita. bifecito de Sí. 32.000 pesos. Ah, sí, ¿cuántas querés? Qué bárbaro, qué bárbaro. 32. No, si eso está la entraña, no me quiero imaginar cuánto está el peseto. Como 48.000 pesos. Sí, más o menos. Como para hacerte un vitel toné, ¿no? Como las empanadas de Darín. No, terrible. No, y Uno pensaba se ríe más que por nada, no llorar, ¿no? pensaba más que nada en el mentiroso índice de inflación, ¿no? Porque uno ve constantemente que son los productos que consumimos no de manera cotidiana en el caso de la entraña, pero sí la yerba que uno consume, por ejemplo, yo el kilo ya no lo encuentro en el súper al que voy siempre a menos de 6.800 pesos. Claro. Te decía, la sidra que habitualmente consumimos en esta época, esa sidra... No sé, Sí, la 1888, esa, sí, digámoslo. que es muy rica, sí. Sí, que es muy rica, sí. Bueno, llegué a casa y te lo conté. No podíamos creer. Va, en realidad hiciste una prueba conmigo. Claro, pero ¿sabes cuánto está la caja de sidra esa 1888? Que es la... Y empecé a tirar precios, no llegué ni a la mitad. No, me tiraste el precio que vale una botella, más o menos. Sí, qué sé yo, 3 lucas, ponele como muy caro, 3.000 pesos, Sí, no, a 2.000. ese precio estaba el año pasado y más. Pero más de 60.000 pesos la caja de sidra. 63.000 pesos. Sí, a un valor aproximadamente de 10.000 y pico. 10.000 y algo, 10.700 creo, la botella. Entiendo que son tácticas de venta del supermercado y que después baja, ¿no? Después baja. Sí, después baja considerablemente, pero digo, ¿qué necesidad de poner ese precio que clara y contundentemente es un robo? Claro, Es para un poco. robo. Para un poco. Loco, para un poco. Claro, calmate, calmate. Así que Chiques, imagínate. córtenla, ladrónima, basta, basta. Tremendo. Bueno, así estamos. Pensaba cuánto puede llegar a salir un... Viste que te dicen, el otro día escuchaba una de las consignas de nuestros compañeros, viste que no puede faltar, qué sé yo. Y en la mesa, y para mí si no hay vitel toné no es fiesta. Es algo que me encanta y que solamente comemos, no sé por qué, porque no está el hábito de hacer vitel toné durante el año, ¿viste? O de mandarte un rico pionono, que también me gusta mucho, y es muy simple de hacer. Bueno, lo comes solamente en las fiestas. Digo, ¿cuánto va a salir un pelleto? Pelleto. Por supuesto hay que buscar Digo al precios. porteño, el pelleto. Hay que buscar precios, pero ese es el precio en el que está en el súper ahora, en el que vamos. Ahí ya dos amigos que nos mandan mensajes. Sí. Angelito Vargas dice, en la escoba loca está a 7.500 el litro. Okay. De esas, no es, que no es un litro encima, son 7.50 la botella, me parece, la botella de esa sidra, hablamos de la 1888. Y Beto también, 6.900 en el Cerca, acá en el barrio. Que también es otro supermercado de acá de Río Gallegos. Exactamente. Bueno, por supuesto, lo tenemos en cuenta. Gracias, chicos. Hay que buscar precio, por supuesto, pero... Vayan al chino, nos dicen también un oyente, Alicia, una oyente, está a 6.300 pesos. Mirá, Alicia, qué lindo. Vos sabés que esto me hace acordar hace algunos años con un grupo de amigas, fundamentalmente. Después se amplió un poquito más y bueno, después se vino abajo, lamentablemente, el grupo. Teníamos un grupo de WhatsApp donde compartíamos ofertas. Eso íbamos viendo de todo tipo de productos. Entonces encontrabas alguno que realmente valía la pena, como estábamos más o menos en tema, o mandabas la foto, viste, de los cartelones afuera, de los pizarrones y demás. Bueno, intercambiábamos ofertas con amigas y realmente era muy bueno el resultado, era un servicio a la comunidad. ¿El grupo se llama Lita de Lázari? Más o menos, viste, caminar. Camine, señora, camine. Claro, exactamente, esa es la forma. Y... Sí, decí, Pichón. No, que te veo iba a saludar a Juli. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, buen día, todo bien.
¿Todo bien? Todo súper, sí. Bueno, no, ¿sabés qué? Esto, hablando de precios y demás, me recordó que el otro día, de manera casual, estaba a la noche, ya era tarde, había cerrado hasta el súper y demás, y me iba a un asado. Entonces, digo, bueno, pasé a comprar una gaseosa por un lugar donde por el que nunca paso. Y me llamó la atención porque bajé a este comercio que está ubicado sobre la calle Corrientes, te conté, Juan B. Justo, por ahí, ¿no? En la esquina. Del lado izquierdo, uno va por Corrientes, en el sentido que va hacia la avenida Kirchner, en la esquina a la izquierda, a la derecha hay un comercio y en la otra esquina también hay otro comercio, ¿no? Tanto en la esquina de la mano izquierda como de la mano derecha, en ambas. Bueno, en la esquina de la mano izquierda yo bajé ahí porque había más lugar para estacionar, podés meter el auto, estacionarlo sobre la vereda, bajo y agarro una Priti, ¿no? Una gaseosa de esas, de 2 litros 25. Y me dice 5.000 pesos. Y el señor que estaba ahí me dice, ¿no va a aprovechar la oferta? 2 Pritis grandes a 5.000 pesos. Claro, me decía que aproveché la oferta, ¿no? La promo. Y me llamó la atención porque realmente me pareció muy barato, muy barato. No reparé tanto porque solamente iba a comprar una gaseosa y nada más. Pero ahí hablando con la señora que me atendió, tenían 2 mirindas, por ejemplo, estoy hablando de gaseosas grandes, ¿no? No las chiquititas, las botellas chiquititas. 2 mirindas a 4.000 pesos, 2 mirindas grandes. Bueno, también había Sprite, bueno, distintas gaseosas, y me decían que ellos trabajan y traen los pallets de gaseosas y les permite hacer este tipo de oferta. Yo estaba buscando una gaseosa que estaba realmente a muy buen precio, como una Sprite, y no había más porque se la habían vendido todo. Así que ténganlo en cuenta a este lugar también, porque en gaseosas tenían precios fabulosos. Vendían al precio que uno consigue una sola botella. Bien, a tenerlo en cuenta. ¿Qué tal? Hay que buscar, sí, hay que buscar. Y más ahora, ¿no? Y obviamente a este precio en el que está en ese súper, 10.000 y pico, no hay que comprar. No, claro, Obvio no que compren, no hay que por comprar, favor. No hay que comprar a esos precios. 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Cari, hoy 4 de diciembre es el Día del Minero, ¿verdad? Y también es el día de Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros. Por eso siempre los 4 de diciembre, aquí en la provincia de Santa Cruz, principalmente en la cuenca carbonífera, es un día de celebraciones, ¿no? Hoy mucho más expandido, porque hoy Santa Cruz es una provincia minera, ¿no? Claro, nosotros siempre ponemos el ojo ahí en la cuenca carbonífera, Río Turbio, 28 de noviembre, pero bueno, hay muchos yacimientos más esparcidos en nuestra provincia. Así que feliz día a los mineros. Santa Bárbara fue una virgen y mártir que vivió los primeros tiempos de la cristiandad en el siglo III en Asia Menor y sufrió por sus creencias. Cuenta la historia que era una bella joven, hija de un hombre rico, celoso y de mal corazón, además enemigo del cristianismo. Según cuenta la historia, su padre, llamado Dioscoro, temeroso de las ideas cristianas de la joven, la encerró en lo alto de una torre para evitar que en su ausencia los hombres la sedujeran y poder casarla posteriormente, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Durante la ausencia de su padre, Bárbara abrazó la fe cristiana, se bautizó y agregó una ventana más a las 2 que ya tenía la torre para así simbolizar a la Santísima Trinidad. A su regreso, Dioscoro, enfurecido, la llevó a los tribunales para obligarla a renunciar a su fe. Fue juzgada, maltratada y humillada como tantos otros santos. Su mismo padre fue quien la decapitó con una espada en la cima de una montaña un 4 de diciembre, tras lo cual un rayo lo alcanzó dándole muerte a él también.
Bárbara fue sepultada en un pequeño pueblo en el que posteriormente ocurrieron muchos milagros. En las cuencas mineras le dedican un himno llamado Santa Bárbara Bendita por ser la patrona de los mineros. Muy bien. También queremos mencionar que se van a realizar algunas conmemoraciones allí en la cuenca carbonífera. Con ciertas restricciones, también es cierto, como se los veníamos contando en estos días. El cronograma de actividades para hoy, jueves 4, por esta festividad, Día del Minero y de su patrona, Santa Bárbara, con esta historia que recién nos contabas, Pichón, incluye a las 11 de la mañana se va a realizar la misa en la parroquia Santa María de la Paz. Luego el acto central va a ser en el monumento, por supuesto, al minero. A las 12:30 va a comenzar el acto con la entonación del himno nacional argentino. Se van a depositar ofrendas florales, van a realizar, se van a ver palabras alusivas y posteriormente la concentración en un acto muy sencillo, pero seguramente, como lo es siempre, muy emotivo. Lo de las restricciones que les decía, bueno, está referido, según indicó la intervención, a las medidas de fuerza que se realizan y que imposibilitan hacer ciertas actividades por el tema de la seguridad. Es lo que se ha dicho desde la intervención que comanda Pablo Gordillo Arriagada. ICRT, la empresa, ratificó la restricción de ingreso a las mujeres al interior de Mina, algo que se hace exclusivamente hoy, 4. Por esta historia de supersticiones que hay, ¿no? Sí. Dicen que es mala suerte el ingreso de una mujer y de un cura, y de los curas también, a las minas. Bueno, y el único día que se permite el ingreso, se permitía, no sé si habitualmente se practica, ¿sí? ¿Sigue siendo prohibido el ingreso de mujeres a las minas? Sí, por eso se ratifica la restricción, ¿no? Incluso para hoy, que es el único día en el año que está permitido el ingreso de las mujeres al interior de Mina. Bueno, y además, en paralelo a las celebraciones, ICRT confirmó que, como ocurre cada año, lo que decíamos, no pueden entrar mujeres porque, entre comillas, leo esto, no está garantizada plenamente o no están garantizadas las condiciones de seguridad. Una preocupación, según dice Patagonia Anexo, que se profundizó ante el conflicto vigente con el gremio ATE de Río Turbio por el despido de un operario, como lo venimos tratando aquí en nuestro programa. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, 8 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina. Retomando el tema del ingreso de mujeres a
a la mina, al interior, al socavón. Bueno, esto se mantiene en la cuenca carbonífera, ¿no? Sí, por eso estábamos haciendo alusión a la decisión de ICRT, pura y exclusivamente. No lo estábamos generalizando. Claro, esa es la decisión y la tradición que se cumple allí en la cuenca carbonífera donde estábamos haciendo, digamos, alusión. Lo que se dice, en realidad, lo que he leído en algún momento es que el ingreso de mujeres y de los curas, mujeres con pollera y curas con sotanas, hacía que la emanación de gases, eso lo leí una vez, no sé si se habrá comprobado científicamente, que la emanación de gases habitualmente se da en el socavón, se acumulaba ahí abajo de la sotana y abajo de la pollera de la mujer. Y en algún momento se producía una explosión ahí en ese lugar. Claro, creo que tiene un poco de sentido. Y por eso es que nació ese mito de la mala suerte de las mujeres y de los curas dentro del socavón. No sé si técnicamente está comprobado, pero bueno, me pareció interesante la historia que en algún momento leí. ¿A qué debe el impedimento del ingreso de las mujeres y los curas a las minas? Ok, bueno, muy bien. Ahí estábamos pasando por algo de la historia y de la actualidad en este día del minero, de la minera, de la mujer minera también que se dedica a esta actividad, y de Santa Bárbara. Gracias a Lili que nos escribe, gracias a Patricia, a Corina, a Angélica, exactamente, que se suma con los saludos en esta jornada del Día del Minero, a Carlitos desde Perito, a Sonia, un beso grande de Chile también, que nos desea una linda jornada en este inicio de día jueves. Saludos a mi madre que nos está escuchando, se está tomando unos matecitos en Perito y me dice: saludá a tu tía gorda, si le decimos a nuestra tía, que vive en Las Heras y siempre los escucha. Qué bueno, distintos oyentes en distintos rincones de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Así es. Gracias a todos. Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a estar ahora saludando también a nuestros auspiciantes. Les vamos a estar contando cómo está el tiempo en distintos lugares y también anticipando las comunicaciones telefónicas para esta jornada, como por ejemplo la que tenemos proyectada, planeada, realizar con la nueva ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, con quien vamos a charlar en un rato nada más por distintos temas en esta nueva función que hace algunos días nada más ha encarado. Se viene la sexta edición de la campaña de Nochebuena, denominada Si vos estás, todo es mejor. La Fundación Ceferino del Hogar de Cristo, la Casa Salesiana, la Pastoral Migratoria, el Club Don Bosco, el Club Hispanoamericano, el Rotary Club, están invitando a una Nochebuena en la que nos abrimos a la realidad de una familia con un gesto de amor, en donde si vos estás, todo es mejor. ¿De qué se trata? Lo sabremos en una nota que tenemos pautada para cerca de las 9 de la mañana, ¿no? Con Héctor Silva, él es coordinador de la obra Hogar de Cristo. Interesante, importante la iniciativa para esta Nochebuena, así que con él estaremos hablando. Bueno, ahí está. Es muy bueno lo que hacen hace muchísimos años y podemos colaborar. Así que en un ratito lo ampliamos. En Río Gallegos la temperatura es de 11 grados 2 décimas, el cielo está algo nublado, es verdad, en la mañana, antes de las 7 de la mañana estaba despejadito y ahora se está nublando. Hay pronóstico de lluvias aisladas para esta mañana y de chaparrones para la tarde y para la noche. Dije ya 11 grados la temperatura, cielo algo nublado, humedad 30%, viento de noroeste a 39 kilómetros en la hora, se siente esa intensidad. La máxima prevista para hoy, 15 grados centígrados en Río Gallegos. Mañana viernes también hay pronóstico de
precipitaciones a modo de lloviznas, lluvias aisladas o chaparrones para gran parte de la jornada. 15 de máxima mañana viernes. Y no quiero dejar pasar por alto que hay una alerta para hoy, alerta amarilla por vientos. Ya lo anticipábamos ayer, es para la tarde y para la noche de hoy jueves para los departamentos Lago Buenos Aires y Río Chico. Alerta amarillo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros en la hora, con ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros en hora. Muy bien, me voy a Puerto San Julián. Buen día, sanjulianenses. 12 grados 6 décimas la temperatura. Viento del oeste a 39 kilómetros. Hoy por la mañana el cielo va a estar parcialmente nublado, mayormente nublado a la tarde y a la noche. La máxima pronosticada para hoy jueves en Puerto San Julián, 19 grados. Bien, seguimos actualizando la meteorología en distintas regiones de la provincia de Santa Cruz. Quiero ir a la cuenca minera. La temperatura en Río Turbio, 7 grados centígrados. Según Wider, algo de precipitaciones, algo de lluvia, tipo chubascos. La sensación térmica, 3 grados centígrados. El viento del noroeste a 22 kilómetros en la hora. Y se espera una jornada, al menos las primeras horas y pasado el mediodía y gran parte de la tarde, con lluvia, chubascos, lluvia débil. La máxima hoy en Río Turbio, 9 grados centígrados, y el viento puede que alcance los 30 kilómetros en la hora. Buen día, Perito Moreno y alrededores, con casi 10 grados de temperatura, la térmica 5 grados 5 décimas. Tienen el triangulito, según lo decía recién Pichón, se los adelantaba, de alerta meteorológico de color amarillo por viento. Ahora, viento del oeste, corre a 45 kilómetros. ¿Cómo se va a presentar esta jornada? La característica de la mañana va a ser tener el cielo parcialmente nublado. Por la tarde y por la noche, ventoso. Viento constante. Por la tarde puede alcanzar los 60 kilómetros en la hora, con ráfagas que podrían llegar a los 97 kilómetros en la hora. Por la noche amaina un poco la intensidad, viento constante entre 42 y 50 kilómetros y las ráfagas pueden rondar los 87 kilómetros en la hora. Y adelantamos una máxima, esto lo pronosticó el Servicio Meteorológico, para hoy de 14 grados, allí en la comarca del Lago Buenos Aires. Otra de las localidades alcanzadas por el alerta amarilla por viento para hoy es Gobernador Gregores. 12 grados la temperatura actual, 8 grados la sensación térmica, mayormente soleado el cielo y el viento del oeste-noroeste a 42 kilómetros en la hora. La temperatura máxima hoy en Gregores, 18 grados centígrados. Reitero, rige alerta amarilla para la tarde y noche hoy, allí en esa zona, en la zona del Valle del Río Chico, por la intensidad de los vientos. Bueno, Puerto Deseado, no tenemos los datos actuales, pero tenían una agradable temperatura hasta hace un rato que rondaba los 10 grados. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, 20 grados. Qué hermosas las temperaturas, impresionante. Por la mañana, cielo parcialmente nublado y durante la tarde y la noche mayormente cubierto. Este es el pronóstico para Puerto Deseado. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos Sociedad Anónima, 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y como ya sabes, si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro.
MB Viandas Saludables en Puerto San Julián. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos. Medallones de lentejas, verduras, carne y pollo. Empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos sin TAC en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos, consultas al 2966-578323, el teléfono de MB Viandas Saludables. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón, Río Gallegos, Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. ¿Estuviste recorriendo Pampero, Cari, ayer la gran barata Pampero? Se los digo, en serio, están en Río Gallegos, pasan por Río Gallegos, que vienen por alguna situación particular, pasen por Pampero, no se van a arrepentir. Encontré, no sé, una malla de baño, un short de baño, malla, a 9.000 pesos. Remeras, 9.000 pesos, 9.000 pesos. No sé, remeras desde 9.000, 12.000, 15.000 pesos en adelante. Una chomba, 15.000 pesos, 19.000 pesos. Pasen, realmente se van a sorprender de los precios. A ver, si están dispuestos, si pueden, una cartera o un bolso de cuero está literalmente, ustedes saben la calidad que tiene Pampero, lo sabemos todos, no hay que explayarse demasiado, pero estoy hablando de un artículo, por ejemplo, caro, para que se den cuenta, está a un 40% del precio real que tiene ese artículo. Después van a encontrar muy, muy buenas ofertas. Les puedo asegurar que ayer fui y me llamó la atención los precios de esta gran barata de Pampero. Es cierto, no es que hay muchísimos productos, pero bueno, tienen que ir y fijarse, claro, probarse, no se van a arrepentir. Antes de irte a Punta Arenas, pasá por Pampero, fíjate. Y además, compras mayores de 200.000 pesos, 6 cuotas sin interés. ¿Hasta cuándo dura esta gran barata? Hasta el 14. Hasta el 14 de diciembre. ¿Sabés qué, Pichón? Hay mucho calzado, pero mucho para chicos. Zapatillitas para chicos, para peques, niños pequeñitos. Hay una variedad linda, muy importante, así que pasen y fíjense. Hasta que permanezca cerrado el aeropuerto de Río Gallegos, Taxa Amarga te lleva directo desde esta ciudad al aeropuerto de Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Amarga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Amarga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos, suban al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Amarga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar.
Este jueves, enganchate con nosotros con el Rebingo y el 3 para ganar, la chance que juega con la nocturna de la Quiniela santacruceña y que te hace ganar 100.000 pesos cash. Además, jugamos con la ronda cortita y al pie de 3 millones de pesos y 10.200.000 pesos que ahora juegan a la 40 del Super Pozo. Compra tu Rebingo por solo 3.000 pesos. Y también jugamos al mini bingo que ahora tiene 8.600.000 pesos a la 40. Viene con las 2 rondas que salen o salen. 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda y mucho más. Mini bingo, valor del cartón, 4.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, el título: ahora roban mascotas en Río Gallegos. Se llevaron su perrito ciego y de 16 años, pero fueron filmados. Esto sucedió el domingo por la tarde. Las cámaras de seguridad del denunciante registraron a 2 personas que descendieron de un vehículo oscuro, siguieron al animal e ingresaron a 2 patios para llevárselo. La policía continúa con la investigación. Sucedió que un vecino denunció que su perro, un caniche blanco de 16 años con problemas de visión y movilidad, había sido sustraído horas antes. Según relató, alrededor de las 18:50 escuchó a su mascota ladrar insistentemente y al salir notó que ya no estaba en su patio. El propietario revisó sus cámaras y observó que cerca de las 18:45 un vehículo oscuro se detuvo frente a su vivienda. De allí descendieron 2 personas, un hombre y una mujer, que comenzaron a seguir al perro hasta este ingresó a su patio. Según consta en la denuncia, los individuos ingresaron al lugar sin ejercer violencia y continuaron la persecución con una bolsa en sus manos. En un momento, el animal escapó hacia el patio de un vecino. Sin embargo, los 2 sujetos también accedieron a ese espacio y finalmente lograron atraparlo, retirándose del lugar con el perro. Qué desastre. El denunciante indicó que al salir, tras escuchar los ladridos, vio nuevamente el mismo vehículo en la zona. La comisaría sexta inició actuaciones por hurto, tomando declaración testimonial y dejando asentados los registros fílmicos aportados para avanzar con la identificación de los involucrados. Hay que ser muy miserable para ir a robarle un perro a su familia, ¿no? Bueno. Por la familia y por el animal también. Sí, sí, obviamente, por toda la situación. Sufren cuando están fuera de su familia, tanto como un chico, como una persona. Ayer, de hecho, vi un video que publicó el diario Nuevo Día con muchas reproducciones, ¿no? Del reencuentro de un animal perdido, raza collie, creo que era la perra o el perro, con su familia. Y es un chico cuando vuelve a casa. Bueno, es lo que destaca el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. Bueno, muy bien. 8 de la mañana, 46 minutos en la República Argentina. Le agradecemos mucho este tiempo a la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, que está en línea con nosotros y es el primer contacto que tenemos con ella luego de asumir a cargo de este ministerio. Ministra, ¿cómo le va? Buen día, con Claudio la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, gracias. ¿Y cómo están siendo estos primeros días al frente justamente del Ministerio Secretaría General? Bueno, la realidad es que la asunción fue el 20 de noviembre a última hora del día y no paramos desde ese instante. La cartera es amplia, muy amplia y bueno, quizás yo vengo así como una cultura de mucho trabajo y eso me lleva a que el día está arrancando a las 6 de la mañana y terminando 23 horas. Pero felices porque creemos que en estos primeros días, en menos de 96 horas, hemos logrado algunas cuestiones que para mí son muy significativas y fundamentales, haciéndonos de una de las áreas, digamos, del Ministerio,
que fue Aeronáutica, entablando vínculo con el CEMPA, esta fundación, digamos, que viene a atender a los santacruceños en todo lo que tiene que ver con estudios, digamos, vinculados a los radiofármacos. Y bueno, nada, para nosotros fue muy importante que en estos pocos días haber hecho 2 traslados de radiofármacos al CEMPA. Las listas de espera están bajando, y fue, digamos, como un operativo, la verdad que milimétrico, y que pudimos hacer sin erogación del Estado también, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante. O sea, usando todos los medios que tenemos como Estado provincial, ya sea el Pilatus, el avión de la provincia, el acompañamiento del Aeroclub de Piedrabuena, que ha puesto su avioneta, que es una avioneta rápida con tren retráctil, y que logró que también cuando el Pilatus, como recordemos, está operando en Puerto Santa Cruz por esto del cierre del aeropuerto de Gallegos, se armó la logística para cuando el avión de la provincia llegara a Puerto Santa Cruz, que no se tengan que trasladar esos radiofármacos por tierra, sino directamente con una avioneta, lo cual, digamos, disminuye muchísimo los tiempos de traslado, que vinculados a este tipo de fármacos es importantísimo, es una variable crítica. O sea, en pocos minutos estos radiofármacos pierden efectividad. Entonces, por eso nosotros necesitamos, en primera instancia, coordinar con el CEMPA, que es quien se ocupa de pedirle los radiofármacos al laboratorio Bacom en Buenos Aires, porque ellos incluso hasta regulan el tiempo en que el producto se empieza a activar. Claro. Entonces las horas y cada minuto es una son cuenta importantísimos. regresiva, claro. Era una de Totalmente. Una de las preocupaciones, ministra, cuando se supo el cierre del aeropuerto de Río Gallegos, el traslado de estos medicamentos, ¿no? Básicamente para el tratamiento de quimioterapias y de radioterapias. Sí, se usa mucho para detectar enfermedades complejas. Detectar y además ver cómo funciona el tratamiento al que el paciente ya se sometió, con todo lo que eso conlleva. Decir, bueno, a ver, este tratamiento funcionó o no funcionó, sí o sí es un PET o una cámara gamma. Claro. Entonces, poder bajar estas ansiedades, uno siempre tiene personas, gente conocida, nuestra sociedad es bastante, digamos, chica en ese sentido todavía, que están atravesando un tratamiento, que los están atendiendo perfectamente en el CEMPA, pero yo sí sabía que estaban esperando para poder hacerse los estudios. Hoy, sin ir más lejos, ahora a la mañana temprano tuve reunión con uno de los funcionarios del ministerio, y me acaba de comunicar el agradecimiento que él tiene porque su mujer está atravesando una situación y que el jueves pudo hacerse el estudio finalmente. Entonces, esas cosas son las que hay que poner foco. El Estado provincial debe estar mirando a cada uno de los santacruceños. Ese es el objetivo clave. La realidad es que yo en Registrales estos 2 años, cada cosa que hacíamos pensábamos en el vecino, y obviamente que mi funcionamiento acá en esta cartera va a ser el mismo. Bien. ¿Hay abastecimiento de radiofármacos por un buen tiempo en el CEMPA con este...? No, mira, es así el tema. ¿Cómo es? Se traslada poca cantidad, ¿por qué? Porque al activarse acá, o sea que es como que le hacen un cronómetro, y cuando más o menos nosotros calculamos los horarios en que la avioneta estaba haciendo el segundo tramo aterrizando acá, ahí se activa. Entonces, una vez que se activa, vos tenés un poco tiempo para ser utilizado y ya hacer los estudios con los pacientes. Entonces, no podés pedir mucho porque deja de servir. No sirve, es como si fuera, yo el otro día hablaba con los médicos, le digo, usted explíquenme y yo voy haciendo asociaciones. Es como, no sé, cuando abrís una gaseosa y va perdiendo el gas. Claro. O sea, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, entonces nosotros con cada traslado estamos avanzando un poco en la lista de espera.
otro poco en la lista de espera, porque realmente si no el producto se pierde. Claro, y yo lo relaciono en épocas de la vacuna. ¿Te acordás cuando se destapaba un frasquito que había que inyectarlas 5 dosis, creo que eran, y que había que tener 5 pacientes, porque si no se... Exacto. Y ministra, Sí, y por desde eso desde Piedrabuena, de ahí se traía hasta el Aeroclub de aquí de Río Gallegos. Claro, nosotros hicimos 2 operativos. Yo mi idea es sostenerlo de manera permanente cada vez que el avión de la provincia despegue con un derivado, para aprovechar, digamos, la vuelta del avión del Pilatus. Las dos logísticas fueron distintas. En un caso, el avión salió con un derivado derecho para Buenos Aires, y en el otro era de Caleta, así que aterrizamos en Comodoro y después llegó a San Fernando. Luego viene con el Pilatus, aterriza en Puerto Santa Cruz, que es donde nosotros tenemos la base de aeronáutica actualmente, y hasta, creo yo, 23 de diciembre, que sería la fecha que están mencionando como de apertura del aeropuerto de Gallegos. Por lo menos hasta ahora esa es la información que se maneja. No se ha corrido la fecha, entonces está en esos días. Sí, están diciendo que para el 23 de diciembre estaríamos a última hora ya, digamos, con el aeropuerto. Bien. Esperemos que así sea. Y bueno, y de ahí, una vez que el Pilatus aterriza en Puerto Santa Cruz, en ambas oportunidades, la avioneta del aeródromo de Piedrabuena despegó con el fármaco automáticamente, bajó un avión y subió la avioneta y aterrizó acá en el Aeroclub de Gallegos, en donde la ambulancia del CEMPA ya estaba coordinada esperando para hacer el traslado de los radiofármacos. Las 2 veces funcionó de manera milimétrica. La primera vez la realidad es que yo estaba mirando a ver cuándo la avioneta cruzaba la ría. Y bueno, voy a ser muy franca, vi esa avioneta cruzar la ría y se me caía la crema, pero logramos y arrancamos con los pacientes a dar un poco de tranquilidad. Qué bueno. Bueno, bien. Las experiencias vienen siendo positivas con todo lo que esto significa, que recién usted hacía mención, ¿no? ¿Se proyecta, se planifica algún viaje más de aquí hasta la apertura del aeropuerto de Río Gallegos, ministra? Sí, yo mi compromiso con la gente del CEMPA, en realidad con quienes atienden en el CEMPA a nuestros vecinos, es que esto se sostenga en el tiempo ya de manera, digamos, periódica. Cada vez que el avión sanitario tenga que despegar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para traer medicación. La única limitación que hay es el tiempo. Entonces, como el laboratorio necesita 22 horas antes para empezar a armar los fármacos, si nosotros coordinamos bien los vuelos sanitarios, nos da el tiempo para hacer todos los avisos y seguir. Se aprovechan los vuelos, porque de esa forma vamos a bajar rápidamente la lista de espera. Bien, perfecto. Ministra, ¿qué otras áreas están bajo la órbita del Ministerio Secretaría General de la Gobernación? ¿Cuáles son las carencias, las urgencias? ¿Qué le ha pedido el gobernador en este sentido? Bueno, la verdad que hemos tenido ya varias conversaciones con el señor gobernador. Él, digamos, me está transmitiendo cuáles son las necesidades, digamos, prioritarias para resolver en los primeros, digamos, días de gestión. El ministerio es muy amplio, el Ministerio de Secretaría General es muy amplio. Como yo dije el día que asumí, entiendo que es un ministerio que tiene que estar al servicio de todos los demás. Somos transversales al gobierno. Me he reunido con todos los funcionarios en todos estos días, en varias oportunidades. He analizado, digamos, las cuestiones económicas, obviamente, del ministerio. Me he interiorizado con la gente aeronáutica de todos los requerimientos y todo lo que necesitamos saber y gestionar para el mantenimiento de todo el traslado aéreo. La gente de la Subsecretaría de Informática, también me he reunido con los funcionarios en 2 oportunidades o 3. De igual manera con la gente de comunicaciones, que estamos haciendo trabajos permanentes. O sea,
Ayer o antes de ayer se hizo, digamos, un trabajo en Jaramillo para restablecer la señal de la radio. También se siguen realizando la colocación de los relojes biométricos en el interior provincial, ya se ha viajado Turbio también. Ayer, bueno, casualmente estuve en la radio, en la LU 14, estuve con los trabajadores y los funcionarios de ahí, un rato conversando. Esta noche seguramente vaya al canal y ahí función pública también es un área que vamos a potenciar mucho. El trabajo que se venía haciendo era bueno, pero bueno, los tiempos van cambiando y por ahí las prioridades van migrando y reacomodándose. Ahí en Lo el mismo canal que con- hubo cambios, al menos sabemos que Edgardo Parada dejó la función, se le aceptó la renuncia que había presentado oportunamente. Sí, exactamente, y bueno, ahí se estará evaluando en estos días ¿Ya está designado cómo el continuar sucesor? con las gestiones del canal. Ya está. No, en estos días, obviamente, acciones, digamos, de la conducción política del gobierno, así que apenas nosotros tengamos información vamos a transmitirla. Respecto de, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De los medios públicos, Canal 9, LU 14, bueno, porque también uno conoce la realidad de Sí, LU ustedes 14, muchísimo. sí, y además sería innegable decir que uno tiene su corazón también, ¿no? Parte de uno, de lo que quiere no sé, el sentimiento al menos de mi parte por el canal, ¿no? Pero digo, LU 14 lo vemos que ha cobrado otra presencia. El otro día, casualmente, hablando con colegas de la cuenca, por ejemplo, nos decían que ellos perciben que el LU 14 ha resurgido, ¿no? Pero bueno, no así con Canal 9. También es cierto que bueno, poner a funcionar realmente el canal demanda mucho dinero, es una erogación totalmente onerosa, ¿no? Porque Sí, hablar por una de... situación Claro. que a nivel nacional, provincial, no son momentos fáciles. Entonces, bueno, obviamente que todas estas cuestiones quedan involucradas. Nuestro gobernador, la realidad es que él tiene mucha claridad sobre dónde quiere llegar con cada cosa del gobierno. Él se ha interiorizado muchísimo. Hay propósitos claros de hacia dónde ir, y yo creo que este momento de la gestión del gobierno provincial es para terminar de plasmar esos propósitos tan claros que él tiene. Estoy convencida que esto vamos a revertir, a mejorar lo que haya que mejorar. Realmente estoy convencida que eso va a ser así. Ojalá Se que así necesita sea. tiempo, mucha voluntad y mucho trabajo, pero las ideas están claras de hacia dónde hay que caminar. Bien, bien. Y sí, la gente de la radio, como vos recién mencionaste, o sea, nada, yo igual tengo un cariño muy particular, son muchos años, sentándome ahí, teniendo contacto, lo mismo con el canal, o sea, son áreas que hay mucha gente trabajadora, muchos profesionales valiosos también, entonces, bueno, esa por lo menos va a ser la mirada de la gestión de este ministerio y vamos a trabajar codo a codo. La idea es esa. Bien, ministra, gracias por atendernos. Siempre cuando tuvo otros roles. Muchos años entrevistando. Sí, Me acuerdo sí. de Soledad Bugio cuando estaba en Estadística y Censo. Uy, así. Yo me acuerdo Esa que fue yo estaba mi primer carguito de gestión. en el móvil de A Diario, un programa que salía en LU 14, 2008, Sí, que cuando 2009, sí, iba y le donde- hacía móviles a Soledad Bugio. Sí. cuando hacía Claro, esa que estábamos Me en ese tocó el programa. censo nacional del 2010, me acuerdo, fue claro. Sí, Nos dio muchísimo mucha- trabajo esa dirección provincial y es un área que es hermosa.
La verdad que muy, muy linda. No me acuerdo, pero yo creo que habrán estado como 6 años seguro. Sí, estuvo unos cuantos años porque nosotros estuvimos, por ejemplo, con A Diario, ese programa, en Nelu 14, con Jorge Canales durante mucho tiempo. Me acuerdo. Y tantos otros colegas y amigos queridos. Y bueno, tuvimos oportunidad de entrevistarla muchos años. Y así estamos develando la edad nuestra, más o menos. Yo no tengo problema, yo la digo. Sí, yo tampoco, no hay problema. Ya tengo 52 años, Ajá. Igual somos jóvenes. Totalmente. O sea, hoy los 52 años no son los de antes, Es pero la cierto. realidad es que han pasado los años, sí. Y siempre muy agradecida porque yo creo que es fundamental la herramienta para que la gente se entere, sepa lo que estamos haciendo. Tienen derecho a saber absolutamente todo lo que nosotros gestionamos minuto a minuto. Totalmente. Gracias Es por el acceso atendernos. a la información Totalmente. pública. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, que tengan lindo día. Hablamos con Soledad Bollo, es la ministra secretaria general de la Gobernación. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Las 9 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Cari, viene rapidito Uy, se este nos- programa. Ya se nos fuga. empezamos en otra franja horaria. Así es. Bueno, gracias a Alcira que también nos saluda, nos desea un lindo jueves. Y a Marisa nos dice buen día, Karina y Claudio. Los saludo con viento y sol desde Sanju. Sí, exactamente. Así lo mencionábamos hace un ratito, Marisa. Y nos dice, qué lindo color, Cari, la chaqueta. Que tengan un hermoso jueves. Sí, hoy elegí porque es una época donde tenemos por ahí compromisos, ir a un egreso, ir a una colación, una despedida, una comunión. Así que, bueno, elegí esto con una linda remera que tiene un estampado adelante, una remera blanca de mangas cortas y haciendo juego, ¿no? Se repite el verde lima de la remera, de la estampa de la remera, se repite en este blazer que lo tengo puesto con un jean, por supuesto, un jean de Etam y zapatillas, zapatillitas blancas, estás cómoda, bien vestida, presentable y con eso estás joya para cualquier evento que tengas que afrontar. Por eso les estoy mostrando distintas prendas de la colección primavera-verano. Ya se nos viene con todo el verano, falta muy poquito de Etam, que está con un 25% de descuento en todas las prendas, además de la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés. Pasen a ver la colección de Etam para todos los gustos, para todos los cuerpos y para todas las ocasiones. Tema destacado en todas las tapas de los diarios nacionales. Juraron los nuevos diputados y Milei festejó el bloque mayoritario de La Libertad Avanza. Sí. Martín Menem fue ratificado como presidente y La Libertad Avanza tendrá más comisiones, dice la tapa del diario Clarín, y la foto, bueno, se ven algunos diputados nacionales, de los que estuvieron presentes ayer. ¿Es algún bloque en especial en particular? Ah, no, se ve a Milei arriba, claro. Yo está el presidente. Claro, estaba mirando la foto, pero partida en la parte de abajo lo veo a Máximo Kirchner ahí, entre otros, claro, pero arriba está Milei. La pantalla lo mostró junto a Karina Milei, Adorni y Santilli en la jura. Exactamente, los cuatro compartieron ese balcón. Claro, en el tablero electrónico, viste, ahí lo usaron de pantalla y lo proyectaron a él, claro. Exacto. No entendía bien la foto, pero no la estaba viendo completa. Bueno. Bien, en momentos parecía un circo, en otros momentos parecía una cancha
hincha de fútbol, en otro momento parecía un gallinero, lamentablemente. Qué vergüenza. Una vergüenza ¿Sabes qué? lo que ocurrió allí en ese lugar, en ese recinto, ¿no? Que tiene otra connotación, donde tendrían que pasar proyectos, un debate y demás. Nuestros representantes ya mostraron un nivel bajo, paupérrimo, por momentos tristes, si se quiere. Bueno, ayer miraba esas imágenes de la jura de los distintos diputados que representan a diferentes provincias y fuerzas políticas, y escribí algo muy cortito que lo iba a postear, pero bueno, después no pude hacerlo, pero que quiero compartirlo con ustedes. Miro la jura de los diputados nacionales y siento tanta bronca como vergüenza. Se gritan, se insultan, se hacen gestos, no se respeta el acto y lo democrático que la composición multipartidaria significa. Nuestros representantes, los que a partir de ahora tienen fueros y privilegios, son los primeros en quebrar las reglas. Juran por lo que se les canta, algunos a los gritos, otros peleando con sus pares y hasta con la tribuna. Y esto parece habilitar a los demás a gritarles también lo que se les cruza por la cabeza sin ningún filtro. ¿Puede salir algo positivo de esa selva? Lo pregunto con tristeza y casi con resignación. Siento que la involución acecha y que en algunos casos ya se hizo carne. Bueno, esto quería compartirlo. Muy buena reflexión. Fue muy triste para mí en lo personal ver ese nivel de tribuna en nuestra Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, juraron los 3 representantes que eligió el pueblo de Santa Cruz el pasado 26 de octubre, ¿no? Hablamos de Juan Carlos Molina, de Fuerza Santacruceña, por la misma agrupación política, Moira Lanesán Sancho, y también hizo lo propio Jairo Genoch Guzmán. Así es la nueva composición de la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Pichón, respecto de este tema, no sé si vos querías decir algo más, porque tenía algo para compartir que lo encontré hoy en una nota de Letra P. A ver, contanos. Vos sabés que dice este título, en referencia a este tema que estamos hablando, diputados, Provincias Unidas, porque ayer en la transmisión se le dio también la palabra a la presidenta del bloque Provincias Unidas. ¿Te acordás? Este bloque que formaron los gobernadores con sus representantes. Bueno, y que Santa Cruz, digamos, no pudo aportar nada a ese, porque no llegó el candidato del oficialismo. Bueno, pero entiendo que Garrido, que sigue en la banca hasta dentro de 2 años, pasa ese bloque. A eso quería apuntar. Dice, Provincias Unidas tendrá el bloque de gobernadores más grandes, sin aportes de Valdés ni Vidal. Es lo que dice Letra P. O sea, el único aporte de Vidal en todo caso sería el único diputado nacional que tiene el espacio del gobernador, que es el diputado nacional José Luis Garrido. Pero ahí dice sin aportes, lo saca a Garrido. Lo único que podría aportar sería esa mano. Bueno, no, entonces me fui a chusmear por qué no lo incluye al actual diputado Garrido. ¿Y qué dice? Provincias Unidas salvó la ropa, el espacio de 5 gobernadores que animó la campaña electoral, pero obtuvo magros resultados. Armó un bloque de diputados que tendrá 22 votos con aliados y será la representación más grande de jefes provinciales. Habrá voces de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy. Quedó afuera el correntino Gustavo Valdés, único ganador del espacio en octubre. También se fue de Provincias Unidas el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien controla el voto del diputado José Luis Garrido.
En el gobierno celebraron estas deserciones y las adjudicaron a las gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Diego Santilli. Festejan un bloque que empezó rengo, bromeaban en el gobierno. O sea que se fue Vidal de Provincias Unidas. Es lo que dice esta nota de letra P. La pregunta es, ¿a dónde se fue? Bueno, que también dice que hizo lo propio el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Tanto Valdés como el santacruceño integraban, lo digo en pasado, según este medio, ese bloque. Recordemos que no le fue muy bien, que digamos, en las elecciones del 26 de octubre a este espacio Provincias Unidas, ¿no? En ninguna de las provincias, le fue bien, pero bueno, así que Vidal entonces ya se alejó, ya se fue de ahí. Según este medio. Y quien es y ayer oficio de vocera. ¿Se acercará más al espacio de la libertad avanza, me pregunto? Bueno, te decía, la vocera del grupo fue quien era la vicegobernadora Gisela Scaglia, la vicegobernadora santafesina, era vice de Maximiliano Puyaro, ahora es la vocera de este grupo porque se convirtió en diputada nacional. Bien, después lo vamos a traer otra vez ese tema, Cari, Lo tenemos en el teléfono, ya lo hemos anticipado, gracias por esperarnos estos minutos. Héctor Silva, él es el coordinador de la obra Hogar de Cristo y hay una más que interesante propuesta, una campaña para esta próxima Nochebuena. Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Karina, Claudio, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo, Héctor. Bien, contanos, Héctor, ¿de qué se trata esta campaña de Nochebuena titulada, o este lema, ¿no? Si vos estás, todo es mejor. Sí, es una campaña de Navidad que venimos haciendo hace 6 años. Inició en la época de pandemia, cuando de la obra del hogar y también la obra de la Casa Salesiana atendíamos y damos respuesta a muchas familias, a más de 500 familias en su momento, en Río Gallegos, y bueno, y de pronto surgió una idea que es un poco la posibilidad de ser como nexo entre las familias, donde todas estas familias que venimos acompañando durante todo el año, a fin de año puedan recibir una caja con una cena navideña que es preparado por otra familia, que bueno, que la metodología es las personas que quieren colaborar se comunican a los teléfonos que tenemos en el flyer, se le designa una familia y preparan la caja y luego lo llevan al Colegio Salesiano un día, en este caso va a ser el 19 de diciembre. Bien. Entonces esa familia que quiera colaborar, es así el método, ¿no es cierto? Prepara la cena para su casa y la cena para otra familia. Y ustedes hacen de nexo Bien. Sí, nosotros en realidad se le explica bien cuál es la metodología porque, por ejemplo, la familia que quiere colaborar llama, se comunica y se le dice, por ejemplo, ¿no? Te tocó siempre respetando la confidencialidad a veces de las familias que reciben, le decimos, mira, te tocó la familia de María, que vive sola con 3 nenes, bien, ya se sabe 6, a quién le está cocinando. De 8 años. Bien. Exactamente. Sí, por ahí los datos que nosotros solo brindamos, el nombre, no el apellido, y el nombre de los niños y la edad de los niños, porque composición. Ya lo venimos haciendo hace 6 años, ¿no? Entonces, siempre decimos que es recíproco esta idea de dar, ¿no? Porque las personas que preparan las cajas se entusiasman, le pedimos que además de elementos básicos que tienen que tener la caja para la cena navideña, que son por ejemplo, una lista de productos que tienen que tener. Como por ejemplo, como para que nos cuentes. Por ejemplo, es para una cena navideña, por ejemplo, paté, puré de tomate, bueno, nada de bebidas alcohólicas, obviamente, algo de, ¿cómo se dice? Para preparar la cena de fideos, de algunos alimentos no perecederos. Tengo un listado de como 20 productos más o menos que debería llevar la caja, que está calculado para una familia de 4 personas.
Bien, ¿se prepara la cena o le das la materia prima, digamos, para que esta familia la prepare? Exactamente. Es la materia prima. Bien. Y en esos elementos básicos que les pedimos, le pedimos también, opcionalmente, que pueda escribir una carta con un mensaje. Y en algunos casos poder, no sé, darle algún presente a los chicos de la familia, Claro. ya sea, no sé, a veces vemos fotos de familias que están preparando las cajas y están con su familia, los niños de esa familia dibujan y arman cartitas para esas familias que van a recibir esa caja. Entonces se arma algo lindo y de pronto es esta idea de como comunidad vamos compartiendo entre familias. Bueno, ustedes, Héctor, conocen muy bien la realidad social de esta ciudad. Ya saben cuáles van a ser las familias destinatarias. Digo, cada vez hay más necesidades, más familias. ¿Es así o es algo que nos parece? Ahí va a cerrar la idea. Digo, si alguien quiere recibir esta ayuda para pasar la Nochebuena, ¿puede inscribirse, puede contactarse con ustedes o ya están decididos las familias beneficiadas? Nosotros tenemos un listado de más de 150 familias que son las que venimos acompañando durante todo el año. Sí. Es verdad, se van a sumar otras familias más, yo creo que vamos a llegar a las 200 familias. Es verdad que nos pasó, todos los años nos pasa, que por ahí, incluso a través de los medios de comunicación, cuando compartimos un poco de qué se trata la campaña, llaman familias que, bueno, están pasando mal y que de verdad necesitan, y hacemos esas excepcionalidades, digamos. Por suerte nos ha pasado, porque la campaña es una campaña que ya está como instaurada, digamos, está ¿no? instalada, Sí, está instalada hace la años. venimos haciendo hace 6 años, y de verdad a veces nos pasa que, siempre nos pasa también esto que a último momento nos llama gente para armar cajas, porque siempre es así. Entonces a veces hay más gente que quiere donar de la que recibe. Entonces tratamos de incorporar todas estas personas que por ahí no están siendo acompañadas por las organizaciones que participan, pero que de pronto sabemos la realidad y también entendemos que esto cada vez crece más y que bueno, que nuestra función es ser nexo, digamos, ¿no? De una tarea que es propiamente comunitaria, digamos, ¿no? De familias que de alguna manera comparten esa vida a través de un gesto que es la caja de Nochebuena, ¿no? Más allá de esta situación puntualmente de la caja, que como decíamos es un emprendimiento que está ya instalado y sobre todo en la comunidad salesiana, ¿no? Desde hace tantos años. Sí. Ustedes, a esto me refería recién cuando me metía un poco en la pregunta de Claudio, socialmente, ¿cómo notan que estamos llegando a este final del año 2025 por el trabajo social que realizan? Si sienten que hay más necesidad, más pedidos de ayuda, o tal vez es una sensación nuestra de esto, ¿no? De los que no estamos tan metidos ni comprometidos como ustedes. Sí, nosotros los datos concretos que tenemos son los que tenemos a diario en el centro barrial, que recibimos a personas que están en situación de calle y que cada vez crece más y que de pronto, no sé, cuando iniciamos hace 10 años habían 30 chicos, hoy tenemos más de 50 y transitan muchos otros más y las edades son cada vez más cortas. Y por ahí llegan muchas más familias con niños. Entonces vemos que hay un crecimiento fundamentalmente porque vemos que no hay fuentes de trabajo, que eso termina muchas veces generando una situación de vulnerabilidad, de que hay personas que están muchas veces viviendo de la asistencia a veces del Estado a través de una tarjeta social o ese tipo de cosas que de pronto agudizan también la pobreza. La persona que no tiene la posibilidad de trabajar es una persona que por ahí se ve como con pocas posibilidades de desarrollar capacidades, y cuando no desarrollamos capacidades es ahí donde está la verdadera pobreza, digamos. Totalmente, porque el trabajo dependen de dignifica cosas. y
y es básicamente la base de una dignidad, ¿no? Tal cual. Sí, hay mucha gente sin trabajo. Cada vez las cosas, no solo en esta gestión, sino en gestiones anteriores también, de que el crecimiento del valor de las cosas cada vez es mayor. Hay gente que no come carne, o sea, que hay niños que de pronto no tienen una alimentación nutritiva, digamos, y eso todo afecta incluso hasta desde el punto de vista neuronal, desde el punto de vista que cuando uno lo proyecta de acá a 10 años va evidentemente existir una alta población de personas que van a tener muchas dificultades, ¿no? Cognitivas, de aprendizaje, un montón de situaciones que lo vemos ahora porque la alimentación es algo fundamental. Tal cual. El crecimiento, en el desarrollo, ¿no? O sea, en Río Gallegos hay familias, hay personas, hay niños que no pueden comer carne, digamos, no tienen cubierta su cuota de nutricional correspondiente. Exactamente, tal cual. Exactamente. Durísimos. Uno lo sabe, pero ponerlo en palabras es otra cosa. Y cómo repercute una mala alimentación, ¿no? Claro, no estás ingiriendo las proteínas necesarias para desarrollarte. Sí. El crecimiento, el desarrollo del cerebro de los niños, y que sabemos que el desarrollo es hasta los 18 años, digamos, todo ese proceso, sumado en algunos casos de la etapa adolescente, de que hablamos en algún momento, del crecimiento del consumo de ciertas sustancias también, digamos. Entonces, es preocupante. Héctor, gracias por todo lo que hacen. ¿Cómo se puede colaborar? En principio, ¿cómo podemos contactarnos con ustedes? Ahí tenemos el flyer que tiene los números telefónicos. Yo que recuerdo de memoria ahora es el 22 43 19. Sí. Es uno de los teléfonos. Sí, están ahí, 44 62 30 y 52 67 44. Pero lo más práctico es encontrar el flyer. Yo lo acabo de compartir en las redes de la otra gestión. Así que ahí está toda la información que puedan necesitar nuestros oyentes para poder colaborar con ustedes. De todos modos, se puede colaborar para esta campaña, pero creo que en cualquier momento del año, cuando podamos dar una mano, siempre es bienvenida. Sí, es verdad. Nosotros venimos acompañando, los chicos llegan al centro barrial, se bañan, almuerzan, a veces le damos, cuando en la medida de nuestras posibilidades, le entregamos la ropa, meriendan, y después hacemos todo un acompañamiento más integral. Algunos llevamos al hospital, algunos llevamos el DNI, hacemos algunas actividades, y cada vez vienen más personas, y a veces por ahí nos pasa que no tenemos elementos de higiene, shampoo, jabón, esas cosas que en general la gente no dona esas cosas, ¿no? Hace hora que puede ir desde Puertas Abiertas. Mendoza 340, Costanera. Exactamente. Y ya tenemos la figura de fundación, que es la Fundación Ceferino, que es nuestra personalidad jurídica, así que tenemos como muchas proyecciones para el año que viene. Bien. La posibilidad de armar un centro preventivo, con una casa taller. Bueno, son ideas porque queremos dar respuesta a ciertas necesidades que se van dando, digamos. Son cosas que realmente hacen falta. Bueno, cuenten con este espacio para lo que necesiten. Por supuesto, gracias y a disposición, como siempre. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, siempre. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Héctor Silva, él es coordinador de la obra Hogar de Cristo aquí en La Otra Gestión. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. La Otra Gestión, La Otra Gestión, La Otra Gestión. Uniendo voces, conectando realidades. Uniendo voces, conectando realidades, y bueno, un baño de realidad no nos viene nada mal, que ¿no? Knockout, nos ¿no? deja pensativos, nos deja así, knockout. Hay chicos que, claro, no pueden desarrollarse
acá en Río Gallegos, ¿no? Porque no pueden cumplir con su alimento básico. No consumen con su dieta, carne, con su dieta calórica, por mínima, ejemplo, diaria. carne, claro. Y esto hablamos ahora de Río Gallegos, pero seguramente pasa en otros puntos de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en la otra punta, en Caleta Olivia? Con todas las necesidades, las carencias que también hay en esa localidad. Podemos pasar por Las Heras, tanta gente sin trabajo. Y bueno, y cuando suceden estas cosas, a mí en lo personal lo que me sucede es que inmediatamente me vienen imágenes de peleas, de cosas en las que se gastan o, entre comillas digo esto, invierten nuestros gobernantes en las distintas esferas. Y bueno, la indignación crece realmente, como crece la preocupación. Bien, las 9 de la mañana, 28 minutos. Nos estamos despidiendo, estamos cerrando este programa, pero por supuesto agradeciendo a todas las empresas, a los comercios que nos acompañan todos los días y hacen posible que estemos al aire aquí en Radio Nuevo Día. Gracias a Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. Recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en spot, participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. En redes, buscanos como Cardón, Río Gallegos, Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre. Anda a Pampero en Avenida Kirchner 1724 y no te pierdas la barata, la gran barata Pampero, exactamente. Hoy tempranito Cari nos comentaba su experiencia porque la recorrió ayer y se asombró realmente con los precios que allí están disponibles. Vayan, pueden mirar, recorrer sin ningún compromiso, que seguramente algo, porque hay mucha variedad y muy buenos precios. Uno de los datos que nos dejó la ministra secretaria general de la Gobernación: se mantiene la fecha de reapertura o de finalización de las obras que se están concretando en el aeropuerto de Río Gallegos. Así es. Se dice que va a ser el 23 de diciembre, el día de la reapertura del aeropuerto. Correcto. Y hasta tanto permanezca cerrado, recuerda que la empresa Marga Taxa te lleva directo, te lleva y te trae, obvio, de Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo vamos por 7.700.000 pesos de superpozo con las 4 rondas que salen o salen. 4 millones de pesos al bingo en la 4ª ronda y mucho más. Telebingo, valor del cartón, 5.000 pesos. Jugamos por la radio, la tele y las redes sociales. 21 a 40 en vivo. Telebingo, un producto de Loterías para Obras de Acción Social de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar.
Angelito nos recuerda que el domingo sortea el Telebingo santacruceño 21 a 40 horas, pero esta noche, hoy jueves, sortea el Rebingo y el Mini Bingo. Obvio, cartoncito, no se olviden. El Rebingo ya superó los 10 millones de pesos en el pozo acumulado. No te olvides de comprarlo para esta noche. ¿Cómo te ves, comandante, con 10 milloncitos? Qué lindo, qué lindo. Y si estás pensando en comprarte tu 0 kilómetro, tu usado, en cambiar de auto, en vender el tuyo, por ejemplo, en ponerlo a consignación, recorre RGL Cars. Digo, tiene 3 direcciones: Pasteur 1284, Alfonsín 177 y Avellaneda 26. Ahí te van a atender los chicos, vas a encontrar, no tengo ninguna duda de esto, vas a encontrar el auto, camioneta, UTV, cuatriciclo, moto. El auto que estás buscando, ¿viste? Hay un Jeep Wrangler, un modelo 2011 que tiene... Sí, dice Juli, con la cabeza. Sí, es una belleza. Un Jeep Wrangler 2011, 87.000 kilómetros. Ah, y un chiche bombón, joya en un taxi. Verde, hermoso, hermoso. Si te gusta, pasá por ahí encontrás la manera que más se adapte a tus posibilidades y te lo llevas. Bueno, muy bien. Y yo pasé por ETAM y elegí este conjunto que tengo hoy, verde lima, así poniéndole color a esta primavera que está transitando sus últimas semanas. Sí, se nos viene el invierno. 25%, el verano, invierno dije, perdón, el verano. El verano. No extraño el invierno, no sé por qué ese fallido. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pensé? Los precios están congelados en ETAM. 25% de descuento en todas las prendas. Todas, incluso la de esta nueva colección. Pasa por la esquina de Kirchner y San Martín. Bien, nos estamos despidiendo, estamos terminando ya este programa. Leandro Dolan ya está instalado, ya abrió su computadora, uno de los conductores de Arriba el Día. Mañana, Cari, no estás, no venís, ¿verdad? No, mañana voy a faltar por un compromiso, así Bien. que les deseo que tengan un hermoso fin de semana largo, pero obviamente aquí va a estar la otra gestión con vos, con Marcelo Zepernik, con Juli, con el comandante y luego el pase, obviamente, con nuestros compañeros de Arriba el Día. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué contás? Buen día, chicos. ¿Bien ustedes? Muy bien. Bueno, eso Muy es bien. bueno, Sí. eso es muy bueno. Muy bien. Sé que la consigna de hoy de Rodri viene por el tema, por el asunto balances de fin de año y esas cosas. No sé si a ustedes les anda pasando, no digo contar nada muy personal, ¿no? Sí. Pero es el momento del año, así como venimos sin querer queriendo hablando de viajes en estas charlas que tenemos en este rato. También no sé si a ustedes les pasa cierta cosa como de reseteo, pero reseteo más allá de la voluntad de uno. Es como te pones a pensar en modo... tampoco es la palabra de reseteo, porque resetear es reiniciar la máquina. Claro, reiniciar, claro. Sí. Esas serían las vacaciones, en lo posible. Sí. Pero no, en tal caso es como que la cabeza empieza como a rebobinar o a raconto. mirar para atrás. Claro, esa es la palabra, raconto. Empezaba sí. con R, pero era otra. ¿Sabés qué a mí me pasa? Que es inevitable hacerlo porque tal vez hasta el círculo de uno plantea ciertas charlas que van por ese lado, pero yo siento que hasta que no termine de hacer ciertas cosas, mi año no termina. Me pasa lo mismo. ¿No? Ahora tengo un objetivo, ponele para mañana tengo que hacer una cosa, después otro... Hasta que eso no termine, mi año sigue tal cual viene, ¿no? Una vez que cumplo eso, sí, viene esa otra etapa. Bueno, ¿no? estoy más en la misma instancia que vos. Ok. Bueno, somos muchos en verdad, ¿no? Pero el asunto es cómo tomárselo, cómo se lo toma cada quien. Vos tenés como muy claro cuáles son esos objetivos. Sí, totalmente. A mí me pasa lo mismo. Sí. Y en general, en esta etapa del año todavía son lo que uno llama obligaciones o responsabilidades. Exacto. Así que cierre bien, que esto cierre bien. Qué bueno que ustedes pueden ir lo van planificando. Hay muchos que vamos día a día y que vengan pasando las cosas y las vamos piloteando. Yo creo como que podemos. eso es una charla en la que nunca nos pusimos de acuerdo con Pichón, ¿no? Pero creo que eso también pasa un poco por la personalidad de cada uno, ¿no? A mí no me gusta pensar que las cosas me pasan, sino me gusta pensar que yo voy tratando de llevar el control, voy tratando de planificar, digamos,
y también estoy a merced de esas contingencias Claro, o eventualidades que tiene la vida. Claro. Pero Creo que- quiero pensar que el control lo tengo yo. Claro, claro. ¿No? Creo que todos tratamos de planificar. A corto, mediano plazo, ponerle, pero bueno, la realidad a veces te supera, ¿viste? Y lo que planificaste te diste cuenta que en realidad es un día a día que tenés que ir superando distintas circunstancias. Sí, y eso, y después están Y los, que lo que los niveles de las planificaste, cosas, ¿viste? ¿no? No es lo mismo ser un despelotado total y que la vida te sorprenda todo el tiempo. No, bueno, no, yo creo que esa es la Claro, excusa del claro, despelotado. Claro, y después el otro extremo como de que también, digo, me ha pasado, digo, como si, che viejo, no se puede controlar todo. ¿Se viste eso? Bueno. Eso, los niveles de las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso digo, vuelvo al inicio de la intro, creo que eso tiene que ver con la personalidad Claro, de sí. cada uno y cómo encara las cosas, ¿no? Uno a veces no se quiere hacer cargo, entonces dice, no lo puedo controlar. Es mi pensamiento, ¿no? Y a los que somos tal vez un poco más estructurados, también es un aprendizaje de empezar a soltar porque no podés controlar Claro, todo. eso Y mismo. si querés hacerlo, vas a ser un infeliz gran parte de tu vida. Podríamos ir al mismo Lo digo terapeuta, por- no sé si al mismo terapeuta, pero plantearle el mismo problema. Digo, Nos sentimos- ¿Sabe que me creo está que pasando? Que creo que estamos medio Más o menos ahí. empatizados. Somos ahí. del mismo team, para Sí, usar una. sí, El tema es una que hay palabra de cosas los que no últimos podés años. soltar porque forman parte de tus obligaciones cotidianas. Y por ahí escapa, ¿no? No depende de vos. Claro. Entonces, Claro. bueno, la vida misma que le dice. Eso mismo, la vida misma. Mañana viene Marcelo Zepernik con su columna denominada La Rata. Y así lo tiró tipo incógnita como para que vayamos pensando a ver de qué se tratará. Sí. ¿Por qué lado irá Zepernik? Mañana que va a salir por teléfono desde Josefina, pero va a estar aquí presente, retornando a estos micrófonos. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo. Sí, Gracias vamos. a los oyentes, a los seguidores que estaban opinando respecto de lo que sucedió ayer con la jura de los diputados, bastante molestos o enojados. Liliana también, que remarcaba la labor que hace Héctor Silva Sí. y toda la gente que trabaja con él en el Hogar de Cristo, y también nos comentaba en referencia a cómo abrimos el programa hoy, que vos marcabas el precio de ciertos productos, cómo se están remarcando en los supermercados, y ella decía, bueno, que fue al súper, ella es de Gobernador Gregores, y nos ¿Y? decía un pan dulce básico entre 15 20 mil pesos, pero hay otros de 40 mil pesos, un pan dulce, o más caro, bueno, les dejamos el paquete. Gracias. Le dejamos el regalito. Cuando cuando me mando WhatsApp con gente a mí y demás, se preguntan qué estás haciendo y estoy en el súper, digo luchando contra la inflación. Tal cual. Esa Claro. es la respuesta. ¿Qué inflación? ¿De qué inflación me estás hablando? Esa que de apuchitos, viste, te va complicando igual. Le dejo mi silla a Héctor Nicamancilla, Cari le deja la silla a Rodrigo Arredondo, que ya se incorporarán a esta mesa. Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli, por todo. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Abrazo. Chau, chau, gracias. ¡Chau! ¡Chau! El rock argentino tiene algo que no se marchita. Primavera 2025. Revivilo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desperta con clásicos que siguen intactos.
Sol, café y rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, como a vos te gusta. Para redescubrir lo que siempre te hizo bien. Ya fue, a lo mejor pueda cambiar esta vez. Estas palabras te las dije, ya lo sé. Primavera 2025. En cada canción. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba! De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo.
Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. De diciembre, un día como hoy, celebramos a Madonna, la reina indiscutida del pop mundial. Se conmemora hoy esta fecha porque marca el nacimiento de Madonna, que no solamente hizo canciones, sino que también se ocupó de cambiar las reglas, de cambiar los estilos, de cambiar generaciones enteras con su música. Madonna fue y sigue siendo provocación, actitud y libertad. Una mujer que convirtió cada tema en tendencia antes de que existieran las redes. La canción para recordarla, Like a Virgin, un clásico que marcó época y que sigue sonando como si fuera de hoy. Y en este día también recordamos a Gustavo Cerati, una de las mentes más brillantes que tuvo el rock argentino e hispanoamericano. Se conmemora esta fecha porque fue el día en que nos dejó físicamente, pero también el momento en que su obra se volvió eterna, un día como hoy. Cerati fue poesía eléctrica, sensibilidad rockera y melodías que todavía nos erizan la piel. Un artista que no solamente se fue, sino que también además al mismo tiempo se convirtió en canción. ¿Con qué tema lo recordamos hoy? De música ligera, el himno que no falta en ninguna historia de amor ni en ninguna fiesta. Así que hoy levantamos el volumen, amigos, amigas, hoy es jueves 4 de diciembre, levantamos el volumen, levantamos el corazón y por todos los artistas que nos enseñan que una canción también puede ser refugio, también puede ser memoria, también puede ser un abrazo. En la 100.9, Vestite de Verde, que empieza Arriba el Día.
Buen día, queridos oyentes. Son las 9 de la mañana, 53 minutos de este día jueves 4 de diciembre de 2025 y comenzamos con esta apertura musical en la voz de Rodrigo Arredondo, Arriba el Día, en su 10ª temporada. Mi nombre es Leandro Dolan. Bueno, acá vienen gracias totales, ¿no? Dale volumen, Brian. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Acá son los buenos días, ¿no? El gracias totales será la despedida dentro de un par de horas largas que tenemos de aire por delante. Haciendo la presentación de este programa, sigo saludando al equipo. Está Brian Álvarez en los controles. Olis. Hola, Brian, estimado. Rodrigo Poloni en YouTube. Estamos en el canal Diario Nuevo Día y en otras tareas también que ustedes ven en redes sociales, recortes de video y demás. Y Héctor Nica Mancilla, con quien hacemos el aire junto a Rodrigo Arredondo a diario. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Primeros mates de la mañana. Bien, buen ddía, Leandro. Buen día, Rodri Arredondo. Buen día, Rodri Poloni, ahí en la... para usted, perdón, en el streaming, el comandante Brian Álvarez ahí conduciendo la nave. Mi amigo el Pidu Villanueva está ahí en la web con Fernando Tornú y la señorita Lorena Aro ahí también en redes junto a Sandro Selector Díaz, ¿no? Nuestro productor. Sí, somos todos los que estamos. Somos todos los que estamos. Más el Juli Quirós, ¿no? Más Juli Quirós, que condujo esta mañana Buenos Días Malvinas. Juli, tenés una oyente, Esther, te escucha todas las mañanas. Así que sabes que sos tu preferido. Me lo dijeron. Juli es el preferido de Esther. Está muy bien, viste, es así, viste que cada oyente, cuando uno se hace escucha de una radio o de un programa, cada quien tiene eso, sus preferencias, su predilección, ¿no? Sí, sí. Te puede gustar mucho algo y en general de ahí siempre también uno tiene como su propio matiz, quién te cae mejor por alguna razón o a quién le valorás qué cosa, porque también claro, es eso, ¿no? Sí, sí, ¿qué valorás de cada quien? Sí. Ahí está conectando desde los controles el micrófono de Juli Quirós. ¿Cómo andas, Juli? Buen día. Buen día, chicos. Gracias por el mensaje, Nica, y un saludo para Esther, si estuviera escuchando. Me asombra, la verdad, cada vez más que la cantidad de gente que uno no conoce, que ya te junan hasta incluso de vista, ¿viste? Porque mucha gente nos mira por streaming y dice, sí, yo te conozco, vos sos de la radio. Así que gracias. Ayer me pasó con unos muchachos también del SOEMA, a quien les mando un saludo, les repito el saludo que me los crucé y me dijo, sí, yo te escucho todas las mañanas. Así que bien ahí por el equipo. Sí. Che, la rompió Brian con la foto que vos decías, Leandro, la del tipo... pareciera que un antifaz está en los controles técnicos, la de Brian. ¿Qué te han comentado? Bueno, no. esa foto la saqué yo desde acá, desde este punto de vista. Por eso decía que más o menos se entienda el chiste, para decirlo de ese modo, que por su vestimenta daba como esa idea como de un Muppet, ¿no? Sí. Esto de hecho con cariño, desde ya. Hemos dicho acá que si hay alguien que tiene onda para vestirse es Brian. De hecho, mira, ahí se está poniendo los anteojos en el gorro. ¿Ves? Y con auriculares más todavía. Tiene unos anteojos rojos. No lo has traído, che, los anteojos rojos son muy psicodélicos. Claro, son bonitos. Bueno, y hemos dicho ya, Nica, que si nosotros nos vistiéramos así, ¿qué te dirían a vos? Aparecés con esos lentes, auriculares y gorro rosado. Viejo payaso. Claro, ¿viste? Rodri Arredondo, buen día. ¿Qué te crees, gordo? ¿Cómo andamos? Claro, esas cosas. Mirá, lo saluda Rodri para que no te sigas autoflagelando. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Una aclaración, fe de ratas antes de empezar el programa. Vieron que al principio hablamos de... hicimos las efemérides y hablamos de Madonna y de Gustavo Cerati. Sí. Corrijo un error grave que cometí, que es que Cerati no fallecía un 4 de diciembre, sino un 4 de septiembre. Que fue un error mío, que estaba armando la efemérides y se me pasó por alto. Lo quería meter a Cerati como sea. No te preocupes, Rodri, que yo el 2 de diciembre, antes de ayer, saludé muy afectuosamente a la mamá de un amigo. Porque Facebook decía que era el cumpleaños del 2 de diciembre y me dice, no, pero mi cumpleaños es el 2 de marzo. Claro, bueno, le digo, guardá este mensaje y el 2 de marzo ya estoy date por saludada, te saludé antes que nadie. Encima estaba re agradecida, me dice, qué hermoso mensaje, gracias. Está bien. Pero a veces cuando hacen eso es para poner a prueba a la gente, para mí, ¿viste? Cuando cambian la fecha de nacimiento de Facebook, para ver quién te conoce de verdad y quién no, o no, o directamente la sacan.
¿Ustedes tienen la fecha del cumpleaños puesta en Facebook? Lo saqué hace unos años porque me pasó, bueno, ya estamos en esta era de redes, digo quienes las usamos, vieron que va como cambiándonos la vida en muchos aspectos y a mí ya hace como una década era mucho como ponerle a recibir 250 saludos, por decirte algo, tampoco eran tanto, pero ponerle 150 sí, Ajá. y la mitad de la gente no la conoces y es raro. Por ejemplo, nosotros con Tony Villanueva teníamos el programa que hacíamos, se llamaba Así Estamos. Tony se olvidó de la clave de ingreso al Facebook, pero a mí me siguen llegando notificaciones, no me acuerdo qué día de marzo. Feliz cumpleaños, que la pases genial, y es de un programa de radio que ya no existe, ni siquiera es una persona. Entonces saludan a algo que ya no existe. Claro, sí, total. Entonces, viste, total. está muy desvirtuado. Entonces, por esas razones lo saqué a la fecha de cumpleaños. Porque, che, qué desvirtuado está esto de los saludos de cumpleaños con las redes sociales. Yo también lo saqué, pero no por esa razón, sino porque yo creo que la gente que te tiene que saludar es la que se acuerda verdaderamente de vos. Eso también. Si no, lo complemento con esa observación. O sea, pensé lo mismo. Si no, después terminás respondiéndole mensajes a gente que le recordaron que vos cumplías años y que cómodamente desde el sillón te mandó un mensaje que decía feliz cumpleaños con el... Lo cual está bueno igual, o sea, porque ¿qué te explica? Que hay buena onda, que está todo bien. Pero bueno, los cumpleaños es algo para recordar, ¿no? Claro. Claro. Después otra cosa, ¿no? Sí. Me consta por situaciones cercanas, muy recientes, que hay saludos de cumpleaños a personas fallecidas en redes sociales. Gente que pases un gran día y es una persona fallecida y está su Facebook abierto, sencillamente. De eso hay un montón. La Entonces, familia ¿viste? tiene que hacer la denuncia ahí. Claro. Hay una forma de reclamarle a Face que dé de baja las cuentas. Claro, ese tipo de cosas. Pero bueno, el saludo Facebook tiene su riesgo. Juli Quiroz cayó en él, aunque fue el primer saludo con 4 meses de anticipación del oyente. Así está bien. En ese caso, primereaste sin duda, Juli. Segundos faltan para las 10 de la mañana en toda la República Argentina y nosotros acá en el extremo sur del continente, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Sí, hijo. 14 grados de temperatura, cielo nublado con una resolana que atraviesa las nubes, hay pronóstico de viento para hoy, pronóstico de viento para esta tarde y también hay pronóstico de lluvias que podrían llegar a comenzar cerca de las 11 y que se podrían extender durante la tarde hasta las 4/5 de la tarde. ¿Por qué digo podrían? ¿Por qué lo digo en potencial? Y bueno, porque viste que el pronóstico de lluvias generalmente siempre tiende a ser bastante engañoso, pero hay pronóstico de lluvia y lo estoy chequeando en 2 servidores distintos que me confirman que sí, que llover va a llover, no va a llover tanto, pero va a llover al fin, y que hoy vamos a tener entonces la máxima de 17, la mínima de 5 y en este momento la térmica de 12 grados. Mañana linda, sí. Tarde fea, también. O sea, un día que es como un helado combinado. Abajo, naranja, arriba, frutilla. La vida misma. Naranja, frutilla, te digo, no conozco a nadie con esa combinación. Es buena consigna esa, ¿eh? Mirá que yo Estamos- mando combinaciones raras. De helado menta con chocolate. No, pero yo te hablo del palito de helado que es barato, el que viene, que sale 2 mangos, que viene Ese es todo- medio Es cierto que te psicodélico. traen naranja. que trae naranja frutilla. Es cierto ese. que traen naranja abajo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo le bajan el precio, no? Porque Sí, es sí. como el helado más económico. Pero Mirá, rico. hay un chocolate que trae cositas de naranja. Lo como y me gusta y lo Riquísimo, sí. compro, lo suelo comprar. Sí, Sí, está carito ahora. Gofler Sí, y ese. Águila también lo hace. Que Sí, es el de Águila está difícil de conseguir. El Kofler. el de Águila lo venden en la Anónima, no tenían más, no tienen No, más, por y eso sale digo- caro. sí. 100 gramos salen 7 lucas, pero es riquísimo. Sí, es una riquísimo. cosa. Una combinación Y es sano. rara. Y sano también. Chocolate semi-amargo con cáscara de naranja. Sí, 70% cacao. Cacao. O sea, caro. Te lo recomendamos acá con Rodri. Alguna vez lo he probado, pero ahora con esta descripción me dan ganas de volver a comerlo, realmente. No, y el que estaba bueno, no sé si se acuerdan que había uno que venía en una cajita larga, que eran cuadraditos, era chocolate con menta adentro. Ah, Esos eran un espectáculo. son importados. esos. Son importados. Muy ricos. Esos estaban bárbaros. Muy ricos. Sí, son importados. Esos hace 1000 años. Sobrecitos. Los Sí, sobrecitos, sobrecitos, sí. sí. Qué bueno que está. Abrías mira, uno como si en fuese. en algún café café me refiero en una casa, ¿viste? Cuando te invitan a tomar un café o después Sí. de en algún momento viene el Muy café. finitos Ahí son. me lo convidaron. La Sí. última vez habrá sido hace, no, iba a decir 10 años menos, hace 5 años ponen. Sí. Y hace años que no me cruzaba con uno de ellos. Me hiciste acordar que tenemos una diferencia fuerte vos y yo. ¿Con el chocolate? Más allá de que uno puede pensar políticamente distinto y demás. No, con el chocolate no, con el desayuno. Ah. ¿Puedo recordarla? Sí, dale. ¿Te ofenderías? No, para nada. Eh, O trataré de evitarlo en tal caso. Además, ofendernos 10 de la mañana no
no es negocio. No es negocio, no es negocio. Tenemos que Así hacer 2 horas de programa. Claro, De ofendete después de las 2:30. Claro. No, escucha. Yo sé que. ¿Se acuerdan que otra vez hablábamos del tema de la media luna, el café con leche y demás? Sí. Yo te quiero terminar de zanjar esa Pero no la recuerdo, por eso. Yo no puedo entender. Recordame mi propia postura que no la recuerdo. Te lo voy a cuestionar de una manera que no va a ser muy amable. Pero yo no puedo entender cómo no querés mojar y cómo no mojás la media luna en el café con leche. No lo puedo entender. ¿Pero cómo que no? ¿Cuándo dije que no? Vos dijiste que no. ¿Dije eso? No. Sí. Puedo no hacerlo públicamente, adelante de otros. Ah, bueno. Queda feo hacerlo, a no ser que estés, si estás ¿Por con alguien qué? de mucha confianza lo haces. Explicame la imagen, ¿qué tiene de malo? No es de buena. Vas a la confitería Sí. y mojás la medialuna en el café con leche. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No, digo, en ese caso ese es mi límite. Lo hago en un lugar, no, problema ninguno. Cuestión como de cuidado de ciertas formas, pero eso también va a criterio Pero de. ¿qué es lo que no te. Pero lo que te puedo Que te puedes chorrear, manchar, te queda un coso de medialuna en la pera. ¿No te de gusta ese la tipo de cosas. imagen Claro. de uno abriendo, haciendo este gesto para agradecer para la cama? Porque Claro. como que abrí la boca y Sí, cae ahí la... te estás comiendo un pejerrey más que un. No, bueno, Un pero- cornalito. Pero la boca tenía que abrir bien grande para tener una mojada. Bueno. Porque no es solamente la media luna, el tamaño de la media Claro. luna, sino que es lo que chorrea y vos tenés que... Una esa media imagen- luna, no un No, croissant. Sí. Mira, ¿No? esa descripción que vos acabás de hacer, para mí es una grosería. Es una grosería. Claro. ¿Por qué? Y en la imagen no era muy feliz, digamos. Ah, bueno, eso depende de cada A mí me imaginación. hiciste- Sí. sí. No, digo, lo que estaba viendo no me parece muy A mí me feliz. hiciste Pero acordar, es cierto que todo esto es opinable, claro. ¿no? Claramente Me opinable. hiciste acordar así Sí. a una serie de los 80, Invasión Extraterrestre, de estas personas que venían de otro planeta raro, que vestían buzo naranja y que se comían las lauches. O sea. Es cierto, es cierto. ¿La alcanzaste a ver? Llegué a ver Invasión Eras muy Extraterrestre. chiquito, Llegué a ver Invasión Extraterrestre. Daba mucha impresión. Sí. Bueno, en este caso daría menos impresión a medialuna en café con leche. Pero ¿no? pará, pero no, ¿vos decís que está mal entonces? O sea, vos decís que no Digo está que bien. yo no lo haría. No lo harías, pero lo haces en la intimidad. Sí, porque Ahora- ahí uno está en confianza, es Ok. otra cosa. Ti- Con alguien de mucha confianza, sí, te mojo la galletita Claro, del té bueno. en- ¿Qué pelea? las, Que no, las yo- galletas surtidas. Te va buscando la variante de Ascari. No, si no, yo digo, todo. lo Busca dijo- una manera de pelear, no lo dije yo, básicamente. no lo dije yo, lo dijo Tini. Tini dijo Ah. que en la intimidad dice que soy su debilidad. ¿No lo dijo Tini? Sí, sí, sí. ¿Lo la dijo o canción. no lo dijo? Sí, lo dijo, lo Ok. dice en la canción. Sí, Fíjate después, Brian. en esa letra chequealo. profunda que tiene Tini. Ah, ok, pensé que era una declaración de Tini de los últimos días. Es la No, canción. es una canción que dice, en la intimidad dice que soy su debilidad. Ajá. Bueno, a vos te pasa eso con la media luna, evidentemente, porque públicamente no te animás a mojar la media luna en el café con leche, pero en la intimidad te parece que es una buena combinación. Sí, igual últimamente la dieta en caso de medialuna es medialuna con mate, no con café. Es, lo que vengo Es buena. comiendo es medialuna con Es mate. rica, es buena Sí. combinación esa. también. De hecho, igual, si me das a elegir, prefiero la factura de crema más sano, pastelera, de hecho. crema pastelera y dulce de membrillo que la medialuna en este momento. Son momentos. Claro. Son momentos de la vida. Nada de lo Sí. que podamos decir, ninguna diferencia que podamos tener, ningún fe de ratas inicial o Juli que le erró por 4 meses a un cumpleaños va a superar al diputado Gerardo Cipollini, que ayer con 82 años le tocó presidir la sesión de jura de los diputados hasta que asumieran Martín Menem de nuevo como autoridad de la Cámara y demás. Y el tipo iba diciendo, voy a usar esta palabra, de viejo verde. Iba hablando de las mujeres que iban jurando, qué buena que está, ¿verdad? El tono, la forma, era todo, era buena todo, que- ese- era todo un espanto. La invitación fue muy buena. Todo un espanto. La invitación radical, fue buena. ¿no? Es radical, ¿no? Un radical. Se llama Gerardo Cipollini. De hecho, el qué buena que está es el que mejor se oye porque tiene el micrófono abierto, pero después lo dijo un par de veces más con otras diputadas. ¿Qué? Perdón, ¿puedo decir la palabra? Sé Sí, lo que vas a sí, decir. sí, pues lo voy a Por decir. eso dije viejo verde. Bueno, está bien, dejémoslo Por ahí. ahí. No, está bien. Sé lo que estás pensando. No hace falta. Pero no hace es falta eso, ¿no? decirlo. ¿Viste? No Es hace falta eso. decirlo, no hace falta decirlo, pero sí. Rosario Goitía Qué fue, desastre. llamémoslo así, la víctima Qué ¿no? desastre. de ese primer comentario. Es una Cámara de Diputados, Pero queda muy Congreso de la feo, Nación, ¿no? Es un digo, desastre. ya después de Lo que pasó ayer. Ya después de lo del diputeta en adelante, parece que todo se desvirtuó. No, pero muy bizarro. Ah, sí, ayer había mucha cosa de hinchada y de barricada, Sí, ¿no? muy bizarro. Parece un bizarrismo. circo romano, parece. Sí, como decir, tal cual. ¿qué onda que está pasando ahí adentro? Como No, que- el Después la Senado, puteada del caño. el Senado romano parece. del Pero caño con de- la. Con, De hace muchos siglos atrás. con Lemoyne, del caño Lemoyne. Termina de jurar y le hace.
está bien, o sea, yo entiendo la bronca a la izquierda, obviamente, y en realidad que somos muchos lo que no nos gusta este gobierno, y públicamente uno lo reconoce, no nos gusta la forma, los modos, las políticas, pero de ahí a terminar de jurar y hacerle el gesto de mirá el gol que te acabo de clavar en un Congreso de la Nación, no sé, qué sé yo, ¿viste? Es como que parecía un partido de fútbol. Sí, eso, una cosa de hinchadas. Antes en el Congreso era excepcional que hubiera algo muy altisonante. Y lo que viene pasando en los últimos 2 años seguro, incluso para atrás también, pero la lógica del scratch, pero en vivo y en directo. Es decir, ponele, viste que recién decíamos que íbamos a tener una diferencia al aire. Es como si yo sacara mi celu y te filmo y vos me filmás a mí. Es una cosa absurda. En este caso, diputados de la Nación, ¿no? Bueno, y está pasando hacia adentro de los bloques, en este caso La Libertad Avanza. Y ayer pasó que juraban diputados y había hinchada en contra, además de la hinchada a favor, pero la hinchada en contra sí muy controversial en sus formas. Y la verdad que la persona que fue que tuvo esos rasgos de manera excluyente, o sea, sobresalió sobre el resto, fue Lilia Lemoine. Sí. Cuando Nicolás del Caño y cuando Miriam Bregman, de hecho, le pide que por favor se calle, que estamos cansados, una cosa así, le dice señor presidente, si le habla el presidente de la Cámara de Diputados, se refería a Lilia Lemoine. Y una diputada, ya nos vamos a ir aprendiendo los nombres, pero que decía orgullosamente soy peronista, y vos quién te crees que sos, y bueno, también era contra Lilia Lemoine, pero todo eso en plena jura, ¿no? Digo, se han perdido muy bizarro las formas, y no es la forma en términos de hipocresía, porque viste que a veces decir cuidar las formas, la forma muchas veces puede esconder algo muy hipócrita, o puede esconder algo. En este caso va más allá de eso, porque es la convivencia democrática de un parlamento. Claro, es decir, el parlamento, en el parlamento convive la diferencia. Lo que significa ser políticamente correcto, digamos, ¿no? Mantener como la diplomacia, porque vos te podés odiar con alguien, pero eso no quita que tampoco después lo salude, Claro. ¿viste? Como a lo más elemental, pero ya pasó otro plano. Sí, igual, estamos como en otra temperatura. Sí, no. Termina el año con otra temperatura. Sí. Marca un inicio de nuevo Congreso con una recomposición parcial del Congreso ya en otro tono. Y además un Congreso que va a decidir cosas importantes en muy poco tiempo. Presupuesto y las reformas que quiere el gobierno, entre ellas la reforma laboral. Pero está pasando lo mismo en todo el país, ¿eh? O sea, no es que es el Congreso de la Nación, es bueno porque lo vemos todo, porque es bueno, pero en todas las provincias pasa lo mismo. Fíjate acá en Santa Cruz, la diferencia que hay entre el intendente y el gobernador, o sea, son irreconciliables prácticamente, ¿no? Y escenas que uno que decía, che, son inimaginables, de enfrentamientos verbales, acusaciones, denuncias. Bueno, hoy estamos en esa situación. Todo eso. Hoy estamos viviéndolo así. O sea, es un Boca River todo. Se vive de esa manera. Así es. Bueno, también esta lógica de discusión de redes, ¿no? Creo que eso es lo que un poco se nos metió en la vida en distintos ámbitos, que es la lógica del insulto y del maniqueísmo, o sea, el blanco-negro, el River Boca, y que no haya ningún tipo de matiz, ¿viste? Y que es más importante insultar al otro que la argumentación propia. Se está dando esa lógica. Solo para ordenar, digo, y hablar de cosas más formales que sucedieron. Sí. Brian, ¿tenés ahí la jura del padre Juan Carlos Molina? Solo de botón de muestra. No dejemos de decir, lo veníamos comentando esta semana, ¿cierto? Por Santa Cruz juraron Moira Lanesans. En verdad, en el orden es el siguiente. Juan Carlos Molina era primer candidato. Sí.
Moira Lanezán, segunda candidata de la misma lista. Que se puso el Juan Carlos Molina, que se puso tenía un atuendo con la bandera argentina, exacto. Un poncho argentino. Un poncho, sí, siempre usa poncho. Claro, cuando vino acá, de hecho, tenía poncho. Cuando estuvo acá en la radio son unos meses. Bueno, por el peronismo kirchnerismo entraron por la mayoría, recordemos, a ese bloque, que es el bloque del peronismo kirchnerismo a nivel nacional. Hay que ver cómo se reconfigura eso, ¿no? Digo, porque hay sangría de diputados de distintas provincias, etcétera. Y sin dudas, otra novedad de ayer es que finalmente juró Jairo Enoch Guzmán como diputado nacional, va al bloque de La Libertad Avanza. Entre las juras, solo para compartir un botón de muestra, el momento de la jura de Juan Carlos Molina, el cura, el titular de la Fundación Baldoco, que, bueno, decía esto ayer al momento en que le tocó prestar juramento. Señor diputado, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. En opción preferencial por los más pobres, por Baldoco, por los huichis del impenetrable chaqueño abandonados, por el Papa Francisco, por Eve, por las madres y abuelas en lucha, por el pueblo de Santa Cruz, ¡sí, juro! Queda usted incorporado a partir del 10 de diciembre. Bueno, por todas esas cosas juró Juan Carlos Molina, contrastó en este caso con la jura de Jairo Guzmán, que dijo sí juro, no dijo nada en particular. Y un rasgo de todo lo que se puede decir en este contexto es que el intendente Pablo Grasso estaba en el palco acompañando a Molina y sobre todo a Moira Lanezán, porque es de su sector político. Sí, justo iba a decir de Moira Lanezán, también una jura de alguna manera tranqui, sobria, salvo por el argentinas y no sé qué más, las abuelas creo que dijo igual. Ahí lo podemos buscar, no lo tengo acá a mano, pero la jura de Moira Lanezán podemos buscar el recorte de audio. La de Jairo Guzmán no la vi, no claro, sé si se divulgó tampoco. Dijo juro solamente. Sí, juro. Así es. Claro. Hay personas que cansan, ¿no? Ayer papelón de ya lo que contábamos, ¿no? De Lidia Lemoine, ¿no? Pero que va 2 años de mandato, ¿no? Tiene 2 años por delante. ¿No piensan que son representantes? Que hubo gente que lo votó para que saquen ideas, ¿no? Proyectos para mejorar la calidad de vida, ¿no? Saben, chicos, que ahora en un rato, si todo va bien, digo todo bien por el... Sí. Tenemos una agenda con horarios y demás, que es el trabajo de nuestro productor Sandro Díaz. Por eso digo, si todo va bien, en un rato tenemos una entrevista, no voy a decir con quién, pero digámoslo así, es un político de mucha experiencia, de larga tradición, actor incluso importante en la política. Claro. Y ¿saben que una de las preguntas que pensaba en los últimos 20 años? ¿Quién hubiera pensado de todos nosotros, chicos? Pienso, nosotros porque estamos, chicos, por nosotros estamos conversando, pero pensemos... Gracias por lo de chicos. De nada, con los oyentes. ¿Quién hubiera pensado que una persona con los rasgos de Jairo Enoch Guzmán, que dijo enfermedad mental por última vez hace 2 días, en este caso hablando del peronismo kirchnerismo, iba a estar como diputado nacional así casi en un abrir y cerrar de ojos? Es decir, en cosa de 3 años. Menos, estoy siendo muy generoso diciendo 3 años. ¿Quién hubiera pensado que alguien con tan disruptivo y tan fuera de las discusiones que más o menos se elaboran en el ámbito político para participar en política, es decir, la política tal como la conocimos en estos 40 años de democracia que llevamos, iba así en un abrir y cerrar de ojos, casi no solo ganarle al gobernador Vidal, que le ganó, sino casi ganarle al propio peronismo kirchnerismo, que estuvo muy cerca de ganarle. Impensado. Lo disruptivo... casi se lleva 2 diputados. Casi se lleva 2 diputados. Digo, es un signo de época, un botón de muestra de época, el éxito de Jairo Enoch Guzmán, que es el mismo éxito de otros libertarios en otros lugares del país. Lo digo así, de modo conceptual, si querés, para la entrevista que vamos a hacer, porque si bien la entrevista tiene que ver con el presupuesto 2026 y la economía complicada que se viene para Santa Cruz, no está de más pensar en este contexto, ahora con la jura de los nuevos diputados, bueno, ¿qué piensan los hombres y mujeres de la política? Digo, de la política de todos estos años, del momento que estamos viviendo y los desafíos por delante. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo en el aire para retomarlo a lo largo de la mañana. Y acá nos apunta nuestro productor Sandro Díaz. Nos recuerda lo de los imanes.
Claro, que fue la Sí. semana pasada, ¿no? Vos sabés que Insólito la- acto antivacunas en el Congreso. Un hombre se pegó imanes para mostrar los presuntos efectos adversos, en este caso de las vacunas del COVID, ¿no? De AstraZeneca. Esto Sí. fue la semana pasada en el Congreso de la Nación. Y la mujer, la investigadora, Cohen, en el año- Marta Cohen. ¿No? No recuerdo, no recuerdo sé el si es nombre. Marta Cohen. La investigadora que estaba en Londres. Había una diputada del PRO que, Perdón, que fue Marilú Quirós. Me metí mal, perdón. No, la que estuvo, Sí. Rodri, la que estaba ahí hablando. No, claro, yo Claro, estaba pensando. no, en Marta otra Cohen, no, es una mujer mucho más, ¿no? Respetable. No iba a entrar en esa variante. En el año 2022 esta mujer que expuso ya había dicho lo contrario. En una investigación, una ponencia, que no tenían esos efectos tipo heladera, como le dicen, de imantación del cuerpo estas vacunas. Y ahora parece que se desdijo, quiso ganar un minuto de fama. Sí, lo que te das cuenta sobre Es todo... muy bizarro todo lo que está pasando en el Congreso. Sí, eso. Por eso, ¿no? Hay cosas como que se rompieron. Sí. Se rompieron y están ahí en el aire, muchas, reconfigurándose. Y nuevas maneras de representar con discursos que vienen mucho de los micromundos y las burbujas de las redes sociales. Y que, bueno, pasan en este caso, a estar representados en instituciones. En este caso, el Congreso de la ¿Qué Nación. le falta al Congreso? Chicos, perdón. Chimpancé, leones, Les propongo, tigres. les propongo leer algunos mensajitos para que no queden desfasados, porque como estamos charlando de este Dale. tema y después vamos a abrir consigna, y si no, ¿viste? Vamos a mezclar pera con banana, manzana, Como en el Congreso. verdura, lechuga, y iba a aparecer el Congreso de la Nación. Y no es la idea. La idea es que esto parezca un programa de radio. Bueno, mensaje manda Gaby Ance, le mandamos un beso a Gaby que está escuchando. Dice, buen día chicos, escuchando y riéndome con sus ocurrencias. Imagino yo que lo dirá por esta diatriba, ¿está bien dicho? Diatriba. Diatriba, correcto, ¿no? Esta diatriba que hay entre vos y yo con el tema del café con leche Sí. y la media luna. Igual no terminó mal esa polémica. discusión, ¿eh? Es más, quedó rara la discusión. Es como para seguirla. ¿Media Podríamos luna seguir. o croissant? Rara quiero decir que no quedó concluida. Yo estoy seguro de que si hoy hacemos una encuesta y Sí. le preguntamos a la gente que manda un mensaje a la radio ahora en este momento, si está, que ponga vote sí, si vota, si clava la media luna de café con leche en público, o vote no si no lo hace. ¿Por qué no una Pero bola está de perfecta la fraile, pregunta. de dulce de leche? Yo puedo asegurar que y gano. en el- Pero a mí no me molesta ser minoría, ¿eh? Yo gano. No me molesta ser minoría. Ah, bueno, está bien. No me molesta. Está bien, no. Si querés ganar la discusión, es más, te la doy por ganada. No, yo no quiero ganar la discusión, solamente quiero Es lo que estás diciendo. No. Sí, Yo claramente. lo que estoy diciendo ¿Chequeo que- bar puede ser? Lo que ¿Puedo quiero... pedir chequeo bar, Rodri Poloni? No, ¿Me Lean, haces un por favor. recorte de esto? No, lo que quiero decir yo es que Brian es el nombre del bar. estoy seguro Además. de que hay mucha gente que va a estar más de acuerdo conmigo que con vos, pero bueno, nada. Pero está perfecto. ¿Cuál es el Si problema? vos, si vos no querés comer la media luna en público, estás en todo tu derecho, cada uno hace lo que quiere. Brian es Claro. jugadora de redondo. Pero además tampoco me parece o sea, no me molesta perder esa discusión. Me molestaría perder una discusión un poco más... No, bueno, son formas. Más peliaguda, usé un término muy viejo. Muy viejo. No se pongan le emoji. Che, Claro, mensaje de Carlos. Mensaje de Carlos, este va para Nica. Dice, buen día chicos, todavía no pude conseguir los peronachos. ¿Dónde me habían dicho que se conseguían? Pregunta. Carlos, mirá, te paso el dato, no es un chivo, pero en una verdulería que está ubicada en Entre Ríos, antes de llegar a calle Alfonsín o La Libertad. Sí, mano derecha. Sí, mano derecha. Sí, ahí a media cuadra de la Acción. Es de la IPF. Del IPF, perdón. Sí. ¿Ahí conseguiste los peronachos? Sí. Mirá vos. Recordemos, son unos nachos que se hicieron populares en el norte ¿Vos del sabés país y llegaron a gallegos y los degustamos al aire hace 15 días. Digo, repito la secuencia. Posta se llaman peronachos porque tiene al general Juan Domingo Perón en todo el paquete. Hace mucho lo comentábamos en la noticia de los peronachos, que eran sensaciones en Rosario. Claro. Y Nobleza Obliga, el primero que llevó peronachos a un lugar de trabajo fue a Adriancito Saldivia. Mirá Y vos. le gustamos, y ahí le pregunté. Te pasó la data. Sí. En ese lugar, yo te voy a decir, en ese lugar, en esa verdulería, no es por meter el chivo, Sí. pero la otra vez me invitaron a una exclusiva cata de sandía. ¿Sos catador de sandía ahora? Sí, porque fui a comprar, me acuerdo que lechuga. ¿Qué es y mejor, la sandía de Santa Fe o la sandía del Chaco? Desconozco el origen, pero estaba muy buena. Y sacó la sandía ahí me dijo, mira, está fresquita, la sacó de la heladera, la cortó ahí y me dijo, toma, probala.
Decime en qué verdulería te hacen cata de sandía. No existe. No, claro. Además, bueno, puede ser generosa la cata de sandía, ¿no? Estaría es bueno una fruta grande, podés cata de ananá. repartir los panes, los peces y la sandía. ¿no? Cata de ananá. La cata de ananá, qué rico la ananá también. Bueno, con un poquito de chúcar, ¿no? Como No, te decía. así nomás. Así nomás. Mensaje de Pato. Escuchamos a Pato, la prima de Lea, que dice esto. Hola, buen día. Bueno, Leandro y compañeros de trabajo, acaban de decir lo del señor que tomó la jura a los nuevos diputados y demás. La verdad, es un viejo verde, como decís vos recién, que dijiste, Leandro. Es una vergüenza. Qué pena me da que la honorabilidad se le fue por, no sé, ustedes se imaginan por dónde. Increíble que esto haya pasado. En realidad creo que ya a los argentinos no nos sorprende absolutamente nada. Bueno, la verdad que me da risa, pero también me da mucha tristeza que esto esté pasando. No puede ser, no, ya está. Qué comienzo, ¿eh? Sí, y ojalá sea viudo, porque cuando llegó a la casa, no sé, o las novias que tienen, capaz ya le está pegando. Bueno, besos, chicos. Mínimo lo castraron cuando llegó a la casa. Si está casado, le cortaron las bolas, perdón que lo diga. Esta basura. Mínimamente. Además, esto que después es una barbaridad lo que hizo. Pensá que este diputado se va a cruzar con las mujeres a las que les dijo eso y se enteró el país entero, ¿no? Y que no tenga un poco de vergüenza, que no tenga la mala suerte de encontrarse en una comisión. Y faltan 4 años todavía de esto. Y faltan 4 años. Sí, recién asumidos. Los de ayer eran todos recién asumidos. Y bueno, y agrega Pato, dice que acá están demostrando lo peor de todo. Malos tonos, modos, improperios, malísimos ejemplos. ¿Qué quieren demostrar? Se pregunta. Afuera del Congreso la realidad de los jubilados y adentro los nuevos diputados que han de estar contentos cuando vayan al cajero automático y cobren sus... dietas, sus sueldos. Emolumentos. Emolumentos. Bueno, perdón, yo soy... Sí, esa palabra no es de uso tan corriente, pero sí se tiene que ver con los emolumentos, son, ayúdame Nica, uno va a salir ahora la palabra, en realidad son fondos tipo viáticos. Viáticos, sí, o fondos reservados, una especie de fondos reservados. Se llama emolumentos. Sí, emolumentos. Y acá Carlos dice, obvio, dice, la medialuna en el café con leche es lo más rico, tomá. Está bien, pero en público o en privado. Pero el punto es si es en público, no si es rico. Es riquísimo. El asunto es si es en público o no. Pero es muy de Buenos Aires. Agrega, para y cierro el mensaje. Porque si no va a quedar. Perdón por el tomás, te pido disculpas. Está bien. Fair play, ¿viste? Fair play. En el fair play está bien, ¿viste? Cuando viene el patadón disculpas. Y el jugador está tirado y el otro va y le dice, pero disculpame. No, o fui a la pelota. O fui a la pelota. No, todo pelota, todo pelota. Las de una panadería con el nombre de esta provincia y un café con leche son lo mejor, dice. Gracias por el dato, Nica. Agradece Carlos por el dato de los peronachos. Bot no, café y medialuna en café. Dice, voy sí remojar galleta de coco en café. Cristian el Chile. Me quedó como medio raro el mensaje. Como dice que no moja la medialuna en el café. Está bueno, no le gustará, pero la pregunta es muy de Buenos Aires, me parece, lo que está diciendo. A ver, Rodri, si esa va a ser la disyuntiva del programa, déjenme corregir. El asunto es si hacerlo en público o no. Ahí está la controversia o no. Ahí está la controversia. Si lo haces adelante de todos o no. No en hacerlo. Está bien, bueno, pero si vamos al caso, o sea, es hipocresía eso. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué esa palabra, Dios mío? Sí, al otro lado, tipo. Pero es una hipocresía absoluta. O sea, ¿cómo es? ¿En público somos una persona y cuando llegamos a casa somos otra persona? Para nada. Sí. Vos no sos el mismo en tu casa solo que afuera, porque afuera se cuidan las formas. Tiene que ver con cosas de respeto, de convenciones, no con ser un hipócrita. Pero la pregunta hipocresía es ser un falso. Mirá que te lo voy a llevar, pero vender gato por lo liebre, llevo más lejos todavía. La pregunta que yo te hago, que les hago a los dos, es ¿a quién le puede molestar? Che, para Nica, la pregunta es de los dos. Si nos
complotamos, Sí. todo el programa lo podemos atender. Te lo digo así públicamente. Hagan lo que quieran, yo estoy preparado, la paro de pecho. Yo tengo mi teoría que eso es, lo trajiste vos de Capital. No. Eso he visto en Capital. Está bien, ponele que lo traje. Es cierto, es más capitalino Sí. que... Es cierto, es más de grandes ciudades. Ponele que lo traje de allá de la capital porque no hay tiempo y tenés que tomar el café con leche y comer la medialuna al mismo tiempo, tenés que salir corriendo. Ponele. No importa, ponele que es de porteño, ponele. Sí, eso te iba a decir. Ponele que sí. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿a quién le molesta si vos estás mojando la medialuna y abrís la boca para clavártela? Mientras cierres la boca para masticarla, ¿cuál sería el problema? 1551, 6051. Los que estén a favor de Lean, pongan bot no. Los que estén a favor mío, pongan bot sí. Y uno. ¿Sabes que yo no me acuerdo de la primera discusión de esto? ¿Cuándo fue? Sí. Dividiste las aguas, Moisés. Claro. Sí, bueno. Pero no me acuerdo cuándo empezó esta discusión. Porque vos además dijiste, hoy vengo a saltar una discusión. Vos me decís de que tengo buena memoria, toco madera, creo que bastante bien, pero no me acuerdo del primer capítulo de esto. ¿Cuándo fue? Hace un tiempo atrás, en algún momento del tiempo. Del pasado. Ok, dale. Yo te voy a decir algo. Absoluta precisión la tuya. Okay. Claro, el asunto es que yo había dicho eso, ¿decís? Para mí sí. Mira. Para mí vos. ¿Cuándo dije eso? Vos lo dijiste. Ahí lo tenemos a Carlito diciendo. Yo te voy a decir una cosa. Que la huevea, No, sin ánimo de huevear, sin ánimo de huevear. Lo digo en serio, estoy pero caliente de verdad. No, mentira. Pero Es digo, una plaga de mentirosos. pero quiero saber qué piensa la gente. Si mojás o no mojás la media luna, el café con leche, como estás en público, no. 1551, 6051. Teníamos otra consigna para hoy, pero me parece ¿Va a que ser la esa nomás? Ok, dale. la otra, si querés, la dejamos para otro momento, o si querés, la comentamos brevemente. Tiene que ver con el cierre de año. Tiene que ver con el cierre de Cosas año. que uno va pensando, sintiendo, meditando. Exactamente. ¿Me das el ok? Vamos. Hacemos un quiebre, entonces. Un quiebre nomás, ¿cómo se dice? Una quebrada. Quiebre, una quebrada, como decía el viejo Soldán. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más grandes valores del tango. En este caso, bueno, vamos a volver con los grandes valores de la vida, los grandes valores del año. Viste que diciembre es un mes que Del balance me dijiste el otro día. tiene algo raro, diciembre. Sí, el airecito, en la tiene algo mañana, raro. cuando está calmito, salís, exhalás. Respirás Sí. y decís, estamos en diciembre. El año está perdido. El año está perdido. No, pero es un mes de digamos, no solamente digamos, De brindis. cambia el clima, tema de despedidas, Sí. mesas largas. Balances. Y de repente empiezan a pasar los días, cambia el clima. Primero cambia el clima y vos sentiste que el clima cambió, primero. Sí. Y empezás a entrar en clima. Hasta que llega un momento en el que el año medio como que se te pasa por adelante como una especie de película. Llega un día de diciembre, no sé cuál, si 15 de diciembre, 18, esos días entre el 15 y el 20, esos son los días que uno más se pone así medio nostálgico, ¿viste? Medio. Y ahí empieza a mirar el año para atrás y dice, che, a ver cuántas cosas pasaron este año y dónde estoy parado hoy, ¿no? Ajá. Y ahí empiezan balance eso. Y ahí empiezan las preguntas. Claro, pero es un balance inconsciente, no es que uno se sienta y dice, bueno, voy a sacar la virome y se pone a hacer el balance, sino que ¿Por qué no? nace naturalmente en esa época. Y ahí empiezan las preguntas y uno se pregunta muchas cosas. Entre esas preguntas, por ejemplo, una pregunta que es bastante común es, ¿fue un buen año este? ¿Crecí? ¿Este año crecí? ¿En qué sentido crecí? ¿Económicamente? ¿Crecí de amigos? ¿Crecí personalmente? Me di cuenta que tal vez soy más fuerte de lo que creía, porque esto que me imaginaba que inevitablemente en la vida me iba a pasar, el día que me pasara no sabía qué iba a hacer y de repente hoy estoy mucho más parado, mucho más firme, soy mucho más fuerte y lo superé, sobreviví, cumplí los sueños que me propuse. O aprendí a cambiar de sueño y a decir, bueno, che, en realidad esto no era lo que quería, quiero otra cosa, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Preguntas que uno se hace en diciembre. En diciembre nos preguntamos cosas que durante el año generalmente esquivamos. ¿Qué gané? ¿Qué perdí? ¿A quién extraño? ¿A quién agradezco? A veces en silencio. Pensamos también a veces en diciembre, nos pasa de pensar en lo que no fue, en lo que no se consiguió, en lo que sí fue, en las cosas que nos dolieron, en lo que nos salvó a veces sin hacer tanto ruido. También nos preguntamos, che, ¿fuimos felices? O al menos lo intentamos. Y también está esta otra pregunta que pesa más que todas.
la gran pregunta. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo esto que hice? Capaz no tenemos todas las respuestas a esto, pero sí las cicatrices, tenemos las risas, tenemos los recuerdos, tenemos una versión nueva de nosotros que no existía en enero. O sea, hoy no somos lo que fuimos en enero, y el tiempo pasó rápido, ¿eh? Mirá que pasó rápido el tiempo. Uno mira para atrás y dice, che, la fotito esa grupal que nos sacamos fue ayer casi, pero no, fue hace un año. Así que concluyo con esto. Diciembre no es el final. Desde mi punto de vista, es la pausa que tenemos que hacer para mirarnos un poquito al espejo y decirnos, bajito, sin público, hice lo que pude. No sé, con lo que me pasó, hice lo que pude. Y a veces con eso alcanza. Entonces te pregunto a vos, ¿qué crees vos de diciembre? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es tu balance de este año? Contanos, ¿fue un buen año? ¿Creciste? ¿Sobreviviste? ¿Cumpliste tus sueños? Y te propongo algo más. Si no tenés ganas, porque a veces uno no tiene ganas de hablar, porque a veces no pinta, porque no es el momento, porque se mueven cosas, porque es inevitable que se muevan cosas, porque pasaron muchas cosas, es así. Pero si no llegas a tener ganas de contarnos, embetase, bueno, hacelo a través de una canción. Elegí un tema, elegí una canción. Contanos qué canción para vos podría ser un ejemplo de lo que fue este 2025. Y todo esto por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa y por la posibilidad también de llevarte entradas para ir al FEPCA, al festival que va a ser el 7 de diciembre, después te contamos más, y 2 entradas para ir al teatro el viernes, al Teatro Gran Cabral, a ver 2 obras de teatro que en un ratito te vamos a contar qué más. Contanos, mensaje de texto, mensaje de voz, vale doble, mandás canción, también garpa, lo que vos quieras. Contanos tu balance, queremos saber tu diciembre. 1551 6051, también los amigos de streaming están habilitados a mandar sus mensajitos, los esperamos. Hasta las 12:30, esto es Arriba el Día, señores. Antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. 15 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, cielo despejado. Pronóstico de viento para hoy, máxima 17 grados en la capital de la provincia de Santa Cruz. El ex gobernador Daniel Peralta, actual diputado provincial, está en línea de teléfono. Le agradecemos que nos atienda. Buen día, Peralta, ¿cómo le va? Los saludamos en Arriba el Día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para toda la audiencia del programa y de la radio. Bueno, gracias por este rato para conversar. Aquí estamos, Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. El tema cantado en la Cámara de Diputados, diputado Peralta, es el presupuesto 2026. Pero usted, que incluso fue gobernador de esta provincia, bien sabe que hablar de fin de año es hacer un balance de que sabemos que es un momento difícil y que es un panorama tremendamente desafiante en adelante. Lo planteo en estos términos porque, si bien vamos a hablar del presupuesto 2026, si usted tiene ganas de compartir con nosotros su mirada de este momento de Santa Cruz y de la Argentina. Pero para abrir una puerta simplemente, el presupuesto 2026, ¿qué le genera expectativa si algo se lo genera? ¿Y qué le genera preocupación? Porque se sabe que lo que hay en el contexto inmediato son vacas flacas y posiblemente un rojo de déficit para el año que viene. A ver, sí, bueno, creo que con la introducción dijiste todo. Es así, es un presupuesto con un déficit preocupante, importante y que genera, por sobre todas las cosas, lo que vos planteás como tremendos desafíos por delante, ¿no? Desafíos en cómo sostener actividades, en cómo recuperar actividades
y desafío fundamentalmente en cómo se va a parar la política, en todo, me refiero a la política en general, no la política partidaria, en todas sus expresiones para hacer aportes desde la oposición inclusive, obviamente, a este panorama que es un panorama muy complejo, muy complejo. A ver, cuando uno hace un presupuesto, me pasó a mí gobernando, uno infiere ingresos e infiere también los gastos o los costos, tanto los costos que se ven como los salarios y costos ocultos como lo que te puede generar la inflación, que uno proyecta y después hay que ver cómo se concreta, ¿no? Puede ser en más, puede ser en menos. Pero acá la preocupación, por lo menos lo que yo veo, ¿no?, son los ingresos que Santa Cruz, con los que Santa Cruz va a contar. Y ahí tenemos un problema. ¿Puede hacernos una descripción de eso, Peralta? Sabe que, bueno, Sí, usted por fue supuesto. gobernador y por supuesto, a ver, hay cosas que entienden con mucho detalle. Y siempre el esfuerzo periodístico es como tratar de divulgar algo que en verdad es muy complejo, ¿no? Entonces, Sí, a ver, como demasiado complejo. súper complejo, pero hago punto en esto que usted mismo está observando, es de qué vamos a vivir en un punto. Si uno lo tiene que decir muy sintéticamente, es de qué vamos a vivir. ¿Y qué ve en ese Bien. presupuesto 2026? Y veo que hay que hacer crecer los recursos porque si no vamos a estar en problemas, no solamente en afrontar el pago de los salarios, sino en ver cómo se podría eventualmente actualizar esos salarios en función, no ya de los reclamos de las organizaciones sindicales, que son obviamente genuinos. Un dirigente sindical se siente y dice, bueno, ¿qué aumento podemos lograr este mes? ¿Qué aumento para el mes que viene? ¿Cómo proyectamos? Cláusula gatillo sí, cláusula no, en fin. Mi preocupación es que ya se está pidiendo endeudamiento, y ustedes lo han visto porque ha sido público, esto lo han publicado algunos medios, de 15.000 millones de pesos para afrontar aguinaldos y entiendo yo salarios también de diciembre, tanto en jubilados como en activos, pero esto no incluye los municipios, con lo cual a mi entender la cifra se elevaría casi en 10.000 millones más. Claro. Si incluimos a los municipios. Entonces, ya para empezar tenés ahí un problema. Esto es un descubierto que estaría sobre el Banco de Santa Cruz, por lo que se lee. No es una operación de crédito, se podría convertir en una operación de crédito si al fin del descubierto no podés pagar y pedís, como cualquier persona lo sabe, vos podés tener un descubierto como comerciante, no lo pagás y después se convierte en una operación de crédito, eventualmente, si el banco accede. O no, o se podría proyectar también una expectativa, porque se lo plantea el presupuesto, de ir a buscar endeudamiento, pero eso es otra historia, porque ese endeudamiento tiene que tener, en principio, acuerdo del gobierno nacional. Y después, ¿qué tipo de endeudamiento? Si letras, si crédito con algún banco privado, un pool de banco. Esa es una operación mucho más compleja. Y acá me parece que los tiempos son mucho más exiguos, o sea, son cortos. Claro, ¿sabe Peralta que pensaba, usted dio un monto de 15.000 millones de pesos sin contar municipios, y es lo que usted dice, plazo corto, no perdamos de vista que es solo para pagar lo urgente, es decir, es solo para cumplir el pago del próximo mes. Claro. Recuerdo cuando usted era gobernador, usted hablaba cada tanto, en momentos difíciles, de tener un déficit manejable. Usted usaba ese término, corríjame si me equivoco. Sí. Tener un déficit manejable. ¿Qué le parece criterioso a usted? A ver, ¿cuál sería como un criterio de razonabilidad de decir, bueno, ok, la provincia va a endeudarse, usted, en este caso como diputado, digo, todos los diputados tienen que votarlo o no, pero ¿qué le parecería razonable que haga el gobernador Vidal? No, en principio lo que aparentemente es, a ver, yo no puedo hablar por el gobernador Vidal, pero sí puedo dar mi opinión. Mi opinión es que acá debe haber una convocatoria amplia a todos los sectores, empezando por los intendentes, porque acá en el medio están los aportes a las cajas, tanto la de previsión, que es la caja que mantiene un déficit muy importante, te diría el mayor, y también la caja de servicios sociales, que infiere la inyección de recursos para poder atender los reclamos de la sociedad, al menos de casi 100.000 afiliados que hoy la caja tiene. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que creo? Que debe haber una convocatoria.
primero a todo, o sea, a los intendentes en principio, que son los que también piden ayuda para poder pagar aguinaldos. Sí. Eso no tiene que haber ahí nadie afuera, desde Grasso hasta Belloni, que no tendría estos problemas, pero también a todos los intendentes, o sea, los que son afines al gobierno, los que no lo son, debe ser una convocatoria muy más que urgente, te diría. Incluidos los diputados también, los diferentes bloques que conforman la legislatura, porque acá tiene que haber un compromiso de que ese endeudamiento vaya efectivamente tabicado, me sale la palabra, no sé si, pero es un poco para que se entienda, de que bueno, vamos a endeudarnos en tanta cantidad de dinero. ¿Qué implica eso? Para este municipio tanto, para este tanto, para este tanto. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer con esta plata? Y voy a afrontar el aguinaldo. Listo, afrontás el aguinaldo, no tomás 20 personas, 30, 100, 500, lo pones acá y ¿cómo te lo descuento? Porque el banco va a cobrar ese descubierto. Claro. Y si vos lo haces extensivo con la espalda del gobierno provincial al resto de los municipios, pues los municipios en definitiva montos tan importantes no van a poder lograr, no van a poder lograr en sí mismo ese tipo de endeudamiento. Entonces, bueno, después hay que ver cómo lo vas devolviendo o cómo lo devolvés en el plazo que te marca la operación bancaria. Ese es un tema, ese es un tema. Eso en lo inmediato, ahora, para que la gente tenga el aguinaldo sobre la mesa, con lo que eso significa, y también para prever los salarios. Ahora, después tenés un enero que siempre es malo en función de la recaudación, que ya de por sí la provincia tiene en franco descenso, tanto la propia como la nacional, porque acá después hay que analizar qué implica esto. Sí, no hay consumo, básicamente no hay consumo en Argentina. Bueno, ahí está hay una recesión. Estás hablando por mí, entonces ratifico esa palabra. Al no haber consumo y el modelo nacional votado por la gente, no nos olvidemos de esto, votado por la gente, eso implica un apretón fuerte al consumo, porque es el esquema de Milei. Entonces, a ver, si eso sigue cayendo verticalmente como está cayendo, afecta a las economías regionales y a cada uno de los estados provinciales. A eso agregale que en paralelo te caen ingresos brutos, que son los impuestos provinciales, por la evidente caída de lo que significa la actividad de Santa Cruz, y a eso agregale la caída de las regalías, y ahí tenemos otro problema. Claro. Las regalías no solo están cayendo, porque la producción está cayendo también en forma vertical, y esto hay que ver cómo se recupera, pero ese recupero va a ser lento, a mi criterio, lento, y ya de por sí ustedes vieron, los gobernadores están firmando para el año que viene, al menos lo que tienen el petróleo convencional como eje de las regalías petroleras, porque no somos vaca muerta, entonces están ya resignando recursos de esa regalía en función de inversiones para sostener o crear empleo. Bien, yo creo que no va a alcanzar. A mí me parece que va a haber que tomar otro tipo de medidas en conjunto con la nación, porque guarda, con el petróleo convencional, algunos lo desmerecen, pero mucho de lo que significa el gas para los hogares en invierno, no hace cosas que terminen importando petróleo por no sostener los campos convencionales, como el caso de Santa Cruz. Peralta, eso implica... termino la idea. Nica, termino la idea. Dale, ¿La idea cuál es? No, la idea, entonces, ¿qué digo? Si la recuperación de la producción va a ser lenta, el ingreso por regalías en ese concepto de gas y petróleo va a ser lenta también. ¿Y a eso qué implica? Implica que en este esquema, uno de los soportes del presupuesto, que son justamente las regalías de gas y petróleo, van a demorar muchísimo en recuperarse. ¿Y esto qué quiere decir a la vez? Quiere decir de que los ingresos brutos van a ser menos, que lo que va a los municipios va a ser menos, entonces el panorama es un panorama muy complejo. Le quería agregar, Daniel, el tema de, usted hablaba de las regalías petroleras y... Tarde y pronto y mal también debería ser el momento que a nivel nacional se discuta el tema de las regalías, el aumento de las regalías mineras, ¿no?
Qué bien. Bueno, esa es otra historia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Acordate, Nica, que cuando yo les quise imponer a las mineras Sí. el impuesto inmobiliario, Sí, me le acuerdo. metieron 50 millones de estudios de abogados, que Sí. obviamente, porque iba contra la famosa estabilidad Claro, jurídica de sí. las inversiones, bla, bla. Bueno, Ujú. perfecto. Ahora, la onza de oro está en $4.000, me parece. Sí. Y me da la impresión de que si no es por la vía de modificar la regalía, porque tenemos un Congreso, que usted otra vez lo mismo, votado por la gente y que no veo que tenga una mayoría como para imponer cambio en ese estatus jurídico, que no veo, sinceramente no, veo todo lo contrario, entonces no va por ahí. Iría en función de un acuerdo de la provincia con las mineras en Santa Cruz para ver de qué manera vuelcan de alguna forma mayores ingresos a la provincia en función de las ganancias que están teniendo. ¿Qué te va a decir la minera? Sí, bueno, yo pongo, si suponete, voy a meter en el fondo unirse tanto dinero más y bla, qué sé yo. Vamos a hacer una escuelita, pintar un jardín y sí, bueno, nosotros necesitamos recursos de otras características en este momento. Y bueno, no lo van a hacer si no hay un acuerdo social amplio, por eso vuelvo a lo mismo. El gobierno debería convocar a todos los sectores políticos, sindicales y sociales y productivos de la provincia de Santa Cruz, porque la situación es compleja. Si hay que tomar decisiones que hagan a que el modelo que pretende el actual gobernador, que pareciera un modelo que tiende a la producción y demás, eso no va a ser posible si no se entiende que hoy ese modelo se sostiene en función del ingreso del sector público, Peralta, tanto y se provincial imagina, como municipal. ¿se imagina el gobernador Vidal haciéndolo? Esto que usted dice, se viene una época muy difícil, muy crítica, con un panorama nacional que no despeja, más o menos estoy interpretándolo y digo, y acá más o menos vemos lo mismo, por eso me permito decirlo de este modo, y decir, bueno, el gobernador debería ser una mesa muy amplia. Bueno, ayer diálogo, consenso. Ayer hubo un reclamo docente altisonante y fuerte y quiero decir, no es un buen signo de cómo termina el año un reclamo docente un 4 de diciembre, un 3 de diciembre. Ahora, ¿se lo imagina el gobernador Vidal? ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con él? No he tenido oportunidad de hablar. Y lo que no sé si me lo imagino o no. Yo estoy apelando al sentido común. Claro. Y estoy apelando a una mirada de que si vos tenés un problema serio con los ingresos de Santa Cruz, que no te alcanzan a cubrir lo que vos tenés que pagar en salario, para empezar, ni hablar de obra pública provincial, ni hablar de sostener el sistema de salud, que siempre implica esfuerzos adicionales, ni hablar de sostener el régimen previsional, etcétera, 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 entonces yo convocaría. A ver, cuando nosotros nos quedamos sin dinero, en algún momento después del extenso paro petrolero que hubo, yo convoqué a los sindicatos y le dije, a ver, muchachos, ¿por qué? Porque también recibí notas del Poder Judicial de ese tiempo diciendo, mire, si usted no pone la plata, paralice un poder de Estado, está a tiro de juicio político, gobernador, en otras palabras me lo decían así, etcétera, etcétera. Convoqué a las organizaciones sindicales y acordamos un esquema de restricción que obviamente no les gustó, pero comprendieron el momento que estábamos viviendo y obviamente optaron por, enojados y obviamente expresando ese enojo, sostener el sistema. Y lo sostuvimos, y recuperamos después la producción y recuperamos una serie de cuestiones. Bueno, hoy estamos en una situación mucho más complicada. Entonces, con una pequeña lectura de la historia, debería haber una convocatoria de estas características. Obviamente que nadie... mirá, de una convocatoria de este tipo no se construye de la noche a la mañana, se empieza y después se va construyendo en una confianza que tiene que ser en función de una claridad sobre los números. Ahora, el presupuesto es claro en esto, y esa claridad expresada en el presupuesto, que es un presupuesto con un déficit importantísimo a comparación del año pasado, y el problema de cómo recuperar los ingresos que Santa Cruz tiene cuando los egresos crecen en función de la inflación, que es un tema que nadie dice pero que existe y que afecta también esto, y un temita, el precio, que además hay que agravante, el precio del barril de crudo, que tiene referencia a Santa Cruz. Acá, ¿no? Exactamente, cualquier entendido en petróleo, que ustedes puedan hablar, les va a decir que la operación petrolera
Ya en $60 el barril está muy finita, pero casi te diría sobre el límite de la caída. Abajo de eso entramos en zona de riesgo. Y esa zona de riesgo no es para las petroleras, a mí sinceramente no me interesa. El tema es que eso comprende empleo, que obviamente generación de empleo, al margen de todos los que se perdió, y aparte de eso ingresos concretos. Ese tema es un tema porque cuando vos analizás los marcadores que te hablan las consultoras importantes sobre este tema, y no es bueno el panorama para el 2026, salvo que un día se levanten los árabes y digan, bueno, está bien, vamos a aumentar la demanda. Hoy la demanda sobra, entonces tenemos este problema. Daniel, ¿vio el presupuesto? ¿Vio algo a un número fino? Sí, lo leí. Espero la visita del equipo de economía, creo que la semana que viene a la Cámara, para ahondar en detalle punto por punto. Ese es el compromiso que hizo el Poder Ejecutivo con los distintos bloques. ¿Y diciembre qué le rememora a usted? Yo me acuerdo... complicado, complicado, ¿no? Complicado. Pero todavía nos acordábamos. Nos acordábamos. Complicado. ¿Pero por qué complicado? Primero porque las expectativas de la sociedad, que terminan un año con elecciones, elecciones que fueron disruptivas, elecciones que marcaron otro panorama, tanto en Nación como en la provincia, elecciones que dejan también cuestiones para analizar, ¿no? Pero ese es otro tema. A ver, el gobierno provincial, el actual gobierno provincial perdió entre lo que fue electo en el 23 y esta elección de este año de medio término, 50.000 votos. 50.000. Qué lectura. Una elección y otro tema, estimados. 100.000 personas no fueron a votar, anularon o votaron en blanco. 100.000. Entonces, ojo con ese número. Porque implica un montón de cosas. Lo digo por tu pregunta, Nica, de cómo ves el fin de año. Y acá veo mucha desorientación, que es a mi juicio, lo que acá hay que encontrar es un rumbo. Después ese rumbo podrá ser compartido o no, pero debe haber una columna vertebral. Si vamos para acá, este es el tema, comunicar cómo es esto, comunicar no solo a los actores políticos. El gobierno provincial debe tener una estrategia comunicacional mucho más concreta, a mi juicio. Yo no soy parte de esto, pero me parece que debería hacerlo. Y creo que el diálogo institucional es importante, pero también hay fuerzas políticas que no están en la legislatura, que deberían ser convocadas también. Hay los sindicatos, las organizaciones de la sociedad, en fin, las cámaras de comercio, las federaciones de comercio, porque todo el mundo marca la queja, pero bueno, hay que ver las propuestas y cómo esas propuestas conviven con el interés general. Daniel, hoy es 4 de diciembre, hoy es Santa Bárbara. ¿Qué le trae a la mente esta relación tan estrecha y tan a carne viva con la gente de Río Turbio, con los mineros del carbón? Bueno, y esta situación que hay ahora. Gracias por la reflexión, gracias por la reflexión y por el recuerdo. Mira, en principio, bueno, mi cariño, sé que se escucha en medio de la cuenca, mi cariño a toda la familia minera. Lamento la suspensión por parte de la intervención de lo que significa el ingreso de las mujeres a minas, 4 aludiendo problemas de seguridad, problemas que a mi juicio no existen, porque si hay problemas hoy, hay problemas todos los días cuando nuestros mineros sacan el carbón para cumplir con los dichosos embarques. Los trabajadores hubieran garantizado, sin ninguna duda, que cualquier persona que hoy entra a mina salga y pueda visitar lo que es el trabajo de ellos diario, ¿no? Bueno, en principio me molestó mucho esa actitud, la verdad que inentendible. A la cuenca hay que ir siempre, cuando te va bien o cuando te va mal también. Y en este caso, yo como interventor 2 veces de esa empresa he pasado momentos durísimos. Pero bueno, los trabajadores mismos impulsaron el primer 4 de diciembre después de la tragedia que nos juntemos alrededor de Santa Bárbara y alrededor de lo que significaba refundar en ese momento
Bueno, después de la tragedia hubo que refundar, en principio, cauterizar las heridas que dejó eso, algunas todavía no han cerrado, y en definitiva, lo que hay que hacer es estar juntos. A mí me parece que hay que recuperar, se aludía a un paro, bueno, un despido que a mi juicio está mal hecho, fue un despido hecho en el marco de la ley base, y esa ley hoy está suspendida la aplicación por un amparo una decisión de la Cámara Nacional del Trabajo que le dio a la Asociación Trabajadores del Estado la derecha, cuando dice que son trabajadores con convenio colectivo vivo y específico, y son trabajadores del Estado, deben ser despedidos con las consiguientes garantías. No sucedió con un minero, un compañero ahí de 20 años de antigüedad, lo echaron porque no sé qué. Bueno, hay que reincorporar a ese muchacho. Yo entiendo de que hay vías abiertas de negociación, pero hay que acelerar eso, porque hay un paro de la producción, y no es un paro de la producción cualquiera. Un paro de producción afecta a sectores de apoyo minero, afecta a hidráulicos, bueno, por acá explicarlo, pero en definitiva es un paro que afecta el corazón de la empresa. Entonces no hay que minimizarlo. Yo le sugiero al interventor que rápidamente se lo planteé en una charla que hubo por Zoom en la legislatura ayer, donde planteé mis dudas sobre varios temas de la actualidad, y con este tema específico también advertí otra cosa. Si se avanza con la reforma laboral, acá se avanza contra los convenios colectivos de trabajo, contra lo que se denomina los convenios únicos, y se iría a convenios por empresa, lo que implicaría no solo una rediscusión del modelo sindical, que puede ser de alguna manera objeto de discusión para modernizarlo, porque entendamos también que hay mucha gente que hoy no está en el mercado del trabajo en blanco, y que mucha gente que está en el mercado del trabajo necesita también ser cubierta porque está en negro, y en definitiva hay pautas muy rígidas de la actividad convencional que por ahí no lo permiten. Entonces este choque nuevamente entre modelos, ¿no? Entonces te dice, ¿qué te dice Sturzenegger o cualquiera de estos señores? Dice, mire, si no modificamos la actual legislación laboral y sindical, no va a haber trabajo para los que no tienen. Entonces el que no tiene obviamente está de acuerdo con esto. Ahora, a mi juicio, esto desprotege a los que están, y tampoco va a ser muy fácil poder volver a habilitar, si no crece la actividad, a este tema. Bueno, es como el huevo y la gallina, ¿no? Va a ser una discusión política muy, muy intensa sobre esto. Pero, por sobre todo, a mí me preocupa el futuro de ICRT, cómo se avanza la transformación en sociedad anónima, y de qué manera se va a ingresar a ese campo, ¿no? En principio, estimo que se acerca el 10 de diciembre y hay un fin del mandato del actual interventor, hay que ver si se lo renuevan o no. Fue un hombre propuesto por Vidal. Hay que ver si Vidal renueva la confianza, y si el gobierno nacional avala esa renovación y estira la conformación de la sociedad anónima, o dice no, ahora mismo conforme el directorio, avancen. Y eso también, bueno, son desafíos muy importantes que vienen para la cuenca y para los trabajadores mineros y la familia minera en general. ¿No? Hoy es un día de reflexión para la cuenca carbonífera, y lamentablemente la empresa ICRT institucionalmente está fuera, lamentablemente. Entonces, bueno, celebro que se hayan juntado los intendentes y los sindicatos y la familia minera para poder rendir homenaje a Santa Bárbara, porque no es solamente una estampita esa Virgen, esa Virgen, ahí se arrodillan o se persignan los trabajadores, y los que no tienen esa creencia también muestran respeto cada vez que ingresan, porque no saben cómo salen. Entonces, la verdad que me da mucha tristeza que después de tantos años ICRT hoy institucionalmente esté fuera de esta conmemoración. Pero bueno, mi cariño, mi abrazo y mi respeto de siempre a todos los trabajadores de la empresa. Peralta, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buen día, y hasta cualquier momento cuando lo necesiten. Bueno, otro gracias momento. como siempre. Daniel Peralta Hasta luego, es diputado. chao. Es diputado provincial, fue gobernador 2 veces, y todos los temas
Bueno, estuvo en ICRT mucho tiempo y esto de que decís, Nica, de palabra autorizada, a mí me interesaba su mirada sobre la economía que viene de Santa Cruz, porque va a ser un año, de hecho fue muy... Lo subrayó mucho, ¿no? Dijo muy, pero muy complejo. Y todo eso está por votarse, ¿eh? Es decir, todavía no sucedió, no aconteció. Va a ser a lo largo del mes de diciembre en la Cámara de Diputados, de modo que es un tema que vamos a seguir conversando, es ir previendo el año que se viene por delante. Siempre es interesante escuchar al ex gobernador, ¿no? Porque tiene, viste, no es mezquino a la hora de brindar el tema de cómo se conforma un presupuesto, en lo que hay que mirar, en lo que hay que estar. Viste que muy pocos políticos después se guardan esas cosas. Y una cosa también, que lo hablábamos ayer. A mí me dio la impresión, yo escuché, no solamente lo escuché. Me da la impresión de que lejos está de estar cerca, como muchos piensan. Sí, se lo pregunté. Si habla con el gobernador, dijo que no. De hecho, si hubiera insinuado otra cosa, habría ahí otra puerta para preguntas. Pero ponele que te dice que no y habla igual. Claro. Que no te lo reconoce abiertamente. Más allá de eso, ¿no? Pero digo, por otras declaraciones da la impresión ya de que no. O sea, por cómo se refiere al modelo de producción, por ejemplo, ¿no? Y ICRT igual. ICRT, por ejemplo. Ahí da la impresión ahí ya te das cuenta de esas declaraciones públicas te marcan verdaderamente que el tipo en teoría no estaría cerca. ¿Sabes cuál es la primera? Quiero decir. La primera diferencia que saltó cuando Leandro le pregunta igual el tema del endeudamiento. Claro. Y el tema de llamar a todos los intendentes. Sí. Ahí, como que lo dijo entre líneas. Debería juntar a todos, no hacer, no seguir peleado con el intendente Grasso. Una cosa más también, siempre te da la sensación con Peralta, o al menos a mí, es mi opinión personal, digamos, siempre te da la sensación de que está ahí en el medio. O sea, de que como es tan sobrio y tan cuidado con sus palabras, de que de un momento a otro podría acercarse por un lado para el otro para dialogar, porque tiene ese perfil, digamos, ¿no? Que lo que discutimos recién es justamente que como interlocutor. Lo que está pasando en la política es lo contrario, esta cosa de no diálogo, de confrontación, bueno, él tiene el perfil, entonces siempre da la impresión de que puede llegar a estar más cerca. No sé. Bueno, una entrevista panorámica, ¿no? Digo, por haber sido gobernador, esto, ¿no? Es como que, de hecho, la verdad, se podría seguir como repreguntando y consultando distintas aristas. No va a faltar oportunidad de todos modos, estando hoy 4 de diciembre, ¿no? Ya promediando el año, aunque quedan definiciones importantes en la Cámara de Diputados. Seguimos adelante con nuestro programa, son las 11 de la mañana, 4 minutos. Seguimos con mensajes, ¿no? ¿Me dejas mandar un saludo a Margarita? Nos pisamos los tres, vas vos. Primero Nica. Saludos, Margarita, a Margarita, la mamá de Fer. Saludos, que tengas lindo jueves. Un beso para ella. Que ande bien. ¿Y les parece bien? Les propongo escuchamos un temita tranqui para relajar un poquito el aire que venimos de le dimos a la lengua, ¿viste? Y siempre está bueno poner un poco de música para... Nada, relajar un poquito, recordarte que hoy es un día lindo, que estamos cerca del fin de semana, hoy es jueves, por la mañana va a estar lindo, por la tarde va a estar más o menos, vamos a tener una máxima de 17. ¿Cómo está por la tarde? Ventoso, con lluvia. ¿Lluvia? Sí, así que bueno, pero lo importante acá es que, a ver, primero, estamos juntos, nos acompañamos, estamos en la 100.9, te vestís de verde, estás con nosotros, y que hasta las 12:30 te acompañamos en esto que hace 11 años, si mal no recuerdo, han denominado Arriba el Día. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Una cosa, ¿no? Digo, 11 años de radio, 11 años de 100.9, 10 años de Arriba el Día. Arriba el Día tiene casi el mismo tiempo de años de vida que la radio. Por eso decía, bueno, de ahí el yerro. Bueno, muchachos, ha pasado algo que no nos esperábamos, cosas que pasan en la radio, que son... Pasaron cosas, hijo. Son fenómenos que se dan a veces cuando vos estás al aire y hablas de temas sensibles, la gente escucha, la gente para la oreja. Sí.
y quieren meter cuchara porque claramente en algún punto se sienten tocados. Quiere meter cuchara como cual albañil sobre una pared. Y en este caso meter cuchara justamente es la palabra correcta, porque veníamos hablando de si corresponde o no corresponde mojar la medialuna en el café con leche. Y pasaron varias cosas, mientras estaba al aire Peralta, pasaron varias cosas. Primero, recibimos de Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, en la calle Alberdi y España, ahí en la esquina, donde siempre todo el mundo se junta, que siempre está llena. Bueno, de Nucha recibimos medialunas, porque bueno, fue el tema del momento. Gracias, los nenes festejan, los chicos, los padres, los abuelos, porque tenemos las medialunas acá. Fer las vino a traer, mirá, Fer Tornú. Che, pero hay un problema. Sí. Hay 3 medialunas y somos 4. Claro, bueno, las 3 son para mí. Ah, ok. Aclaro por las dudas. Pero bueno, recibimos 3 medialunas, mirá. En realidad hay 3 no porque Nucha haya mezquindado. No, ¿Existe el verbo mezquindar? No, lo acabo de inventar. Pero no suena tan Sino mal. que pasó por la aduana. Claro, ya comieron Álvarez. otros. Comieron otros La aduana antes. Álvarez. Pasó por la aduana Álvarez, mirá, acá está, las medialunas que tenemos para este momento de discusión, donde se arma, gracias a Nucha, muchas gracias de verdad de corazón, porque está bueno, ahora la vamos a entrar con el matecito que está haciendo los mates, Nica, y que no hay mejor combinación que la medialuna con Ahora el mate. renuevo el agua. Sí. La discusión no giraba en torno a la medialuna con el mate, sino a la medialuna con el café con leche, y acá se armó algo que es algo parecido a el tribunal de la medialuna. ¿Qué dicen? En el tribunal de la medialuna vos tenés un oyente que acusa, tenés un oyente que defiende, y a vos, que estás escuchando ahora, que sos el juez, digamos, que estás a favor o no o en contra. Que sos el suizo. De mojar la medialuna en el café con leche en público, ¿no? Si te parece bien o te parece mal. Y la gente opina y se ha armado una discusión fuerte. Opa. ¿Carta de argumento todo o no? Por ahora no. Experiencias distintas, digamos, malas ¿Sí? experiencias en algunos casos. Hubo gente que dice la mojé tanto que tuve que tomarla con cuchara. Claro. Hubo gente que dice que participó y dice, bueno, que una vez la mojó y se desintegró como la economía. Bueno, complicado. Opiniones hay, diversas opiniones, pero bueno, los mensajes son al 1551 6051, el bot sí o bot no. ¿Mojar o no mojar la medialuna del café con leche en público? Acá Cristian en el Chile nos manda un mensaje y dice, bot no, café y medialuna en café. O sea, bot no café y medialuna, o sea, bot no medialuna con café con leche, mojarla, digamos, ¿no? Lo que sí remojo es la galleta de coco en café. Aclara Cristian el Chile. O sea, claro, no... La galleta de coco al mismo tiempo tiene otra consistencia. No Claro. se desintegra tan rápido como la medialuna. Estimo, siguiendo más o menos el razonamiento de Cristian, que por ahí debe ir la cosa. Y ahí entramos en otro plano, que no vamos a abrir la discusión ahora porque si no, no terminamos más, pero es la cantidad de cosas que en la vida se pueden mojar en el café con leche. Hay un montón de cosas. Si uno se pone a pensar, vos podés mojar el bizcocho, podés mojar la medialuna, La bola de fraile. la bola de fraile, La bola de fraile es pegajosa, Muy. te deja azúcar en los dedos. Podés mojar las- Se vuelca el azúcar arriba de la mesa, tiene dulce de leche. Y después es cuando la vas a grande, ingerir- ¿viste? Es todo lo es difícil de comer. Tendrías que estar tomando el café como una pelela. Para, ¿No la cortan ustedes? ¿No la cortan? la medialuna no se No, corta. la bola de fraile. ¿Cómo vas a cortar La bola de la fraile no se comparte, a Ah, veces no, la es bola de grande y fraile la se- cortas por la mitad. Se comen No la comparto. de un No la bocado compartís. nomás. Mirá. Se puede mojar muchas cosas en el café con leche. Muchas cosas. Por eso digo, ahí abre tu tema, Chile, perdón. O sea, está bien, acepto que te guste la Un galleta, sándwich milanesa. pero No. te estás oponiendo, pero no estás definiéndote, no estás sentando postura, estás hablando de otra cosa, de la No, galleta dijo de- que no, claramente dijo que dijo no. vos no, pero... Claramente dijo que Está no. bien, pero no dijo vos no la media luna. En el café con leche. Pero sí moja la galletita con coco, que está bien mojar la galletita con coco y no está bien mojar la media luna. Se llaman matices, cosas que vos hoy no estás teniendo. Bueno, Analía nos manda un mensaje, dice, lo de la medialuna remojada en café en público es lo mismo que remojar galletas de agua en té y hacer una pasta, pregunta. En público No también, me queda claro si lo hace o no lo hace. Creo que no, ¿no? Es tipo Muy crítica. bien esa acotación. Una pregunta que hace. Carlos nos dice, ¿por qué no se podría comer la medialuna en público? Pregunta. Leandro come... mirá, esta es para vos, Una pregunta, No, con todo gusto. Es una pregunta que viene con un hachazo. Bueno, Lea- aquí estoy. Leandro, te preguntan, ¿Leandro come el choripán con cubiertos? De ninguna manera. ¿Cómo va a Nah. comer choripán con cubiertos? En público o en privado es un placer Yo como esa la gula, pizza dice con acá. cubierto. Acá está a favor Carlos, Claro, es... Vos comés pizza con ¿perdón? cubierto. Ah, bueno, en mi caso En mi también. caso sí. Por ejemplo, puedo comer pizza En mi con casa cubierto. sí. Pero si estás en una pizzería al paso en Buenos Aires,
En Buenos Aires. A mí lo que pasa es que soy bastante esa bien torpe. grasosa, aceitosa. Se come con, de se musa. come con la cubierta. Esa de musa nomás. Y ya ve que le pone la frayada, le pone una faina encima. ¿Eh? ¿O no? La he ¿No le pone probado, faina? pero no me termina de convencer la fainachi, ¿vos sabés? No te convence. A mí No. sí me gusta, pibe. Está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella. Como sabía el presidente de ¿Qué Pisa. habla el bobo este? Chicos, más mensajes al 1551-6051. Apoyo la moción de mojar la media luna en el café con leche, donde sea, claramente. Un abrazo, queridos compañeros. Siempre los escucho. Toto Márquez. Toto, Colega profesional, compañero de la radio, el Toto Márquez, que está escuchando la radio. Fíjate vos. Hacía mucho que no participaba el Toto, ¿eh? Es cierto, Que y nos no es mandaba un mensaje. reclamo tampoco, ¿no? Un Sí. abrazo. No, un Tampoco abrazo, es un sí. reclamo, ¿no? No. Viste que dice siempre los escucho. Sí. ¿Viste? Está esto, yo no tengo dudas que hay mucha más gente que escucha y no participa que los que sí participan. Hola, Como chicos. solemos ser oyentes de radio, digo la mayoría, ¿no? Soy Lacar, dice. salud grande, Está Lacar escuchando y dice, Sí. Lacar dice, creo que es hora de dejar de lado los prejuicios y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como un buen café con leche y una media luna mojada en un bar lleno de gente. Viva la libertad de elegir, no la libertad de avanza, por la duda. Viva la libertad de elegir y viva que la huevanda, dice que es que la huevanda es como viene a ser como el público. La banda de la que del De que la huevea. el público. El público, la banda, la gente de que la huevea, digamos. Está La muy bien. huevanda. Gracias, Caro, beso enorme. Mirá, ahí está. Otra a favor mío. O sea que estás perdiendo como en la guerra, Leandro. No tengo ningún problema. Sigo. Yo para mí quiero decir una cosa, tiene un dos cosas. filtrado previo esos Sí. mensajes que están diciendo, Claro. ¿no? ¿Sabés que hay un acto de fe de nuestra Juan parte? de Bagdad, estoy a favor tuyo. Totalmente. Dice, buen día, Nica, Lea y Rodri. Para mí la medialuna se acompaña con café con leche y obvio que se moja. Nos dice Mariano 840, fin del comunicado, pone en mayúscula. Choripán adentro de un chop de cerveza. Para, Igual puede, ¿no? ¿cómo viene No. esto? Rodrigo 4, le dan ¿cuánto? ¿0 o 1? No sé, no estoy seguro. Para, sigo, mojar la medialuna con café con leche es como comer pollo con la mano. 5-1. No sé, Yo gente... tengo un mensaje acá que no Sí. voy a decir. A ver. ¿Tu entusiasmo? Mi hermano tomaba el Sí. café y mojaba el sándwich de pan y mortadela ahí en la infusión. A mí me gusta, ¿les gusta la mortadela? A mí me gusta el sándwich. encanta. Me La mortadela encanta la mortadela, sí, riquísimo. Quesito y una rodaja de tomate. Es poco sana, pero rica. Sí, es cierto. Con 3 Y- sándwiches tenés un nivel de... Sí, hipertensión arterial. Un Más o tecito menos. frío. El té frío para vos es el whisky, digamos la verdad. No, puede ser cerveza igual. Ah, ok. Siempre pensé, Medio todas las veces que raro. dijiste al aire, Medio raro que té tomarte. frío- No, pero medio raro tomarse, comer un sándwich de mortadela con un vaso de whisky. Sí, ¿no? a no ser que ya estés ebrio, ¿no? Te hace ¡pum! Quizás A las 6 de la entra mañana. Claro, de mortadela. Claro, un tente en pie. Y una cosa que quería agregar para cerrar este bloquecito del Tribunal de la Medialuna. Vos querías decir algo, Leandro, y te interrumpí, perdón. No, Este, estamos bien. Quería decir algo solamente para cerrar esta cosa del Tribunal de la Medialuna. ¿Se moja o no se moja ¿La la medialuna medialuna roja? en el café con leche al 1551-6051? Participás por la docena de empanadas del Rincón de Quilpa y participás también por las entradas del FEPCA, ahora vamos a aclarar algo más también, y por las entradas para ir al teatro mañana al Gran Cabral. Hay tipos de mojadores. Epa, Escuchen. escuchá, nene. ¿Escuchás o no escuchás? Vos tenés tipos de mojadores. Porque no todo mojador es igual. Hay formas y formas de mojarla. La medialuna, ¿no? Claro, sí, sería bien que aclare, ¿no? Y vos tenés tipos de mojadores. Por ejemplo, el mojador fino. ¿Cómo es el mojador fino? Sí. El mojador fino moja, Y pero sacude. Moja y sacude. Cosa de que no, que cuando lo sacás del café con leche, no salga todo un tremendo, ¿no? O sea, Claro. que vos podrías si te animás algún día a cambiar tu parecer y salir de esa postura tan rígida que tenés con respecto a la medialuna, Lean, podrías convertirte en un mojador fino algún día, si tenés ganas. Si tenés las ganas de mojar la medialuna en un restaurante o en un una café, confitería. en una confitería, y te pinta mojar la medialuna y decís, ay, no, porque está en público, porque te respeto, entiendo la postura, pero digo, si te dan ganas, podrías convertirte en un mojador fino como para no privarte de algo tan rico como mojar la medialuna. ¿Y qué más hay, además de eso? Después- O sea, de este decías tipo de Yo, mojadores. ¿sabés que yo me estoy...? Yo no sé si esto es IA o qué es, pero vamos para adelante. Mojador ansioso tenés. Ok. El mojador ansioso se le cae todo. Vos sos un fundamentalista de la medialuna. No, el mojador ansioso es el que mete la medialuna, ¿viste? Y se le cae todo. Sí, y se le trajeron chorrea. más facturas, ¿pueden ustedes creer? Después tenés el mojador que es el antisistema.
el mojador antisistema que podría ser Rodri Poloni tranquilamente, que moja cualquier cosa. Ganando amigos con Rodri Arredondo. No, pero me refiero, o Sandro Díaz, digo, me refiero al que agarra y el café con leche le moja. No se está salvando Sandro, quedan muy poquitas acá, así que no te sientas mal porque decís, ya habían traído facturas. No, ese refuerzo viene de 10 puntos. Mandale nomás. Y les hago una pregunta y con esto cierro la columna que sí, tu columna, tu unipersonal. Mi unipersonal. Sí. La pregunta es, ¿está bien o está mal apretar la medialuna antes de mojarla en el café con leche para que absorba más? Depende de la medialuna igual. No tengo idea de lo que estás diciendo. Apretar la medialuna. Si está blandita. Si vos apretás la medialuna, la apretás, la apretás y la mojás. Esa tendría que ser la de manteca. Cuando la sacás es como que absorbe más porque como que está todo tan... Esas serían las de manteca, Las ¿no? de manteca, claro. Sí, la de manteca. A mí la de grasa mojarla en el café con leche no me gusta, por ejemplo, pero sí la de manteca. Encontraste tu limitación con mojar la medialuna. Mirá vos, está argumentando en su contra. Perdón, ¿no? Pero Rodri está argumentando en su contra. Estaba esperando el momento para meterme un... No, yo pensaba te metiste un gol en contra, no dije nada. Yo pensaba que... un gol en contra. ¿Cómo me engañaste? Yo pensaba que todo... No hizo falta ni que argumentara, argumentaste vos mismo en tu contra. Pato dice, no se moja, dice Pato. Así, 5-2. Mira, ahí hay vigilantes también. ¿Vale, vigilantes? Entra, el Sandro Díaz nos está mostrando en este caso vigilantes. Es cierto que por su forma rectilínea y no curvada como la medialuna, es susceptible de entrar al café para aquellos que lo hacen. Sí, olvídate. Manda mensaje Cris, buen día chicos, escucho en el auto, no, dice, por nada del mundo se moja nada en el café, estoy con Lean en esta. Vas en el auto, guarda semáforos, por favor, con ese temperamento guarda, no mandes WhatsApp con ese temperamento mientras nos respondes. No te calenté, Cris. Claro, sí. Hola chicos, soy Vero, estoy acá escuchándolos como siempre y con respecto a la consigna... Sí, Vero. A ver, ¿Evero o no Evero? No mojaría la medialuna en el café, dice. Evero. O sea, ahí está 5-4, se está poniendo parejo la cosa. Está parejo, sí. Y acá nos manda un mensaje Judith, y acá con Judith yo diría que se pone un empate que va a empate técnico. Bueno, igual está terminando el primer tiempo, son las 11:20, así que queda literalmente el segundo tiempo del programa. Define el Buen día, presidente. dice Judith. No se moja la medialuna, pero que cada uno disfrute a su gusto, dice Judith. Y acá nos dicen que somos los que mojamos remojadores cereales. O creo que se refieren a mí como un remojador cereal. No me siento remojador cereal. Tenés que hacerte cargo. No, porque el remojador cereal es el que moja todo. Con este monstruo que fuiste creando, con esta bola de nieve que fuiste desarmando. Bueno, mira, vos acá también te manda mensaje Juli Quirós. Y también te acusan también. Ahí le contesté. Ok. Igual el temario del programa no está tan mal. Es Medialunas, Peralta, Medialunas. ¿No? Así como fue la secuencia de estos 45 minutos. Claro. Es Medialunas, Café con Leche, Daniel Peralta, Economía de Santa Cruz, Rojo, Medialunas, Café con Leche. Sigue abierta la vía de comunicación entonces. Cierro con esto. 1551-6051. Todos los que participaron van a estar sorteándose al mediodía 12:20, 12:20, 12:15 más o menos, la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Y ahora, importante de esto, dos cosas voy a mencionar. Primero, se viene domingo 7 de diciembre, se viene el FEPCA. El FEPCA, que es el festival que va a estar muy bueno, que se viene, va a estar tocando Pala Ancha, la banda del Pala, no tengo el flyer a mano, pero van a estar tocando muy buenas bandas. Ahora después vamos a hacer un repaso. Y después también una cosa importante es que va a estar @mau_impresiones con sus stickers vendiendo en el FEPCA. Así que comprarles, aprovechar, de muy buena calidad. Sí, stickers que están buenísimos, fuera de joda. Viste que ahora está de moda poner stickers y está bueno que tengas el sticker que te identifica. Aprovecha, cuando vayas ahí al FEPCA el domingo, mau_impresiones, escribile ya y anda pidiéndole tu sticker porque va a estar en el FEPCA el domingo. Eso por un lado. Por otro lado... Ahí suena esa melodía inconfundible y Palancha. esa música... Subile para que sintamos un poquito lo que se va a vivir el domingo, vale. La viola dentro de su celda, ya no quería tocar, solo quería llegar a su casa, no aguantaba más, se subió un bondi que paró en la esquina. El domingo entonces, a partir de las 7 de la tarde la apertura, mira, va a pasar de todo, van a estar el grupo de danzas urbanas TKB, que sería The Kings of Dancing, los reyes del baile, del ritmo.
el ballet La Querencia, La Gira, Luciérnagas de Charlie, Dani y su banda, la banda del Negro. Después de las 11:30 en adelante va a estar el ballet La Querencia y va a estar va a haber una fiesta nacional retro que va a estar muy buena. ¿Fiesta nacional retro? Sí, piola, me gusta. La conduce Cristian Palacios y va a haber un DJ invitado que es Ariel Ander, Luz Mala, Emilio Palorma, y de la 1:30 en adelante, atento que se viene, la banda de Pala, Nati Cabrera, Santi Cairo con toda la banda, Pala Ancha con toda la banda y la banda de Marquitos, que suena de puta madre, perdón por la palabra, pero es la realidad, suena muy, muy bien la banda de Marquitos, así que va a estar muy, muy bueno lo que va a pasar el domingo con el FEPCA. ¿Cómo hacen para llevarse las entradas? Quiero FEPCA, son 6 entradas que tenemos, que lo vamos a repartir en 3 pares de entradas. Claro. 3 pares de entradas para que vayas vos y alguien más. 1551 6051, quiero FEPCA, 1551 6051, estás participando por las entradas. Tenemos la docena de empanada, entonces por la discusión de la media luna, y las entradas del FEPCA con Quiero FEPCA al 1551 6051. Facilita un poco las cosas y mandan los últimos 3 del DNI. Quienes quieran participar del Quiero FEPCA, por ejemplo, Richard 317, Javier 065, Daniela 365, Karina 133 y Rocío, que puso Quiero FEPCA, están en carrera, oyentes que esta semana fueron enviando sus mensajes para participar del sorteo de mañana y llevarse un par de entradas. Y no se olviden también que además también tenemos las entradas para ir al teatro, cortesía de María Gamboa, el teatro el viernes en el Teatro Gran Cabral, 2 obras vas a poder ver. 2 entradas tenemos para vos y alguien más. Si querés ir al teatro, nos ponés, en vez de poner Quiero FEPCA, ponés Quiero Teatro. Y con Quiero Teatro estás participando por las entradas también. Hola chicos, soy Mariana. Con esto concluyo la ronda de mensajes. Sí. Rotundamente bot no. Falta de urbanidad es hacer eso. Si sos un niño te la permito. Y en casa puede pasar, pero afuera no. Afuera no se tiene que mojar la media luna con el café con leche. Che, es cierto que es un empate técnico hasta ahora, 5-5 la... No, estás ganando vos. 6-5. 6-5. Igual dije, no me molesta perder esta discusión, igual, fuera de broma. Yo estoy controlando eso porque... A mí sí me molesta. Dice, buen día. Dice, Arredondo Tapia... El Chuchu. Está bien. El Chuchu Tapia. Buen día, gente. Depende del contexto, dice acá Fabridan. Claro, eso mismo. Si estás solo en tu casa, sí. Ahora, si estás en el café... en el Tortoni. En el Tortoni, dice. O en la Biela. Estás en el Tortoni o en la Biela, dice, al menos desprolijo, dice. O te invita a tu conoces a tu suegra o a tu suegro y te invita a merendar. Y tendés a tener cuidado, ¿no? A cuidar las formas. Voto a favor de Leandro. 7-6 sería ahora. 7-6. No, perdón, 7-5. Ahora sí voy a llevar la cuenta. Ahora que voy ganando voy a llevar la cuenta. Tenés tu voto. Che, pero ¿quién vota a favor de Leandro? ¿Quién es? Se hagan cargo. Tony Villanueva. Bueno, no por nada hicimos radio tantos años juntos. Claro. O sea, porque tenemos un nivel de entendimiento bastante alto. Che. Y también nos llevamos a las patadas a veces. Pero así son las relaciones de amistad. Escuchen una cosita, dice Meli Jaramillo es la que manda el mensaje, ¿no? Que aporta. Miren la definición del mensaje que dice: buen día, chicos. Fan de mojar la medialuna en el café. No, ¿quién es? Ahora me decís. Bueno, Meli Jaramillo, estás anotada para el FEPCA. Meli Jaramillo. 502. Y Andrea, escuchen esto que nos dice Andrea. Andrea, la que escribe siempre. Andreita Peralta. Nuestra querida Andrea, nuestra oyente Andrea. Dice, buen jueves, chicos. Fan de mojar la medialuna en el café con leche. 6-6, querido. No. ¿Cómo? 7-6. ¿Y quién es el 7? 7-6. Tony. Tony. Bueno, está bien, listo. Tony, gracias, Ya sabemos con qué bueyes daramos. Yo estoy seguro de que Cacho Álvarez, contrariamente, estaría a favor de mojar la medialuna. No, Cacho Álvarez es un caballero inglés, británico. Sí. ¿Vos decís que no? No. Para mí sí, che. Mira, bueno, acá manda el mensaje, mira, te leo. Andrea, escuchá lo que dice Andrea. Dice, soy fan de mojar la medialuna en el café con leche. Sí, mojar la medialuna en el café, y escuchá bien, dice, recurrí a la inteligencia artificial para justificar mi respuesta, escuchen. Está muy bien, fue creada para eso, de hecho. Sí, dice, mojar la medialuna...
el agua del océano se está yendo para mantener unos equipos muy grandes para hacer preguntas como ¿qué hacemos con el café con leche? Sí, dice, mojar la medialuna en el café mejora la experiencia sensorial, ya que la humedad en el café puede realzar los sabores dulces y el aroma de la medialuna. La laguna de los patos se está secando por el... Hasta la IA nos chamulla, muchachos. Pero bueno, ya me había dado cuenta que la IA nos chamulla. No sé si ustedes también. Combinación de a veces sabores. la IA te dice lo que querés escuchar, ¿no? Sí, hay que preguntarle a la IA a veces si te está diciendo... Agradable a tu paladar, una sensación... Pero bueno, agrega, dice, combinación de sabores. Dice, la dulzura de la medialuna, que a menudo tiene notas de manteca o azúcar, se complementa con el amargor característico del café, creando un contraste que resulta en un sabor más rico y complejo. Maridaje, 2 puntos. Se considera una forma de maridaje, donde la comida y la bebida se complementan mutuamente, creando una experiencia más completa para el paladar. Esto es lo que nos define que está a favor. Sí. André dice que está a favor de mojar la medialuna y explica por qué. Después también tenés el mensaje de Florencia, que a Florencia es la primera vez que escribe. Creo que sí. No recuerdo una Florencia participando al 5160. ¿Qué dice Flor? Así que bueno, bienvenida como oyente, en este caso participando. Dice, hola, con el tema de las medialunas y el café. Tengo ELA con problemas de deglución. Mirá vos. Y la única forma de comerlas es mojadas en el café con leche. Claro. Pero no pueden ser las de grasa ni tener partes duras. Fíjense la importancia que para algunos tiene una pregunta tan simple. Dice, en eso me va la vida. Puedo broncoaspirarme y terminar con una neumonía, dice. Y les puedo asegurar que no soy la misma de enero a hoy. Bueno, y nos cuenta una historia personal. ¿Sí? Dice, se murió un hijo en abril y sobre el pucho me diagnosticaron ELA, perdiendo de a poco también la palabra. Un fin de año muy difícil. Esto en conclusión de, también a propósito del balance que habíamos hecho al principio del programa. Bueno, Flor, 2 cosas para decirte. Primero, gracias por participar, gracias por sumarte con buena onda a la consigna y por contarnos tu historia personal. Eso ya es para nosotros un montón que te abra porque, nada, habla de la confianza que nos tenemos, que sos parte del programa y que somos parte de la familia. Y después, lamento muchísimo la noticia que nos estás contando. Lo lamento muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo acá, parte de todo el equipo. Y bueno, estamos acá para acompañarte. Acá, este año, hasta fin de año, el año que viene, estamos acá para acompañarte. Espero que te quedes siempre con nosotros, Flor. En la 100.9. Gracias por escribir, gracias por mensajear, por participar. Bueno, y en esto que dice por una cuestión de salud, ¿no? Sí. Ciertamente, ¿no? Si uno se pone, si abre esas puertas, entran otras implicancias. En este caso, bueno, lo que le toca atravesar a Florencia, la ELA es realmente muy dura, así que también me sumo, le mando un gran abrazo de todo corazón y que la vida sea lo mejor posible en esto que nos está relatando. Y me vino hablando también de salud, parece una pavada, pero no lo es. Bueno, ella habla de deglutir. Sí. ¿Saben qué le sucede a las personas que usan brackets, que son muchas, que tienen problemas en la mandíbula? Porque es tan agresivo el bracket trabajo, que llega un momento que te contractura todo. Y sé de gente que ha tenido que comer, ¿viste el famoso comer en cuchara? O comer las cosas mojadas. Bueno, y ahí obviamente estamos hablando de otra lista fuera de las bromas que podamos hacer. Y me remitió a eso que nos apunta Florencia, con una cosa mucho más habitual, que en este caso es deglutir, es decir, poder comer normal, o lo más normal posible, o lo menos padeciente posible. En este caso, teniendo que mojar la comida, las personas que usan brackets, que en distintos momentos del tratamiento suele ocurrir. Es así, tal cual, es cierto lo que decís, es muy cierto. Oscar 440 nos manda un mensaje, dice quiero FEPCA. ¿Lo notamos, Oscarcito? Oscar 440. Oscarcito, querido. ¿Qué haces, Oscarcito, amigo? Qué grande Oscar, siempre ahí. Oscarcito, mojando la media luna en la cafetería. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda esa mañana? ¿Qué haces, Tri? ¿Cómo anda la cosa, pibe? ¿Cómo anda todo, pibe? Bueno, me alegro que estés ahí escuchando, que tengas ganas de ir al FEPCA el domingo. Te mando un abrazo, pibe. Y seguimos leyendo mensajes. Javi nos dice, en cuanto a la inmersión, me gusta la palabra que usa, inmersión de la medialuna, digo que representa otro ADN más de las costumbres argentinas. Vas a otro país, mojar la medialuna, sos argentino. ¿Se entiende? Dice, ojo con el tiempo de sumergirla. En la taza, y acá aclara, y con esto concluyo, no debe sobrepasar los 15 segundos, porque si te pasás los 15 segundos con la medialuna adentro del café con leche,
se deshace. Javi aclara. Gracias, Javi. Estás anotado para participar por las empanadas también. Obvio, dice, voto Leo, quiero Fed. Bueno, José está a favor con vos. 8-6. 8-7. Porque recién está a favor mío. Igual sigue siendo parejo. 8-7. Es como un resultado cambiante, pero parejo. Voto Leo, dice, obvio, voto Leo, quiero FEPCA, José 333. Mirá qué número, la de Cristo. José 333. Tri. José querido. Buenos días. Hablando sobre la consigna, la medialuna no se remoja. Creo que pierde su sabor, dice Karina. Pero disfruto, ¿sabes de qué? De ver a mi nieto mojar la medialuna esa. Está muy bien. Viste que también es un poco eso, ¿no? La pregunta que yo me hago, yo ahí y voy a meter otra cuchara más y yo la dejo ahí, la dejo picando y nos vamos con lo que sigue. Ahí tenemos entrevista enseguida. Yo te hago una pregunta a vos, que me parece que puede ser cuestionable o no. Ayer leí una frase que me pareció poco profunda pero cierta. La vida es un hotel en el cual estás hospedado y un día podés no estar más hospedado. Frase poco profunda, ¿no? Habla de la finitud, ¿no? Con la figura del hotel. Ok. Si pensamos que la vida es un hotel donde estás hospedado y un día podés dejar de estar hospedado, ¿por qué no permitirse hacer de grande las cosas que de chicos nos hacían felices? Como por ejemplo mojar la media luna, jugar, pasarla bien, divertirse. ¿Por qué? ¿Por el que dirán? ¿Tiene sentido? ¿O acaso cuando uno se va de este plano y se va para otro plano, se lleva las opiniones de los demás o se va solo? 1551, 6051. ¿Mojar la media luna sí? ¿Mojar la media luna no? En el café con leche estás participando por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Hace unos días atrás venimos comentándoles en términos de política nacional, se sabe que se vienen discusiones que busca dar el gobierno de Milei en el Congreso de la Nación, habiendo sido revalidado en las urnas, ¿cierto? Desde ayer es la primera minoría, eso no significa que no tenga que negociar, pero negocia, quiero decir, los votos que se vienen en el Congreso en términos mucho más cómodos y favorables, habiendo ganado la elección. Fue Patricia Bullrich, actual senadora, fue ministra de Seguridad hasta hace unos días nada más, quien confirmó que se busca avanzar en la modificación de la ley de glaciares, ley sancionada ya por el año 2010. Esto fue un ruido durante los últimos meses, últimas semanas de manera más insistente, hasta que lo confirmó Patricia Bullrich, que en el periodo de sesiones extraordinarias en el cual busca avanzar el Congreso, está la modificación a la ley de glaciares. Y básicamente es que se permita avanzar a la industria, en este caso de la industria minera, pero incluso también la petrolera, en la zona periglacial. En línea de teléfono está Alejandro Schweitzer. Él es investigador del CONICET, es docente de aquí de nuestra universidad, la UMPA, la Unidad Académica Río Gallegos, y él también participa políticamente en el MST y es un hombre vinculado a estas cuestiones de defensa del ambiente, en este caso desde Santa Cruz. Alejandro, buen día. Lo saludamos acá en Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buen día, Leandro y demás compañeros. Aquí estamos, bueno, con Rodrigo Redondo y con Héctor Mancilla. Alejandro, para no dar las cosas por entendidas, ¿qué viene a tocar o qué se presume, se sospecha, se teme que venga a tocar la ley, la modificación a la ley de glaciares, que en su momento fue muy discutida, hubo un gran lobby minero, la propia Cristina Fernández de Kirchner la había vetado y sectores del propio peronismo, kirchnerismo, lograron un consenso con distintos actores sociales de entonces, 15 años atrás, para que se protegiera la fuente de agua. Pero en este caso, ¿qué es lo que se teme? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, el tema es así. Primero, el principal, la pregunta estaría si yo mojaría una porción de pizza en el café con leche. Ya vi eso también. La porción de pizza, ¿sabés qué? Estuve a punto de comentarlo hace un rato, pero bueno, para no desvirtuar la consigna me quedé con la medialuna. Pero vas por ese lado entonces. Perdón, ¿me puedo meter acá? Perdón, no. ¿Qué tal? Buen día. Rodrigo lo saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? Yo estoy de acuerdo con lo de la porción de pizza, quiero que lo sepas. Porque yo pienso que cuando uno a la noche pide una pizza, ya sea de jamón y morrones o de mozzarella, al día siguiente está en todo su derecho
de sacar la pizza de la heladera, de hacerse el café con leche y de mojar la pizza y de meter un bocado. Y lo mismo pasa con las empanadas. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ya lo vi. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Está a favor nuestro, entonces 8-8, vamos, gracias, es muy amable. El tema de la entrevista es otro, ¿no? Porque ahí el asunto es si se hace en público o no. Ahí está la discusión. Claro. Si se hace en público o no. Y es tan delicado el tema, cambiando... Sí, ¿no? Tratemos de separar las cosas en este momento. Esto como que... si no se tocan ciertos temas a veces que tocan intereses, pasaría, pero el tema de los glaciares y el tema de... Está muy vinculado en lo que ha sido en otras provincias, el tema de la explotación minera, sobre todo en provincias como San Juan, ¿no? Sí, de hecho hay un derrame reciente de veladero de vuelta en Cachal hace unos días, nuevamente. Mire usted. Eso, de hecho, yo voy a tocar dos temas que en general no se tocan, vinculados a esta discusión. Cuando fue el derrame anterior de la Barrick en San Juan, en Veladero, lo descubrieron investigadores del CONICET, que son los que después, el instituto que después hizo el inventario de glaciares, que ahora voy a comentar. Y lo denunció el gobernador de San Juan, al CONICET. ¿No? Entonces, no es la primera vez. Pero bueno, el tema es así. Yo me gustaría agarrar por un tema que en general no se toca. Yo quiero vincular el tema de la ley de glaciares con la salud. Y ahora ahí les cuento cómo viene la mano. Porque no es una cuestión de paisaje. Acá se está afectando las fuentes de agua. Claro. Si vos liberás la minería, hablo de minería, pero puede ser petróleo, que también está prohibido, o cualquier actividad que sea de construcción de infraestructura, que genere, que libere polvos a la atmósfera, al aire. Entonces esos polvos que se depositan calientan lo que haya abajo de hielo o de suelo congelado, ¿no? Entonces, la discusión más que sobre glaciares es sobre periglaciares. Y hizo una iniciativa el gobernador Cornejo de Mendoza y seguramente de San Juan dirían lo mismo, que es para habilitar la minería en zona periglacial. ¿Cuál es la diferencia? La zona glacial es la que uno ve cuando va al Calafate, al Chaltén, que es el hielo desnudo, pero también hay hay glaciares de roca, o sea, que tienen rocas y entre las rocas hay hielo, y hay otra cosa que es suelo congelado, a veces estacionalmente, que se descongela en verano, y en otras ocasiones que no se descongela nunca, que se llama permafrost. En ese último caso contiene gases que si se rompe eso, son gases de efecto invernadero más fuertes que el dióxido de carbono. Entonces, por un lado es contaminación, y no solo pérdida de glaciares, de paisaje, es contaminación del agua. Porque nosotros, salvo Río Gallegos, todos los demás ríos de la provincia vienen de glaciares. El campo de Hielo Norte, que es en Chile, pero hay algunos que son pendientes para acá, y el campo de Hielo Sur, que tenemos varios ríos, sobre todo el río Santa Cruz, pero también el glaciar Viedma, el glaciar Viedma, el lago Viedma y el río La Leona, el río Chico, más al norte, que no es el lago cerca del lago Porredón, pero no es el lago Porredón, pendiente del Pacífico, ¿no? Pero digo, nacen en la cordillera y después el agua recorre toda la provincia. Entonces, si contaminamos en esa zona, afecta la salud de toda la población que está aguas abajo, que no hay nadie de aguas arriba, porque estamos hablando de alta montaña. Claro, Alejandro, algo que es muy elemental, pero como que hay que subrayarlo todo el tiempo, bueno, ahora cuando se recalientan estas discusiones más, es que son nuestras fuentes de agua más importantes del mundo, y nosotros la habitamos y son nuestras fuentes de agua más importantes. El punto acá, Alejandro, es... Creo, el desafío de este momento de la Argentina es, cuando se dan este tipo de discusiones, como también se dan otras, ¿qué nivel de consenso tienen, qué nivel de llegada a la gente, digo, más allá de los núcleos más o menos ya informados o interesados? Es decir, ¿cómo divulgar esto
de modo tal que nos interpele y nos llame la atención. El gobierno de Milei es muy exitoso, en verdad, marcando la agenda. Y usted como investigador y demás, digo, se da cuenta rápido cuando una discusión es maniquea. Es decir, tiene premisas falsas, tiene supuestas verdades, tiene planteos falsos. Es decir, estamos como discutiendo en campo minado. Tengo esa sensación todo el tiempo, no sé si usted la comparte. El asunto es cómo discutir cuando se vienen definiciones por ley que van a ser sustanciales en caso de concretarse. Mira, lo principal acá es que vos lo dijiste en la introducción, la primera versión de la ley fue vetada por Cristina, cuando era presidenta. Pero venía también de una discusión de un año y pico, y el argumento fue que tenía errores en la redacción. Pongámosle que tuviera errores. Yo estoy de acuerdo con vos que fue el lobby minero que presionó. Pero lo que quiere decir es que entre el 2000, por lo menos 2006, 2007 y 2010, hubo 4 años de discusión. Y esos 4 años intervinieron no solo organizaciones sociales y ambientales, sino también investigadores de universidades y del CONICET, glaciólogos argentinos y expertos internacionales en el tema, profesionales del derecho, abogados especializados en derecho ambiental, gremios docentes, principalmente, y además de otros que seguramente me olvido, ¿no? Y algunos de los que estuvieron en ese momento están ahora también. Entonces, claro, son los que ahora levantaron el megáfono y dijeron, che, están avanzando sobre lo que hicimos nosotros. Entonces, acá hay un problema, además, quiero agregar, porque además de la ley de glaciares esta, presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglaciar, por orden de esa ley, cada 5 años se tiene que hacer el inventario de glaciares. Sí. Esto se promulgó en 2010, en octubre. En 2018 se aprobó el primer informe de reglamento de glaciares, de inventario, que está en acceso público. Si te metes en el sitio del Instituto Geográfico Nacional, se llama Atlas de Glaciares. Es muy simple. Le pones así, aparece. Y está actualizado ya la segunda revisión en el noroeste, se llama Glaciares del Desierto, y después ahora están bajando hacia Cuyo y después se llegan por la Patagonia. Claro. No, actualizando porque era cada 5 años, pero nos agarró la pandemia en el medio. Claro. Entonces, lo que quieren tocar es eso. ¿Cuál es el problema? La propuesta que salió de Mendoza, de Cornejo, sí, la toma Milei y Burrich, es la siguiente. El argumento es que es confusa o difusa la ley la delimitación de la zona periglaciar. Y no es confusa, son desarrollos científicos, no solo la discusión, sino ya van de 15 años de relevamiento continuo. Se sabe, lo que no se sabe se sigue averiguando. Puede tener imperfecciones, algunas ausencias, incorrección, pero eso lo que hay que hacer es que, mejoren el trabajo, nada más. Claro, igual una cosa que pensaba Alejandro... Ahí termino, un segundo. ¿Cuál es el problema? Si se modifica, la orden va a ser que los gobernadores digan que es periglaciar y que es glaciar, o sea, se convierten en glaciares automáticamente apretando un botoncito. No, lo que va a hacer es reemplazar la ciencia por la política. Claro. Y eso es gravísimo. Claro, sucede, a ver, trato, más que una pregunta, son como un aporte en lo posible, ¿no? Para tener su punto de vista. Estamos en una época de la economía durísima, donde los gobiernos buscan producir, en este caso, Santa Cruz tiene minería hace mucho tiempo, entonces, si uno dice, en una época de vacas flacas, ¿qué haría un gobernador en urgencia? Y explotar más, básicamente. La discusión de fondo de muchos años es el impacto ambiental de eso. Por ejemplo, en Chubut no tiene consenso la minería, en Santa Cruz sí, en otras provincias también. En Mendoza no había. Claro. Es más, en Mendoza no había. Cornejo se dio vuelta porque en su anterior mandato se oponía a la explotación minera. Claro, entonces el punto, no, Alejandro... en Mendoza, pero
Sí. Te dejo terminar, pero en Mendoza solo había habilitado Cornejo, ahora que se dio vuelta, Malargüe. Claro. Malargüe, un departamento en el sur, no donde está habilitando, que se votó la semana pasada en Uspallata. Claro. No, y pensaba lo siguiente, supongamos que se corren los límites a favor de la explotación minera. Voy a decir una verdad de perogrullo, pero la explotación minera es de altísimo impacto. Entonces el asunto es, lo que ustedes dicen es, desde el CONICET, desde el ámbito académico y cuidando los recursos, decir, a ver, ¿existe algo así como cuidemos preventivamente hasta que se sigan avanzando en el mapeo? ¿Sería ese un poco el criterio? Sí, bueno, no, pero por las dudas que no se avance porque se sigue investigando. ¿Es un poco ese el criterio? No, porque el mapeo ya está hecho. Claro, pero Esto, lo que decías de que puede haber errores, lo que puede haber, decías que puede haber errores, que puede haber cosas que todavía no están indagadas. No, pero errores es porque hubo cuestionamientos al Yanigla, que es el que hizo el inventario, porque dicen que no tomaron en cuenta glaciares de menos de 200 metros cuadrados, algo así. Claro. Entonces, la orden es, bueno, terminá. Lo que en otras partes fueron pero ¿sabes dónde fue el error? Sí. El error no, ¿dónde puede haber habido error por muestreo? En el medio del campo de hielo, porque hay una parte no cubierta. No se habla de zona periglaciar, claro. Por un problema. Es zona glaciar. Son manchones de nieve, que por ahí un manchón de nieve no es un glaciar. Que también hay que proteger un manchón de nieve, está incluido dentro de la ley, dice. Ante periglaciar, explican qué es cada y en la explicación, que está mejor en la ley provincial, que ahora le voy a comentar, está es glaciar, ambiente glaciares de roca, cubiertos, descubiertos, bueno, toda la variedad de glaciares y manchones de nieve. También hay que protegerlos. Digo porque hay zonas que con manchones de nieve no implica un glaciar, pero sí una naciente de arroyo. Claro, perdón, ríos, decía algo usted de algo que nos va a contar de una ley provincial. Recién dijo eso al paso. Sí. ¿Qué es? Tenemos dos leyes provinciales que se vinculan. Una es la ley 3, me copié el número por la duda, 3123 del 2010, de mayo, que es anterior a la nacional, que se llama Lineamientos para la Protección de Ambientes Glaciares y Periglaciares. Es la misma ley, borrador originalmente vetada, que acá se aprobó antes que la nacional y está en vigencia. Esa misma ley encargaba al IANIGLA, el mismo organismo que hizo el nacional, hacer el inventario provincial de glaciares. O sea, es el único inventario. Los dos se encargan al mismo organismo. Y hay otra ley, que es del 2009, que digo porque si se llega a aprobar la nacional, Vidal va a tener que decir qué hace acá. Claro, hay una ley provincial vigente. La del 2009, la 3105, que define, de diciembre del 2009, que define lo que se llama área de interés especial minero. Esa área de interés especial minero dice que está prohibida la actividad, la extracción minera al oeste de la ruta 40, después la vieja 40, ¿no? La ruta 29, después retoma la 40 hasta el río Santa Cruz, y del río Santa Cruz hacia el sur. O sea, del río Santa Cruz hacia el sur, al oeste de la 40, en la zona, en perímetros de localidades, en el Bajo San Julián, en áreas protegidas nacionales y provinciales, está prohibido. Y está permitido en ese polígono que queda incluido al este de la 40, al norte del río Santa Cruz, al sur del límite con Chubut y del océano, y un polígono en torno a la mina de Turbio, que también está dentro del área de interés minero, pero discontinua con los demás. Claro. Entonces, ponele que Nación se apruebe esto. Acá tenemos prohibida la minería igual en zona oeste. Bueno, entonces, está bueno precisar esto porque no son cosas que pasaron hace, usted iba diciendo las fechas, 10, 15 años o más. 15 años. Claro, sí. Y se nos van como, se fueron discusiones que se dieron en su momento, pero se nos van como borrando de... está bueno como volver a contarlo porque es la discusión que se viene. Alejandro, estamos cerrando la nota, pero es un tema que desde ya nos interesa y que vamos a seguir. Sabemos que hoy hay una radio abierta 17:30 aquí en Kirchner y San Martín, que los puntos del país donde se hace la movilización
bajo la consigna, la tengo anotada por acá tengo el flyer. Bueno, básicamente en su momento era el agua vale más que el oro, me acuerdo, y leí por ahí que es el agua vale más que todo, que me parece mejor que el agua vale más que el oro. Acá estoy leyendo, los glaciares no se tocan, el agua vale más que todo, comunidades fuerzas, hoy 17:30 aquí, pero sabemos que en Calafate y Chaltén también va a haber participación y 30 puntos del país en total. Sí, en realidad Caleta, Olivia y Chaltén. Caleta, ok. Calafate sospechamos que también, pero todavía no nos pudimos comunicar. Lo hemos visto publicado, así que alguna cosa va a haber, sí. Claro, vos en Calafate, entonces, sí, a mí me llegó por algún lado que sí, pero no tenemos así para hacer un flyer o un flyer. Claro. Pero entonces, acá es 17:30, en Caleta Olivia, 18 en el Gorosito, y en Chaltén, en el Monumento de Güemes, en la avenida, también creo que a las 6. De acuerdo. Se organizaron ayer, así que lo tengo menos presente. O sea, bueno. sé que están... así que yo aprovecho e invito a todos, no solo a los sectores ambientalistas, también recién hablaba con gente de salud, ¿no? Diciendo, hay que prestarle atención porque lo que afecta es el agua en cantidad y en calidad. Ahí termino, ¿no? Es el agua que no tenemos porque falta, y el agua que cuando tenemos viene contaminada, ¿no? Por el qué sé yo, por la mina de Turbio, después de 80 años de explotación, y al momento llega sobre el río Gallego. Claro. Pero sobre todo en zona norte, donde hay poca agua, y la que hay viene contaminada por ruptura de oleoducto, del acueducto, porque pinchan las petroleras, por 1000 afectaciones. Y a esto le sumamos que además va a venir menos agua si tocan la ley de glaciares. Acá nos apuntan que sí, que también se suma Calafate, lo vamos a precisar enseguida. Bueno, Alejandro, el tema está abierto, vale. De hecho estamos hablando del Congreso que viene, es decir, las discusiones que vienen en el Congreso y bueno, la agenda que se va anticipando. Gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Alejandro Schweizer es investigador del CONICET, docente de aquí de nuestra universidad, la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA, y él políticamente, en cuestiones ambientales participa hace muchos años, y políticamente, quiero decir en política partidaria, él es uno de los referentes del MST. 16 grados la temperatura, el pronóstico de lluvias que van a empezar supuestamente, según el servicio meteorológico, ahora cerca de las 12 del mediodía. Ya empezó a moverse las copas de los árboles levemente porque empiezan los primeros vientos, van a haber ráfagas hoy durante el día. Está pronosticado que, por ejemplo, a las 3 de la tarde haya unas rachas de 70 kilómetros por hora, vientos que van a rondar los 40 kilómetros por hora también por la tarde. O sea, va a ser un día ventoso, con ráfagas de viento y además con temperaturas que van a estar más bajas que lo que venía sucediendo el resto de la semana. Si Dios quiere, para el fin de semana vamos a tener días lindos. Por eso te digo, ponete optimista, no te enganches tanto con este día que se va a empezar a nublar, que se va a poner feo, porque supuestamente vamos a tener un fin de que puede llegar a estar lindo. Después vamos a contarte eso más adelante. A ver, mis amigos, mis amigas. Amigos, amigas, amigues que están escuchando la radio, que son parte de la 100.9, que se engancharon en esta discusión de si mojar o no mojar la medialuna. Tema que ha generado controversia. 1551 6051. Digo, qué tentado estaba nuestro entrevistado. Sí. Qué tentado estaba. Le costó bastante mucho centrarse. Sí. No sabía en qué discusión meterse, si en la del agua o la medialuna. Totalmente. Sí. Y te digo que lo de que dijo la pizza es otra consigna. Superior. Tiró super consigna. Es una de esas personas que uno conoce de la ciudad, de cruzarnos en distintas, llamémoslo algo así como actividades en común, pero no lo conozco personalmente. Mira. Más que de un saludo, ¿no? Mira. Y por eso estaba como entre tutearlo y no, porque es alguien que te cruzas en la calle, y él abrió de modo tan informal que ya me dan ganas de tutearlo enseguida. Pero dije, no, vamos a hablar con el rigor del caso en lo posible. Hay mensajes al 1551 6051. Los escuchamos ya mismo, en un instante nomás. Intimidad, dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. Pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa. Bueno, ahí escuchaste, ¿no? Lo dijo Emilia Mernes, no Tini Stoessel.
en la intimidad dicen que soy su debilidad. Y esto me recuerda mucho el tema de la discusión de la media luna. Y esta cosa de que vos decís, che, la intimidad se puede comer la media luna y mojarla en el café con leche, pero no así en público. Pensé que la canción hablaba de otra Y yo cosa. te voy a seguir bardeando, perdón, pero, o sea, va a parecer que te estoy bardeando, no te estoy bardeando en realidad, solamente estoy oponiéndome a lo que vos decís. Tengo una pregunta. Dime. No comerla, mirá la pregunta que te voy a hacer. Yo soy un tipo muy incisivo, como vos cuando preguntás, cuando encarás un político, ¿viste? Y preguntás fuerte. Yo te voy a preguntar fuerte a vos algo. Una pregunta que creo que vos no vas a tener respuesta. Ok. Y si querés, podés decir paso porque te vas a sentir incómodo. Puedo decir pasapalabra. No, podés pasar y hasta te podés retirar, mirá lo que te digo del estudio. Ok. Cuando vos decidís, cuando vas a un café, a una cafetería, y te pedís un café con leche grande, americano, sé grande, ¿no? Grande. Café, la descarga grande. Para llenarte la zapán, digamos. El café con leche llenador. Y te pedís 2 medialunas. Y a vos te encanta mojar la medialuna en el café con leche porque es una práctica que lo haces en tu casa y demás. No sé qué. Y a vos en ese momento te agarran ganas de decir, bueno, podría no hacerlo, pero tengo ganas de hacerlo. Y sin embargo decidís no mojar la medialuna y comer la medialuna por separado. Y el café con leche lo tomás por separado. La pregunta que te voy a hacer es, ¿a quién le está faltando el respeto? ¿No te estaría faltando el respeto a vos mismo al no dejar de cumplir tu deseo, la posibilidad de poder comer la medialuna en público? O si en caso contrario, si comieras la medialuna en público, estaría faltando el respeto a los otros. Yo sé que no la vas a poder responder. Sí, te la respondo ya mismo. Hay algo que se llama represión. Autorrepresión que por suerte existe. Las barbaridades que haría la gente si no actuara ese mecanismo de convivencia, ¿no? Bueno, hay gente que hace esas barbaridades y bueno, ahí andan sueltos por la vida. Pero sí. Mejor ese límite. ¿La pudiste responder? Te distrajiste con medialunas. No, sí, te pasaste las Te medialunas. distrajo Rodri con medialunas. Me está escribiendo. Bueno, sí, el asunto es que sí, no, bueno, nada. Hay un filtro, se llama filtro. Rodri, hay un mensaje que dice, la medialuna se puede mojar en el mate y es medio complicado. O sea, se puede. Sí, se puede, todo se puede hacer. O sea, uno si quiere puede mojar la medialuna en... ¿Qué mate lo vamos? En el agua del glaciar, si querés. Pero digamos... Claro, el mate imposible. Pero digo, no... La secuencia del programa es notable. Es medialunas Peralta, medialunas de glaciares, medialunas. Medialunas otra vez. El tema transversal es en la medialuna. Vos podés mojar la medialuna donde quieras, querido. Hacé lo que quieras. Para mí, mi punto de vista es hacer lo que quieras. Yo creo que la autorrepresión, vos decís, ¿la autorrepresión o diría yo como la autocensura? Más que nada. Claro, sí, un filtro. Medialuna libre. Un filtro Existen los filtros. Medialuna libre. Pero el filtro, ¿para qué? Te voy a llevar más lejos. ¿Para qué? ¿Para que no te vean los dientes cuando abrís la boca para comer la medialuna? O sea, en mi caso, sí, algo de eso. Algo así. ¿Ese pasa por ahí? Sí. O que te da como cosita. Sí. ¿No? Está bien, está perfecto. Usted dice de la teoría, entonces sí, ¿cómo? La medialuna libre. Para mí sí es indiscutible. Lorearo, mira, está a favor mío, dice voto a favor de Rodri sin dudas. En mayúscula pone sin dudas. Está muy bien. O sea que vamos 9-9. Ya perdí la cuenta, no 9-9, ¿no? Sí. Porque Brian está conmigo también. ¿Cómo dibujar los números? No, pero... Che, hay audios, ¿no? Creo que Brian tiene audios. ¿Cómo dibuja los números? Indec igual, Brian está con... Perdí la cuenta, sí. Brian está conmigo y Sandro está con vos. Así que vamos 9-9. Y después también acá dice... Brian, Juan Tornú... ¿Cómo está la tradición igual de Brian, Juan Tornú dice voto a favor de Leandro. Grande. 10-9. Y acá... Chinica, votá ahora, porfa. No, ya está, lo mío... No, pero no se contó todavía. El mío define. Ah, ok, está bien. Corta es la última carta. De una. Está bien. Che, y vos, Lean, si podés, si tenés ganas, que sé que tenés la lista ahí, anotalo a Juan Tornú para el teatro, que tiene ganas de ir al teatro mañana, al Teatro Gran Cabral. Quiero teatro, mandó, acá por streaming también. Les recordamos al resto de los oyentes que seguimos sorteando la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Free Medialuna. 12:15 más o menos, 12:15, 12:20 estamos haciendo el sorteo para todos aquellos que participen y nos digan si están a favor o en contra de mojar la medialuna en el café con leche en público, en un lugar que sea público, adelante de otras personas. ¿Qué dirá la gente? ¿Vos no te pusiste a analizar las repercusiones de esto? ¿Qué dirá la gente de la medialuna roja? ¿Qué es la medialuna roja? ¿No sabes qué es la medialuna roja? Ah, la de los países árabes. De los países islámicos. ¿Y en vez de la Cruz Roja. ¿Qué particularidad tiene esa medialuna? Es una medialuna, papá. ¡Vamos, no! Pero es roja. ¿Pero es como la nuestra? No sé. Por eso te pregunto. Es una bomba, dicen, ¿o no?
Hasta recién era una discusión controlada. Hasta recién había una clara disyuntiva, una cosa o la otra. Ya media luna roja se empioja la discusión, no sé ni qué decir, muchachos. Te pregunto, ¿está mal mojar la media luna en una primera cita? Sí, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Y porque puede terminar mal. ¿Está mal mojar la media luna en una reunión de trabajo? Y sí. Si tenés mucha confianza con ese grupo de trabajo, posiblemente quede bien. Pero en general, lo más probable es que no. ¿Está mal mojar la media luna en la casa de tu suegra? Si es primera reunión, sí. Si todavía no entraste en confianza, sí. Claro, no. Tenés altas chances de que quede mal visto. Y ahora te hago la última pregunta. ¿Está mal mojar la media luna en radio en vivo? Si yo quisiera hacer un café ahora, ponele. Y ya sabemos que vos lo vas a hacer. No sé, pregunto. Comiste pistacho en cámara hace 2 meses. Te veo mojando media docena de medialunas. No una medialuna. Ok. Hiciste lo de Tinelli del alfajor, pero con un pistacho. ¿No se sé puede si te mojar la acordás. medialuna en un vaso con totín? Sí, podías. Todo se puede, todo en esta vida se puede. Por eso no hay nada ¿Y que qué hay esté de la prohibido. medialuna rellena? Vos y tus generalizaciones. Todo en esta vida ¿qué se hay? puede. Absolutamente todo. ¿Qué hay de la medialuna rellena? Estás haciendo una discriminación porque no hablaste vos de la medialuna rellena. No sé, pero el croissant ellos puedes decir la jamón y queso. No sé, puede ser, también puede ser, todo se puede. Un claro acto de xenofobia hacia la Vos podés discriminación. hacer lo que quieras. Lo que no podés hacer es soplar el café, punto 1. No se sopla el café, por favor, señores. Basta de soplar el café. El café no se sopla. Por más que estés apurado a la mañana, déjalo ahí. No se sopla el café. Vos no podés soplar el café. No, lo que no se hace tampoco es criticar la medialuna ajena. Yo con las medialunas ajenas no me meto. No es un tema que me interese. La medialuna se moja, sí, se moja. El último pedazo no se hunde. ¿Ok? O sea, vos mojaste el último pedazo. Te mojas el dedo. Claro, exactamente. O sea, hay reglas. Hay límites, sería, ¿no? Y hay límites. Digo, lo del el último bocado es como el límite. Pero el límite lo pones vos. Al 1551 6051 por una docena de empanadas del Rincón de Quilpa. ¿Se moja o no se moja la medialuna? 1551 6051. Mucha gente a favor mío, y mucha gente en contra de Lean. Yo no quiero Estoy preocupadísimo. No quiero que se pongan angustiada. No quiero que se pongan en contra de Lean porque es el conductor del programa ahí. Esos mensajes. Mira, Nilda dice, Nilda desde Perito Moreno opinan de la medialuna. Míralo, desde Perito Moreno. Ujú. La medialuna es una tradición. Es una tradición. Con un capuchino lo mojás y uno lo come como quiere cada uno. Ahí está, toma, ahí tenés. Pero no dijo, no votó ninguna de las dos cosas. Y dice que cada uno lo moja como quiere. Y bueno. Ah, que lo moja como quiere, pensé que cada uno lo come como quiere. Claro, lo come como quiere en realidad. Ah, bueno, no votó a favor de ninguno. Por eso, viste, que hay que tener cuidado con... Uno para cada uno. Vos serías más peligroso que contador del arca, ¿eh? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo A ver, andan? ahí está. Buen día. La media luna Sí. se puede mojar en el café con leche, en un cappuccino Un vaso de vino. o, bueno, en un té, no sé. Pero eso es una tradición de la Argentina. Total. Pero uno lo puede comer como quiera. Como se le canta. Mojada o no mojada. Así que, ¿por qué se hacen tantos problemas por una media luna, Total. chicos? Yo estoy de acuerdo con vos. Nilda sos, ¿no? Es Nilda. Perdón, Nilda, pero ese no es el punto. El punto es en público o no. No, pero igual yo estoy de acuerdo con Nilda. No te pongas en contra de los oyentes porque vas a salir perdiendo. Estoy precisando lo que vos dijiste como consigna hace una hora y media. Nada Ok. más. Si vos querés cambiar la consigna, No te puedo cambiala, defender pero más, bueno, ¿eh? nada. No te Chequeo puedo. bar y que es público. A mí me parece que ha ido cambiando ya. Se fue adaptando. Sí. Otro más, mira, ahí tenés otro. A ver. Buenas chicos. La medialuna se moja, pero no se come del modo que dijo Rodrigo. Es horrible. Fin. ¿Quién es esa voz? Me suena la voz. Ay, esa. igual me suena. ¿No le gustó? ¿Quién es? ¿Adorni es? Adorni está escuchando el programa. No merecen ni respuesta. No, perdón. Esa me suena. Yo sabía que venía. Mira vos, Adorni, para ponerlo de vuelta. Adorni está escuchando la radio, a ver. Buenas chicos. Sí. La medialuna se moja, pero no se come del modo que dijo Rodrigo. Ok, Manuel. Es horrible. Fin. Ok, bueno. Además, jefe de gabinete, ¿no? Mirá, Mañuco. No tenía tiene cosa razón. más importante que hacer, jefe de gabinete. Gracias, Manuel, por el Gracias, mensaje. Mañuco.
Hasta Adorni te estás poniendo en contra. No me calienta. Si se pone en contra mío Adorni, ¿Sí? yo estaría contento en todo caso. ¡Amo! Dice, buen día chicos, yo digo que sí. Si te hace feliz, sé feliz. Briana 060, nueva oyente. Briana Briana saludo a 060. Me parece que Briana participó hace bastante. Hace mucho. Sí, hace mucho, sí. Briana, estás anotada, Gracias por estar a favor mío, voy ganando. 11 a 9 voy ganando. Mi voto es a favor de Leandro Dolan, dice Jorge. 11 a 10. 11 a 10. Mira vos. Alteraste el resultado, pero no lo voy a poner en discusión. Soplar el Esa no es la cuenta, pero dale, vos seguí nomás. Soplar el café para correr la espuma está bien. Café, Vos dijiste recién que el café no se sopla. café expreso sin azúcar. Cristian. Ok. No entra en tu conteo, porque habla de café, no habla de la media luna. Gaby Ance dice, ¿a favor de mojar? Sí. En público si es compartiendo con alguien de confianza. Ja, dice. Yo estoy de acuerdo con Gaby. Bueno, ahí está. ¿Hasta ahora? Vos. No, si es con alguien de confianza, dijo. Y bueno, pero, pero es en público. Sí, si es con alguien de confianza. De confianza. ¿Y qué? Y puede que no sea alguien de confianza y no lo hace. ¿Te puedo hacer una pregunta? público. Mira la pregunta que te hago. Voy más allá. Y ya con esto concluyo, digamos. Cierro bloque porque si no se va a hacer la medialuna se va a llevar el programa puesto. Ya se lo llevo. Ya se lo llevo puesto, perdón. Sí. Pero son ya- las 2 y... 2 y 10. Empezamos 10 y cuarto más o menos y son las 12 y 10. Casi así que se llevó puesto el programa. En la Yo medialuna le del área. hago una síntesis de las noticias que hoy no fueron. En la medialuna Las que del no área. habían salido al aire las Les comentaba. voy a retrucar con algo que no va a poder responder ni vos, ni vos. Ni vos, Nica, ni vos, Lean. Dale. A ver. Vos decís, che, vos la medialuna, recién Gavián se dijo, estoy a favor de mojar Y si es con alguien de confianza, también en público. ok. Claro. Y si vos te sentís en confianza con toda la gente que está dentro de una cafetería, ¿no te podés sentir en confianza con todo el mundo? Vos. Si sos muy habitual del lugar y los conocés, me imagino que sí, sería ese tipo de Y situación. si no, no. ¿por qué no? ¿Sentirte en confianza? Y sí. Sos un confianzudo. Claro. Bueno, ¿no podés ser un confianzudo? No es un buen rasgo. Si querés tomarlo como virtud, fenómeno. pero no es un lindo rasgo. No digo que sea virtud, solamente pregunto nomás. Vos y tus virtudes. Ambas... Javi Y el Piatti dice, sacramento se moja, dicen acá. el sacramento. Ay. También yo estoy a favor. Claro, lo que tiene jamón y queso es más sanguchito, ¿viste? Es como la medialuna con jamón y queso. Hay límites igual, el bizcochito no se moja. Ambas se hacen, dice. Hay días que si me pones un mate cocido y una buena media luna, las mojo. Si no se come natural nomás. Javi Piat dice. Claro, mate cocido con media luna. Claro, depende del día. Lo que nos está diciendo Javi, en otras palabras, lo voy a traducir es, cada uno hace lo que se le antoja y estoy a favor de Rodrigo. Creo que lo que, No, creo, dijo Javi. creo que lo que quiso Dios decir mío. es eso. No. ¿Vos decís que no? Sí. Bueno, 13 a 11 voy ganando. Pará, te vas sumando. No va a ser. Era 12 a 11. 12, pero recién nos sumé uno, acabo de sumar uno con Javi. Bueno, ahí está, 12 a 11, ¿está bien? No dijo eso, No del dijo mate que estaba cocido. no dijo Estaba hablando estaba- del mate cocido, Sí. no del café con leche. Analía mandó un mensaje, dice, mi voto es a favor de Leandro, solo para estar en contra de Adorni, dice. Está Entonces, bien, mirá, muy está bien, bien. Analía. Ok, Analía de los míos. ok, bueno, Está en listo. contra de Mañuco. Solo para, viste, te das cuenta que esta cosa de votar en contra de, no a favor de. Pero bueno, Así está el país. así está el país. Y se los hemos contado. 12 del mediodía, Vos 9 vos sos minutos. un irresponsable. Has provocado un cisma, una grita en la media luna. Soy un degenerado Gastronómico. sí. Está bien. Un degenerado pastelero soy. Que hago soy un degenerado. Me defino como un degenerado a la hora de clavar la media luna, tal vez. ¿Qué sé yo? Cada uno hace lo que quiere. ¿Churros bañados o churros? Los Habría churros. otro problema. Seguimos nomás, seguimos hasta la... Che, bueno, son las 12 No me del hagas mediodía. caso, no me hagas caso. No, te voy a hacer caso porque si no, esto ¿sabe cómo? 17 grados la temperatura, cielo nublado. Está Vino entrando, tinto, vino blanco. está entrando un poquito el sol, está empezando el viento ya. 15 grados en este momento la térmica. Ya a partir de la 1 o 2 de la tarde viene amagando con este pronóstico de lluvia Sí. que no sabemos cuándo exactamente, pero supuestamente se va a cumplir. Vamos a tener tarde con lluvia y con un poco de viento. Máxima para hoy 17, mínima de 5 en esta jornada de jueves. Jueves 4 de diciembre. Jueves 4 de diciembre, cuarto día del último mes del año 2025. Can't stop the beat, I won't stop.
12 del mediodía, 11 minutos. Acá manda mensaje Fiorella. Primera vez que manda mensajes a Fiore. Bienvenida, Fiore. Bienvenida a la familia de Arriba el Día. Qué bueno saber que estás ahí. Vamos, Fiore, todavía. Bien ahí, mi amiga. Se viste de verde, nos elige. Se viste de verde y elige la 100.9. También tenés que saber que nos podés escuchar a través de YouTube. Nos buscás como El Diario Nuevo Día en YouTube. Y nos podés mirar en Facebook también. Nos podés mirar las caras. Podés vernos, ya que estamos, viste, lastrando la medialunas, como corresponde. Te voy a decir una cosa. Todo cambia tan rápido en este mundo. Todo cambia tan rápido en este mundo que hasta quién no te dice, quién sabe, vaya uno a saber, que tal vez a las 12:30 cae Sandro Díaz con un café con leche, se lo pone acá a Leandro Dolan y termina comiendo una medialuna, mojando la medialuna en el café con leche acá en el programa en vivo. Porque el mundo cambia. Nunca nadie sabe hasta dónde puede cambiar el mundo. 1551 6051, 1551 6051, Yamila Fernández Aybar manda mensaje, dice: no hay nada que me guste menos que comer media luna mojada en lo que sea. Mi karma, 2 puntos. Mi pareja lo hace. Y mi hijo también. Mojan la media luna en todo, dice, indignadísima. Yami, le mandamos un beso grande a Yami. Bueno, ¿y qué es? Sobre gusto no hay nada escrito. Ahora, así es. Lo importante, ¿sabes qué es? Que eso no genere una separación. En lo posible, ¿no? Digamos, como que no se pudra todo por mojar la media luna, nada más. Claro, es que ese tipo de cosas, no digo por Yamila en sí, no quiero meterme, ella decía que la pasa mal con su pareja y con su hijo, pero esas cosas domésticas son los disparadores de discusiones, que en realidad son discusiones por otros asuntos bastante más gruesos que lo que pase con una medialuna además. Es decir, es como el detonante a veces. Claro, digamos que... Y el verdadero motivo es otro. Claro. Digo, de la pelea, de la discusión, de la diferencia. Como dejar tipo la toalla colgada, claro. en vez de colgar la toalla en el tender, dejarla colgada en la puerta, ponerle, después salir de bañarte, ¿no? Como, eso pasa mucho en las parejas en general. Detonante de... Enseguida abrimos un juego y hago un cierre periodístico del programa, porque enseguida vamos a pasar a otro segmento. Y algunos títulos de El Diario Nuevo Día que está bueno comentar y que no lo hemos hecho aún. Entre los cambios de gabinete del gobernador Claudio Vidal, en el medio de la entrevista con Daniel Peralta, a quien entrevistamos hace 1 hora y pico atrás, el diputado y ex gobernador dijo: no hablo con el gobernador. Y se lo pregunté porque si llegaba a haber alguna insinuación de que tiene la posibilidad de plantearle las cosas que plantea públicamente al gobernador, es: bueno, hay cambios de gabinete. ¿Qué pasa? Que su nombre anda dando vueltas. Porque eso pasa efectivamente con Daniel Peralta. Pues bien, en segundas líneas de gobierno, ayer el gobernador nombró a un nuevo secretario de Deportes y a Gonzalo Mancilla de la Juventud Lupinera. Esto está publicado por nuestra web. El gobernador nombró a Gabriel Murúa como secretario de Estado de Deportes y suma al gabinete y lo jerarquiza a este dirigente político que es del sector de Juventud Lupinera por Néstor Kirchner, claramente. Ellos en su momento... ¿Y quién lidera Juventud Lupinera? ¿Cómo? ¿Quién lidera ese sector? ¿Quién? Gonzalo Mancilla, esta persona, está vinculada ahí, y el concejal Ayrton Roy, que es del bloque de SER también. Ah, ok. Bueno, en este caso hay foto del gobernador con Murúa de Caleta Olivia y con Gonzalo Mancilla de la Juventud Lupinera, y bueno, se suman al gabinete en otros cargos. Igual lo decimos así más o menos al trote, sin demasiado detalle, los títulos de títulos de esta mañana. Por una deuda de 5 meses, una clínica de Santa Cruz suspendió atención a afiliados de la Caja. Atentos que esto es Clínica Cruz del Sur de Caleta, que es como decir acá Medisur. Y esta semana ya hablamos, testimonio de familias de personas con discapacidad, de retrasos de hasta 3 meses de pago a prestaciones en cuestiones con discapacidad de la misma obra social, la más importante de la provincia, que es la Caja de Servicios Sociales. En esto del rojo, del déficit, de los atrasos en los pagos, una clínica de Caleta puso un parate claramente a modo de advertencia, diciendo: bueno, bajame la deuda o empezá a pagar o cortamos todo. Bueno, como de hecho lo hicieron. Sí, ojo que son signos sensibles de esto, ¿no? De la economía en rojo, que es un poco lo que viene sobrevolando la discusión pública de estos días. Podríamos decir que el tema presupuesto 2026 es el tema de la semana, tranquilamente, y seguramente va a ser el tema del que vamos a hablar de acá hasta fin de año. Totalmente. De hecho, el periodo de sesiones ordinarias se amplió hasta el 20 de diciembre, eso lo comentamos el lunes, cuando nos llegaban resoluciones de la Cámara de Diputados dictadas en los últimos días. Se amplía el periodo de sesiones con la expectativa de que se apruebe el presupuesto, y de hecho hay una sesión ordinaria más, que es la del jueves que viene. Y claro, un presupuesto
verdad de perogrullo, pero es una proyección. Es decir, lo que te permite es en qué términos se va a dar esa proyección. Peralta fue muy elocuente hace 1 hora y pico atrás aquí en la radio diciendo que ve un panorama para un pastor, es el pastor Miguel Triviño, condenado por abuso. Dice nuestra web, la voz de Belén tras una década de espera. La justicia finalmente condenó a 8 años de prisión efectiva al pastor Miguel Triviño por abuso sexual infantil tras un proceso iniciado hace 11 años por parte de una joven que se llama Belén Vergara. La sentencia fue dictada por el tribunal que llevó adelante el juicio que inició el 20 de noviembre pasado en una causa vinculada a una congregación religiosa de aquí de Río Gallegos. Belén, que atravesó tratamientos psicológicos y un complejo recorrido judicial, celebró que sí existe la justicia y llamó a otras víctimas a animar a denunciar. Bueno, en este caso, final con condena del pastor Miguel Triviño por abuso sexual, un tema del que se fue hablando a lo largo de los años. Fíjense, más de una década de reclamo de esta jovencita, sigue siendo una chica joven, digo una mujer joven, pero se trata de un abuso sexual infantil. Y la última, en esta super síntesis de títulos y noticias, también veremos cómo cierra el año al menos. Sigue la atención, dice nuestra web, René Fernández, que es quien se autoproclama con los viejos vocales del Tribunal Superior como máxima autoridad del Tribunal Superior de Justicia, luego de lo que pasó en los últimos meses, reclamó más fondos para el Poder Judicial y pidió revisar el presupuesto 2026 que presentó el gobierno. La vocal solicitó que se trate el presupuesto en el Poder Legislativo y que se revise el crédito presupuestario asignado. Es decir, está el ojo puesto sobre el presupuesto que les toca como Poder Judicial, en este caso administrado por el Tribunal Superior de Justicia, y lo dice René Fernández como reclamo al gobierno, como máxima autoridad de un tribunal que, recordemos, está partido desde que ingresaron los nuevos vocales designados por Vidal y la mayoría en la Cámara de Diputados del bloque oficialista. Bueno, hay una fractura que estamos hoy, 4 de diciembre, y nada hace ver que esa fractura vaya a tener mejor suerte. Una precuela de la serie TCJ, ¿no? Tribunal Superior de Justicia. Sí, ¿no? Así es. ¿Qué acabas de contar? Sí, es el spin-off, diría yo, digamos, porque ya es como, me parece como la historia de los personajes Sí. ahora. René Fernández por un lado, sí. ¿no? Como me da la impresión de que va por ese lado la cosa. Hay que ver qué sigue, cuál es el otro personaje importante, ¿no?, de esta serie. Bueno, algunos títulos. Llamativo el tema, porque también, perdón, lo último que acaba de decir tiene que ver con el tema presupuesto. Claro. O sea, es todo tema de guita hoy. Hoy estamos, todo lo que se discute, cierre de la clínica de Caleta Olivia, el tema del presupuesto de la justicia, las presentaciones de los proyectos de la oposición por el tema del pago de los aguinaldos en parte las también localidades. con todas sus idas y vueltas, pero el reclamo de los docentes de ayer también. Y esto vino, vale aclarar o vale recordar, hacer memoria, esto lo había advertido ya Claudio Vidal, el mismísimo gobernador lo había advertido previo a las elecciones, cuando presenta a Daniel Álvarez como candidato y se pone muy crítico del gobierno nacional en esa tercera oposición de la que se habló tanto y después no terminó teniendo un éxito electoral a nivel nacional, que es la Unión de los Gobernadores, Provincias Unidas. Él fue muy crítico y él advirtió, dijo, después de octubre las cosas se van a complicar. Y parece que se está cumpliendo lo que en un principio se había advertido, que lo había advertido el mismísimo mandatario. Que se viene, bueno, un año 2026 difícil. En verdad, si miramos un segundo tranquilos lo que fue la mañana, fuera de voy a robarle la idea a Alejandro Berkovich, que en su programa hace los miércoles de grieta. Hoy tuvimos la grieta de las medialunas. Fuera de eso, que es como la parte más amable, en verdad, del programa, hay cosas para repasar de lo que dijo Peralta, que bueno, mañana en el cierre de semana creo que podemos hacerlo tranquilos. Sí. Y aquí trajo medialunas, pero también había vigilantes, nuestro compañero Sandro Díaz, que está en el estudio. ¿Cómo anda, Sandro? Ese es Selector. Muy buenas tardes. Bien. Acá disfrutando y metiéndome en la grieta igual. ¿Sí? La medialuna se moja o no se moja. Sí. Y yo puedo decir que hay mucha tensión acá. Esperando. Estamos esperando tu decirlo. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No sé cuánto van. Tenés miedo, ¿no? ¿Cuánto va el No conteo? te dejes cooptar. Sí. La cuenta la lleva Rodri, una cuenta discutible. ¿Qué pasa? ¿Ya tenés definido tu voto? Chiquitapia. Sí, es del INDEC. ¿Qué te pasa? El arca. ¿El INDEC de Moreno no? Sí, el INDEC de Moreno, sí. Pensalo bien lo que vas a decir, ¿eh?
Yo Pensá bien lo que vas a decir. No, yo no apruebo la mojada de media luna, porque no me gusta. No esperaba menos de vos, Sandro. No No me esperaba gusta. menos de vos. No me Pase, gusta maestro. ¿Viste? Por eso nos llamamos tan bien. Yo te digo la Tenemos verdad, tantas afinidades. al principio- También esta. Hablábamos al principio de balance del año. Esta es una de las grandes decepciones. Y si está cerrando el año, todavía faltan 20 días. Así que gracias, Sandro. Pero Muchas yo no gracias. entiendo, queda alguna cosa cremosa ahí, parece ¿Y? un budín, no sé qué onda. ¿Y cuál hay? ¿Cuál es el Pero problema? tiene una sensación media rara. Y te pones en contra de tu amigo, el que te quiere, que se preocupa por vos, que te manda mensajes, que te dice, che, ¿cómo está? Pero- ¿Necesitas algo? Pero yo Y sí va, mojo venís el acá y te- bizcochito. El bizcochito lo mojo pero con té. Esa es otra historia. Porque acá estamos hablando de la media luna. Son dos cosas distintas. Mojo el bizcochito con té. Yo, Salado. yo, la verdad, me siento abandonado, me siento dejado. El año que viene será otro año de... Habrá que ver. ¿Provocaste eso vos, Chuchu Tapia? Una de las cosas que me planteo este año es repensar a ver qué gente quiero cerca y qué gente quiero lejos. De verdad. Así como arreglas sí. torneos. Sí. ¿viste? Seguramente ahora no necesitas de nadie, ¿eh? ¿Te pasó como a Barracas? Sí. Se quedó sin nafta sobre el final, decís. Gracias, Sandro. Te decepcionaron. No esperabas esta traición, ¿no? Impensada, ¿no? ¿Sandro sería una figura como Cobos? Va a llorar, ¿eh? Claro, es como que la historia me juzgue, claro. no, mi voto No es positivo. mi voto no es positivo. Esa es la frase. Exactamente, sí. Gracias. No, está todo bien, no pasa nada. Nene ¿Sabés qué? Redondo, Es más, yo usted lo vi- tiene que aprender a perder y a ganar. Nene Redondo. Te llevó al jardín de infantes, literalmente. Viste que esas cosas se aprenden en el jardín. Sí. Es compartir, limpiar la mesa, lavarte las manos, no enojarte si perdés. Lo importante es competir, ¿no? ¿Cuándo se aprende lo importante No, es competir? Con los niños, en la casa o en la educación inicial. Puchereó, por Yo no- eso. No, es que para mí esto no es una derrota. La derrota es otra cosa para mí. La derrota es perder un amigo. No es un Madrid, digamos. Perder un amigo, Claro. la derrota es darte cuenta de Sí, cómo- es una decepción. No, Es pero una- yo creo que te tendrás que hacer cargo cuando veas en alguna de las tantas cafeterías que hay ahora en la ciudad un torneo de mojada de media luna. Cuando yo vea eso, No, yo digo, no voy a de- decir No de idea. No sería Rodrigo mala idea. Redondo. Eso fue gracias. Porque hay muchas. Yo pensé que. Y ese trofeo lo pondría, ¿sabes en dónde? Acá mismo pondría el trofeo ese. Bueno, a ver, porque Sandro Díaz, a pesar de toda su... sí. Estoy diciendo un mensaje muy, ¿Se puede leer? muy duro contra Sandro Díaz. No, matalo, aprovechá, matalo, ya está. Yo ya lo fusilé. ¿Y esta basura? Decíselo. ¿Qué dicen? Ahora entiendo por qué escucha todas esas bandas, Sandro dice. Ahí está. ¿Qué tipo del mal? Detrás de esa imagen de Bonachón se esconde un potencial genocidio. Es terrible. Fuerte. Pero además lo cuestiona por el gusto musical. Esa persona tiene otras cosas que no le gustan de Sandro y con el asunto de la media luna aprovecha. Es eso. Y acá María Velázquez manda un mensaje que se suma a toda esta discusión en María streaming. Velázquez, parece que lo conozco a María, ¿eh? Sí, Si la no hemos conozco, sido creo que compañeros sí. de... Tiempo. En Tiempo Sur. Y en mi caso de cursada de comunicación. También, saludo grande a María Velázquez. ¿Vos también? Sí, Sí. cursábamos juntos comunicación. Mira vos. Año 2000, 2001. Sí. Mucho que no Hermosa la época veo. del país, ¿no? ¿Cómo terminó el 2001? Gran persona. Sí. Y gran compañera. Mirá. Trabaja en el Tribunal de Disciplina. Bueno, mándale mi saludo a María Velázquez. Hace mucho que no la veo. Muy buena persona, te ¿Sí? aprecia mucho ¿Sí? y hemos hablado de vos. Sí, hemos compartido ambiente laboral. Y a vos también, Lean, tengo el recuerdo de No que la lo veo hace recuerdas. años. Sí, yo también. No me la cruzo hace años. Así que a Mari le mandamos un beso enorme y gracias por escuchar. Y además dice ella, o su opinión es Sí. otra decepción para mí. Pero bueno, o sea, a pesar de, digamos, o sea, claramente, como te digo, el año que viene tengo que revisar mis cuentas. Se está perdiendo el partido a último minuto. Iba ganando y de repente. Te lo digo en vuelta. Dice, yo no remojaría la media luna, la transformaría en sacramento. ¿Cómo es eso? ¿La corta por la mitad y le pones jamón y queso? Claro, Claro. exactamente. A todo esto cae Laura Antonio con una torta, ¿viste? O todos los días viene con tortas en la mano, es Sí, impresionante. no sé. Fue su Aparte- cumpleaños hace 2 días y sigue trayendo Pero- tortas. Tercer día con torta. Pero no es que, el tema no es que venga con una torta, el tema es que viene con la torta en la mano sin Caminando en la cubrirla calle. No, y ya la 3 días. casa. Sí, Ah, ya hoy te tres- trajeron. Un Ya día- 3 días festejando. Sí, un día le va a atacar un ave y le va a robar la torta, ¿ves? Claro. No puede ser, es impresionante. Ayer nos contó, Claro. ¿se puede contarla uno? Ayer vos venías llegando a la radio y te vimos a 50 metros
haciendo equilibrio con una torta. Con una bandeja. Con una bandeja y la había traído desde su casa caminando. La tortita de galleta que Y es lo ahora que traía Laurita. Pasó lo mismo, está con una bandeja, aunque esta vez la trajeron en auto, pero sin, o sea, con la bandeja en la mano viene, así. No, Karina Taberne dice no a la mojada de... Cari no, está acá. ¿No a la mojada de medialuna? Che, mira. Me hace acordar al Tono Águila, dice ¿sí? Carita Verne. El Tono también Águila, el Tono ex Águila concejal. era concejal y funcionario Sí, de Roquel. y ¿Qué que pasó? no nos escucha. ¿Y mojaba la medialuna? ¿no se escucha? Sí, a ¿Qué veces nos dice? escucha. No, pero... Y está en contra de ella. Sí, mojaba la ¿Y a vos medialuna. no te gustaba ese gesto, Cari? Pero, Ah, ¿pero no te gustaba por él o no te gustaba porque no te gusta? No te gusta. Me gusta comer así. Ahí te abrió el micrófono, ahí se Ok. escucha. Hola, ¿cómo están? Sí. Venía escuchando este gran debate y no soy team no mojar ni galletitas ni nada. Esos barquitos no me gustan. Pero me hacían acordar al Tono porque cuando lo acompañaba Pirincho... Sí. Acá, a la vuelta, sabían tomar café y tomarse unos vermú acá en donde era el Paseo Carrera. Exactamente, pero además en aquel momento de la gallegos. época de Pirincho había fiesta del jubilado, fiesta de la primavera, día del vecino. ¿Y él como funcionario mojaba en el café? ¿Hacía eso? Sí. Ah, mira. Sí, y como yo trabajaba en prensa de la Pero, MUNI, perdón, lo ¿puedo que hacer una íbamos pregunta? Perdón, Cari, no quiero polemizar, que está todo bien, o sea, tenemos respeto profesional y cariño y demás, pero digo, ¿no se puede ser funcionario y mojar la medialuna? No, sí, no lo estoy criticando. Lo que digo es que sí. me hizo acordar a él, porque ok. lo tenía como una costumbre, no importa dónde esté. Él lo hacía siempre. Mirá, del detalle que te acordaste, Cari. Capaz que hay una carta orgánica que dice, ¿no? Que no se, si sos funcionario no podés Yo voy a- mojar la medialuna. Vos sabés que muy buena persona, el Tono Águila, vecino mío de muchos años. Integraban la mesa del odio. Sí. ¿Se acuerdan? La mesa del odio fue una mesa de café donde pasaron muchos personajes. No, las nuevas generaciones no se vayan a imaginar que es una cosa No. literal, lo de la mesa del odio. Estaba Emilio García Pacheco, mucha otra gente en la mesa del odio. Que se hablaba de política. Pero, ¿no? Néstor, hay mucha gente que recuerda no bien al Tono Águila. Yo lo recuerdo muy bien porque siempre fue muy buena gente y muy predispuesto a charlar y a darnos notas y demás. Pero con su voto se cambió el nombre de la avenida Roca Kirchner. por Néstor Kirchner. 2010. En algo sumamente polémico que se generó en su momento. Y bueno, muchos lo recuerdan al Tono Águila por ese tema. Claro. Yo lo recuerdo además porque hacía mojecito. Le gustaba como Rodrigo Steam mojecito. Encima tiene el apellido del chocolate del submarino, además. También, Claro, como- ¿sabés cómo le más decían todavía. Sí. al Tono Águila? ¿Cómo le decían? Porque en esto que contaba Karina, siempre, tipo, había cena de algún grupo de abuelos de algún cenín, estaba el Tono Águila. En todo. Cena de alguna actividad de desarrollo comunitario, el Tono Águila estaba. Sí. ¿Y cómo le decían? Ácido. ¿Por qué? Porque donde caía comía. ¡No! De ahí viene que... Che, lo estamos matando al Tono Águila. Yo no, No, lo conozco, no se pero va a lo- enojar. Ya está Muy jubilado buena persona. y creo que está retirado de la política, ¿no? Hace muchos años que Sí, no. hace sí. mucho. No es una crítica. Es con cariño, estamos algo que lo Es distinguía. una descripción general de una persona. Yo te voy... Mirá, Yo estoy con el Tono Águila. anda no lo bien, conozco, pero anda yo- bien esta cámara, ¿no? Sí. Yo, mira, soy observador de muchas cosas, pero el Tono Águila hacía esto. Ok. O sea, Gesto ese adusto gesto. arriba de la mesa asintiendo. Todo gusta arriba de la mesa. No me deja mentir, Cari. Mirá qué gesto. Gracias, Cari, por tu opinión. A favor tuyo, bueno, vas ganando la discusión. Y con esto de una manera u otra, cerramos lo que es el tema de debate y los mensajes y demás. Esto es como el 7-1 que se comió Brasil contra Tengo- Alemania. Sí. Perdón. Sí, no sé si tanto. Me parece que estaba bastante Lo, dividida la lo que voy a decir es rigurosamente cierto y lo digo porque está presente Sandro Díaz. Ok. Sí. No lo voy a desarrollar. Una persona me contó que conoce al Tono Águila, así como lo has tratado vos, Nica, como lo ha Sí. tratado Cari. En mi caso nos Sí. tocó a todos entrevistarlo. Sí, sí, Él fue sí, concejal, funcionario y demás. Sí. Un día estuvo bastante incógnito el Sí. Indio Solari en Río Gallegos. Me la contó esa historia cuando era secretario de Desarrollo Comunitario. Y Yo estuvo no en el podía Hotel creer. Comercio, Sí. que era de los hoteles entonces más encumbrados de Gallegos.
Bueno, no podía salir a la calle, no quería salir a la calle el indio, pasando por Gallegos así De pasada. de pasada, y dijo, quiero conversar con alguien que, bueno, que me pueda contar o tener una buena charla sobre la ciudad. Con todo respeto digo, no eligieron a la persona indicada, pero era el Tono Águila. Y el Tono Águila fue la persona que, no sé, tendría que haber sido, no sé, Cacho Álvarez o alguna otra persona del mundo de... Periodista, más historiador, claro. alguien más Y en el Hotel Comercio, el Tono Águila tuvo el privilegio de tomarse un café con el Indio Solari para hablar de Gallegos. Mirá vos. Mira, ¿vos también sabías, Nica? Sí. ¿Sabés esa Me historia? me lo contó el propio Tono Águila. Le da una mística tremenda. Sí. ¿Estamos relanzando el Tono Águila? ¿Hay un relanzamiento? No. Y Me da la impresión de que... A todo esto me lo imagino charlando con el indio y mojando la medialuna y comiéndosela enfrente del indio, ¿no? Como, acá comemos así. Así, mirá. Así se come la media luna. Bueno, así cerramos entonces. Andreona también, que ya nos está mirando con cara de... No, está enojada, Laura. Sí, enojadísima. Ya está precalentando la voz. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Jugamos primero y después sorteo? Dale. ¿Y cómo es el juego? ¿Quién juega con quién? Porque Sandro necesita auriculares en este momento. Sandro versus Leandro Dolan. Esto es, no es parte del fixture, ¿no? ¿Es solo para divertirnos? Es solo para... Porque hay un fixture. Un amistoso. Sí. Ah, claro. Esta ¿Se acuerdan que hay un fixture, esta no? es Copa Chuchu. Está el campeonato y la Copa, ¿no? La Copa Chuchu, exactamente. Como Esta el es una título de copa- Rosario Central, pero hoy, acá Claro, en el programa. Cada vez más esto se parece a Chiquitapia, No, ojo. Torneos que salen de la nada. Esto es un test match, es un partido aparte. Digamos. Claro, como si fuera rugby. Es un testeo, es un partido de prueba, digamos. ¿no? Bueno, ¿vamos a jugar? Sandro sabe tanto de música que estoy frente a un rival de peso. Sí, pero... Ya está. Es un juego y puede fallar. Ya tomé mis primeros mates y capaz que ya me Ya te siento más hicieron un- despierto ahora, pero viste que me cuesta. Ya le hicieron un try y un drop. Claro, ya le clavaron. Sí, Sí. ya está. Tiene 7 abajo. Está. 7 abajo. Ok, un try y un drop. No, 8. 8. Sí, bueno. Son 12:33 del mediodía. Señoras, señores, ha llegado el momento esperado por todos los oyentes. Se viene el chuchú de la semana entre el hijo del viento, Sandro Díaz, nacido y criado en la capital de la provincia de Santa Cruz, un hombre que conoce cada rincón de la cultura under, del rock, de la música. The Rock. Es DJ también. Lo conocen como S Selector. No es Héctor, sino que es S Selector. Que son dos cosas completamente distintas. Chiste que le roba a Juli Quirós, que me pareció una de las genialidades del año. Y por el otro lado tenemos a Leandro Dolan. Leandro Dolan. Profesor de inglés. Profesor de inglés. De idioma extranjero. Exactamente. A good people, buena persona. Y además también, bueno, nacido, criado en Río Gallegos, viene de los 100 departamentos, después se mudó al barrio Fátima. Hoy Igual dice... pasé por otro barrio, inquilino, ¿no? Vida de inquilino, vas pasando por los barrios. Pero me echaron del Fátima, porque Nica dijo que mi Pasaste cuadra... por el barrio Fátima. Claro, Porque pasé, donde es vos cierto, vivís es el pasé barrio por el Fátima. Fátima y pensé que seguía viviendo en el Fátima y me dijeron que esa zona del boxing y de la rural ya no es el Fátima. Un tipo honesto, un tipo bueno, un tipo sensible, pero un tipo intransigente en lo que mojar la medialuna se refiere. Con ustedes, Leandro Dolan versus Sandro Díaz en la mañana de Arriba el Día con Chuchu. Vamos. Primer duelo de la mañana. Primer tema, ¿saben cómo es esto, no? Tienen que decir Chuchu cuando saben el tema y después de decir Chuchu pueden ahí recién decir el nombre de la canción. Y no si dicen lo errás Chuchu- es -1. O Y sea, si errás vas restando puntos. Exactamente, así que vamos, señoras y señores. Chuchu, arranca esta canción, dale. Chuchu. Apá. Cafetín de Buenos Aires. A ver. ¿No? En el 510. No. Y en el 2000 Te apuraste mucho. ¿Te pasó lo que me pasó a mí? Claro, es verdad. Cambalache. Es verdad, el otro día vos sabías las dos canciones y por apurarte terminaste perdiendo, Nica. Sí. Bueno, en 0-1 abajo fue el primer penal, lo tiré con tanto entusiasmo que fue muy Iba, arriba del la travesaño. pegaste muy abajo. La picaste, la quisiste picar. Pensé que era igual, ¿eh? Y la saqué del estadio, literalmente. Pegaste fuerte al medio, pero... Sí, sí. Está en el Salesiano, la pelota ahora cayó en el patio del Salesiano. Vamos con el segundo, -1 Lean, -1 Lean, 0 Sandro. Vamos con la siguiente, dale. Esta Sandro la saca ni en Chuchu. pedo. Me está matando. Me mataron, ¿eh? ¿Cómo? Cachaca, na. A ver, mándale. Que A es... ver. Maritza Bali. Marix Zavalli es. A ver. Claro, ella cantaba. Qué voz. Sí. Qué voz privilegiada, célebre cantante. Me está matando, Brian. Qué grande Marix Zavalli. Épocas.
recuerda. Estos eran viejos virales, ¿no? Claro. ¿No? Ahora ella es panelista de televisión y una de las mujeres más famosas de La Salada. 0-0. Vos querés una nota sobre La Salada, anda a hablar con Maritza Patti. Tiene sus puestos en La Salada. Claro, viejo. tiene negocios ahí. Divina, ex esposa o ex pareja de Hernán Caire, el histórico conductor de la movida tropical de Pasión de Sábado. Señores, 0-0 va esto. Vamos con la tercera. Vamos siguiente, dale. Yo ya la tengo. Pará. También, pero Mándale de vuelta. no quiero volver a -1. Si quieren pueden pasarlo dos, vamos a la otra. Listo. No voy a arriesgar. Si arriesgas perdés un punto. A ver, Chuchu. A ver, dale. Creo que es... Animales, puede ser. ¿Animales de? Ya te digo que no. No sé. Sandro -1. Y el otro 0, un desastre. No Y el sumamos otro ni un punto. Entre los dos son un desastre. No hacemos uno. Igual ese sistema de puntuación está muy... Esto le pasa a la gente que no moja la media luna. Vamos con la que viene. Siguiente, vamos con la cuarta. Cuarto dale. punto, -1 Sandro, 0 yo. Dale. Mirá vos. O sea que si meto un punto gano. Porque Sí. ya no tiene chance de. Y si, no, o si él erra, Claro. ganás con 0. O sea, lo cual No, sería malísimo, una cosa malísimo. nefasta para este Sí, sí. jueves. Como Pero bueno, el peor amistoso es como enero en Mar del Plata, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. juegan los equipos. Y que Pero 0-0, ¿viste? amistoso de verano. Claro. Rodri es infantino armando el repechaje mundialista. Vamos con la última. Dale, vamos con la última. Subile nomás. No, penúltima, cuarto. Ah, penúltima. ¿Cómo? Pará. Te lo Te lo vamos a dar. Te lo vamos a Che, dar. viejo, pero- no, pido chequeo VAR. Estaba corrigiendo que el Claro. punto. Estaba corrigiendo la ¿Qué secuencia. jugador nos perdimos? Ok, bueno, prepara A ver. esa voz, porque vas a tener que decirlo de vuelta, pero también para que lo escuche el oyente. Cerrar el micrófono a Sandro Caña, por favor. Vamos, 1, Necesito que hagas trampa. 2, 3, va. Ahí está, ya lo dijo. Chuchu. Sí, lo había dicho y... ¿Y es Kinen Rock de Viejas Locas? No, o... ¡No! ¿lo puedo cambiar? ¿Lo puedo cambiar? No sé si lo puedo. Las cosas que no se tocan. Che, 0 a -2 sería en caso de... ¿Qué hacemos? Pará, más o menos. pará, se corrigió, Las cosas que no se se tocan. corrigió en el andar, no es que esperó. ¿Puedo decir yo? A ver. Sí. Sí, Sandro, por favor. Le Ok. doy la oportunidad. Qué de buen tipo que reivindicarse. sos, Sos Estamos muy buen jugando, estoy tipo. jugando con un amigo. Estoy jugando con un amigo. Pero los A mí amigos cuando- hay que ganarles. ¿Sabés que a mí me gusta cuando juego algo? La verdad que me gusta ganar, pero trato de peleo eso- conmigo así no te vuelvas un boludo competitivo. Digamos. Sí. No, pero A ver, Y menos al aire, ¿no? Rodri, todo lo son contrario. amigos. Yo si lo puedo pisar, lo piso. No, mentira. Vamos para ¿cómo es esto? 0-0. Era entonces. ¿Era la canción correcta? Era 0-1. Para, eso no No, es. 0 a 0. Las cosas que no se tocan. Ahí está. Correcto, Sandro, bien ahí, Bien, vamos. bien. Es un empate en 0 y define el quinto. Define el quinto. Años de Rolinga dieron frutos. Sandro, prepárate. Brian, tirame un centro, por A mí favor. si pierde cualquiera de los dos me da igual. Tenés porque mucha como- presión. como los Vos dos me no- conocés, Brian, dale. Ese es el Héctor, ¿eh? Vamos, Sandro Díaz versus Leandro Dolan es el chuchu definitivo. Con esta se define y sale el campeón, que se lleva un gran abrazo de sus todos compañeros de equipo. Vamos, adelante. Chuchu. No le pifie con el nombre, porque esta vez no te la perdonamos. En inglés me la van a Pero tener no, que perdonar. pero puedes tararear si querés también. Very difficult, ¿no? No, puedes tararear. ¿Vos querés que cante? Muy Ahí bien, está. de los Beatles. Ahí está. A ver. Ahí va. Igual. Yo iba a decir Box Day, nada que ver. Nada que ver. Que tiene un tema que empieza así igual, así, bien Es grave. correcta la respuesta. ¿Y se señoras y pronuncia? Señores, come together se Ahí pronuncia. está. Come together. Che, una cosa. Suena raro, suena no, raro. no solo perdí en 0, Es una sino rara que, ese conchuquete. no solo perdí en 0, sino que me lo dieron vuelta sobre el final del partido. lo dieron Un vuelta. desastre. Pensé que- Lo mío fue Pensé que le calamitoso. iba a sacar, sí. Che, le diría que se den la mano, pero están en una punta Estaba de diciendo la una punta de otra. Un gusto jugar con Sandro. Muy bueno. Sandro Díaz, ganador esta Sabía, mañana de sabía. Chuchu. Mandale nomás. 12:41 del mediodía. Algún temita, algo, ¿no? Me salió en el sorteo. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fight.
12 y 41 del mediodía, 17 grados la temperatura hoy, el cielo está en este momento parcialmente nublado, hay un poquito de sol, pronóstico de viento y lluvia para la tarde. Ustedes acaban de presenciar lo que fue el peor chuchú del año entre Sandro Díaz y Leandro Dolan. Mal, sí. Dos melómanos de cartón son, que le pifiaron todo lo que pudieron. Pero no, mentira, uno lo dice con cariño, ¿no? Porque allá hablando de dos personas que quiere. Igual acabamos de hacer una autocrítica que jugamos muy mal los dos. Así Sí. que no es errado lo que estás diciendo. Los que erramos fuimos nosotros. Jugamos para divertirnos, esa es la idea. Totalmente. No para ganar. Bueno, momento de sorteo. Así es. Bueno, vamos a un momento de sorteo. Nica, ¿estás de acuerdo vos? Sí, dale. Ok, vamos. ¿Escribano? Está todo en orden, ¿eh? Vamos. Tenemos una docena de empanadas de El Rincón de Quilpa. El Rincón de Quilpa son las empanadas santiagueñas más sabrosas, las más ricas de todas, las más ricas, las que tenés que probar sí o sí, que tienen unos sabores espectaculares. Todas las opciones tenés de árabe, osobuco, todas riquísimas, las vas a encontrar en El Rincón de Quilpa. Empanadas santiagueñas que podés pedir al 2966-650987. 2966-650987. Ahora también tenés el combo familiar de 2 docenas, el combo Quilpa XL de 3 docenas y el combo Fiesta de 4 docenas. Es decir, querés quedar como un rey, querés invitar gente, querés pedir empanadas, pedílas en El Rincón de Quilpa. El Rincón de Quilpa, empanadas para chuparse los dedos. Las empanadas. Bueno, ahora sí, vamos a preparar los tambores porque vamos a anunciar el o la ganadora de la docena de empanadas del Rincón de Quilpa. Tenemos también claro, o sea, ojo, no, pará, mañana hacemos lo de FEPCA. FEPCA y teatro es mañana. Mañana FEPCA y teatro más todos los otros premios. Claro, y todos los que fuiste leyendo antes, Rodri, por Quiero FEPCA están todos anotados. Sí. Y los que se anotaron anteayer, que habíamos hecho así una tanda de oyentes, también de participación, tranqui, que están todos anotados, pero el sorteo es mañana. Exactamente. Ahora solamente vamos a sortear las empanadas del Rincón de Quilpa y vamos para adelante con eso. A ver. Señoras y señores, la ganadora o el ganador es Briana 060. Briana 060. Fuerte el aplauso. Vamos, Briana, todavía. Oyente silenciosa que aparece cada tanto, que tira mensajitos, que tuvo la oportunidad, viste, la metió por la ventana prácticamente esta vez. Así que le mandamos un beso grande a Briana y le agradecemos por participar. Te van a estar escribiendo para que puedas retirar las empanadas. Son frisadas al vacío, listas. Te la dan en una bolsita, la metes en el horno y te olvidás. Estás comiendo en tu casa como una campeona. ¿Consejo? ¿Puedo dar un consejo? Desde ya. Te recomiendo, probate. Me dijeron, no la probé, me dijeron que son muy buenas las de osobuco. Y sí probamos, acá las probamos con Nica, que son espectaculares y nos dieron bola. Y los que la probaron también opinaron lo mismo. Ujú. Las empanadas árabes. Una explosión de sabor. Riquísimas. Estamos cerrando el programa, son las 12:45. Ahora, en un rato nomás, viene al aire en nuestra compañera Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. Viene de la calle Juli Quirós. Con lenguaje de señas, estimado Juli, ¿cómo está afuera? Digo porque ahora damos el estado del tiempo, más o menos, dice. El pronóstico Más o extendido menos. que lo fue comentando Rodri. Pero claro, vos decías que se va a empiojar el clima. Se va a poner medio feo, sí, exactamente. Ya está, de hecho. Sí, ahí empiojándose nos de dice a poco. Juli, está ahí. 5 puntos, con suerte. Hay un poquito de viento, está empezando a soplar el 6 viento. puntos. 6 puntos le pone Juli al clima que viene de la calle. Juli Quirós. En el Gran Este, Gallegos está lloviendo. En el Gran Gallegos, sí, en el Gran Gallegos. El segundo cordón del conurbano Bueno, galleguense sí. está lloviendo, pero acá Mientras todavía sigan no. entregando terrenos allá cada vez más lejos, en Sí, cualquier sí, momento. sí. En cualquier momento. Pero bueno, Está sí. como Comodoros, kilómetro 23, ya 28. Una zona donde no se ve que está tapado por unas mesetas, unas lomas, ¿viste? Y sigue creciendo la ciudad. Sigue creciendo Comodoro. Mira, siendo completamente agarrado de lo que dice el servicio meteorológico, o sea, siendo fiel a lo que estoy leyendo, lo que les voy a decir es que el viento va a soplar todo el día del oeste, como es costumbre, como es predominante, y vamos a tener alrededor de 60-70 kilómetros de viento de ráfaga, más vientos de alrededor de 40 kilómetros por hora a partir de las 3 de la tarde. A esto se le puede sumar alguna que otra lluvia aislada, que puede llover ahora entre la 1 y las 5 o 6 de la tarde, y después vamos a tener un día de viento. Hoy viento, mañana viento, y dicen que el fin de semana, si Dios quiere, no lo quiero quemar, muchachos,
No lo voy a decir, no digo Ok, nada, no digo bueno. nada. Lo dejamos ahí. Esperamos a mañana a ver. Che, una cosa. Sí. Hay un par de personas que han estado muy silenciosas. Héctor Nica Mancilla dijo: dejo el voto para el final de la medialuna, que se sabe, pero no lo digo para que lo digan en favor. Sí. Estimado Rodri Poloni, ¿usted dijo? No dijo nada. ¿Viste? Se la ¿Cerramos guardó. con eso? Se la guardo. ¿Cerramos con eso? Mira, a favor, está a favor. Vamos, con eso ya iría... Ponelo en palabras, Rodri, que como está detrás de cámara, está haciendo el lenguaje de Lo señas. pone a favor y decís mucho, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a la experiencia de mojar la media luna? Mojar la medialuna en el café con leche en público. Del 1 al Está 10, a favor. Pregunto. Ah, mirá, no, para escuchar. ¿estás en Escuchar lo que contra? vas- no, en público no. En público, claro, ¿no? sí. Viste, habíamos todos dado nuestra opinión. Nica, la tuya ya es medio voto cantado. Sí. Por eso, pero. ¿Estás en contra también vos? Sí. Soy defensor de lo tradicional. Juli Quirós, 10 a favor. Sí, no te totalmente. importa lo que digan. Que digan lo que quieran. Lo dijo, ¿sabes quién lo dijo? ¿Quién dijo que digan lo que quieran? ¿Qué cantante mujeres? Natalia de los Oreiro. 90? Natalia Ah, es Oreiro. Natalia Oreiro, Que es verdad. Las Ya me palabras vienen y imaginaba- se van. Yo soy como soy en realidad. Y sé muy bien a dónde Que yo voy. soy- Está cerrado el micrófono. Que yo soy como soy en realidad, quiero vivir a mi manera. Exacto. Que digan lo que quieran. Está bien. Me encantaría cerrar el tema con ese. Con ¿El programa? El programa con esa canción, si no le molesta. Decile a Brian. Brian, ¿podremos terminar con Natalia Oreiro? Me encantaría. Y chicos, que digan lo que Uy, quieran. tremendo tema ese. La 100.9 te acompaña con o sin medialunas, mojando o no mojando la medialuna en el café con leche. Gracias, Julia, ahí por el voto a favor mío. Eso significa que gané 20 a 14, Yo así que mandé- bueno. Yo fui el que mandó el mensaje de que Sandro es una persona absolutamente Me parecía. del mal. Sí. O sea, detrás de esa figura de buena gente, de pibe tranquilo, se Sí, acaba de develar un monstruo. Te da vuelta. Sí, si te puede clavar un Y puñal. bueno, Lea lo aplaudió, o sea que vamos Sí. a decir que hay dos personas Sí. totalmente... 3 y 4 con Rodri Poloni y con Nica. Acá los únicos dos que Bueno, valen. pero este muchacho no moja la medialuna en el café, pero se la clava al aire enfrente de la cámara. No tiene ningún drama. ¿Qué querés que te diga? Pero sin café. Pero sin café, Pero sin claro. café, no, vale. Estoy de acuerdo con. Pero es una cuestión de gusto, no de quedar Igual- bien o no. Y Rodrigo se va a ir Sí. al INDEC ahora. Ah, sí, me Te están dibuja los llamando. números, Me están pidiendo. contador. Sí, Presente. esta canción es vintage, ¿no? Pero otra que habla de estas cosas, como que no importa lo que dirán, es a la gilada Nica Vida, que es Sí. que le hace Leo García con Se me fue. Se me fue. Dos temas importantes, ¿no? Que De- la, de la- rock, la frase ¿no? es muy popular, ¿no? A la Como gilada la gilada Nica Nica Vida. Vida. Uy, se me fue el nombre de la cantante que hace música urbana. Alita, Miss ¿no? Bolivia. Miss Bolivia. Miss ahí está. Bolivia. Miss Bolivia hace la Ah, canción mirá. A la gilada Nica Vida con Leo García. Digo para el repertorio de ustedes, Para el muchachos. Sí, no, de esos temas Digo, el- inolvidables. ¿no? Tenemos que hacer una La consigna música del rock argentino. de esto. El trasfondo de esta historia de la medialuna, más allá de todo, y para darle un cierre, por lo menos, Despídase, polémico, a los, redondo. a los anales de la medialuna, para darle un cierre, el trasfondo es, para mí, que digan lo que quieran, ¿qué importa lo que dicen los demás? Si a vos te quién le gusta importa? comer la medialuna, mojarla en el café con leche, y el resto mira y se horroriza, bueno, el problema de los demás, vos, hacé lo que quieras. 1551 6051, gracias a los amigos que mandaron mensaje. Mañana otra consigna más. No sé si tan popular como esta, pero bueno, vamos a tratar. Sí. Nunca hubo tantas diferencias en el aire del programa como hoy, hablando de medialunas. Por mucho menos que una media luna, Yugoslavia se desintegró. Así que... Está bien. Bueno, nos vamos con esta canción entonces, de Natalia Oreiro, Que digan lo que quieran. Nos reencontramos mañana. No importa un carajo, tómatela, te dicen. Soy mejor que vos y no seré perfecta. A medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error.